Oli, oli, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, chicuelos y chicuelas. ¿Me pueden porfis confirmar qué tal se me escucha? Por favor, porque se me hace que se me escucha doble, no sé. Hola, mi querido Misa, ¿cómo estás? Rexten, querido, también, que tan temprano los chicos. Y Kerencita, la preciosa, también está acá, ya lista para ver las partidas. Ya estamos en el día 10 de la misma y como saben se viene tremendo en todo lo que respecta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya vamos a terminar con el formato por puntos. Esto ya se va a acabar en breve, así que chicuelos y chicuelas, no se pierdan de estos últimos enfrentamientos para saber justamente quiénes van a ser los que irán al lower y al upper. Muchísimas gracias, Animaru querido, por esa suscripción nuevamente. Tan bonito siempre, mi querido Animaru, que ya está ahí suscribiéndose. Así que vamos a esperar porque lógicamente tenemos que esperar a los chicos. Se vienen días interesantes dentro del canal. A ver. Y bueno, también recordarles, comentarles que el día de hoy voy a estar casteando con una persona nueva en el canal. Ustedes no lo conocen todavía, pero es una persona que desde que yo inicié a hacer stream y castear, estuvo ahí tratando de apoyarme siempre, dándome consejos. Y bueno, la verdad que yo estoy muy emocionada porque va a ser la primera vez que voy a poder castear con este tremendo muchacho que castea una maravilla, que es mi querido Toby. Toby, no sé si ya me escuchas, si estás ahí. Hola, a ver si estás o no estás. ¿Será que sí? ¿Será que no? Creo que está muteado. Pero bueno, vamos a esperar. ¡Tararán! Bueno, mientras tanto le voy a agregar ya en el ID acá. No puedo invitarle porque ya tengo los máximos. ¿Qué? Bueno, chicos, lo siento, voy a tener que eliminar a gente del juego. Vamos a ver a quién le vamos a eliminar a esta persona. Lo siento, querido. No se enojen si les elimino, necesito espacio. Dios, ¿cómo así? Qué bajón. ¿Será que ya voy a poder? A ver. Ahí está, ya está. Ya le puedo seguir a Toby. No le da permiso para hablar, dice. Espérame que Toby, querido, vamos a cambiarte tu rol. ¿Puedes probar ahí, Tobycito, a ver si te deja ahí? En teoría te puse ya para que puedas. Bueno, Go Pumpkin, dice Molito, pobre Molito de Squad Goals, dice quién es. Quiere un squad así. Última. Los chicos de Pumpkin son bastante bien organizados. Bueno, tenemos ya los bans correspondientes de esta partida. Van de Fredrin y Wanwan, van de Fanny y Popol. Los chicos que están bastante apurados, que ya quieren jugar, pero antes yo quiero presentarle de nuevo a mi querido Toby. Toby, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí puedo hablar, ¿eh? Ahora sí, se te escucha creo que un poquito despacito, pero voy a apagar la música y ahí ya te voy a escuchar bien otra vez. A ver, ¿ahora sí? ¿Me escuchas? Sí. Te escucho bastante. Qué bueno, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, acá la primera vez compartiendo contigo
el casteo y como dices tú, ¿no? Apoyándote desde tus inicios, que has progresado súper bastante. No sé si algunos me conozcan, tal vez no. Vengo casteando Mobile Legends desde los tiempos de Fletcher y todo eso, de hace bastante, ¿no? Con Dead y todos. Y pues nada, pero es un honor estar aquí con nuevos proyectos, con nuevas personas, con ustedes y pues te doy el caso para que hables tú. Así mismo, entonces mi querido Toby, espero ahí los chicos me van a avisar si se te escucha bien o no, pero te estamos esperando dentro del juego para dar inicio a esta primera partida. Te estoy buscando, a ver. Pali, ¿no? Sí, estoy con Bolsagui, no te preocupes, ya te seguí reciencito. Yo tengo varios. Sí. Aquí está. Ya, te seguí. Ahí está. Ahí está. A ver. Ya te vi. Bueno, invitado estás, mi querido Toby. Te voy a subir el volumen en el Discord. Y te comento, ya estamos en la fase final de lo que sería el formato de puntos de la GPL. Esta es una liga paraguaya profesional en el cual vamos a ver a los chicos de Chernobyl contra Pumpkins. De esta manera, ahí ya te invito para que puedas entrar a espectar la partida y así también entrar en modo casteo conmigo el día de hoy. Así que yo estoy bastante contenta de poder trabajar contigo. Ahora sí, vamos a dar el go correspondiente. Y nos vamos a ir entonces a este primer enfrentamiento donde son 5 baneos y como a falta de sala de torneos nos ponemos a hacer los bans por chat general, que termina siendo Fanny y Popol contra Fredrin y Wanwan. Así que esos héroes ya están baneados y vamos a guardar a que los chicos den el listo correspondiente y nos vamos entonces a esta primera partida del día de hoy, donde ya recordemos estamos llegando a la fase final de lo que sería el formato por puntos de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que chicuelos, vamos a con todo a esta fase de baneos y piqueos, donde Papitas tiene la opción de poder hacer el tercer ban correspondiente de la partida, donde la Pikachu activada queda completamente baneada, la quitan a la Joy y de esta manera Pumpkins, que tiene que hacer el siguiente baneo, mi querido. Exactamente, viene por ahí McLaurin ya con 11 segundos para ver qué ban tiene por ahí. Por cierto, ¿cuáles fueron los ban que pusieron a través del chat para tener un conocimiento y no dar una recomendación equivocada? Te comento, los baneos fueron de lo que sería Fredrin, Wanwan, Fanny y Popol. Ok, Fredrin, Wanwan, Fanny y Popol. Interesante. Yo creo que es un baneo personal ese, ¿no? El Popol. Tengo por ahí que banean nada más y nada menos que al nuevo combatiente, que de verdad está muy roto. Ese CC que tiene, la verdad está equilibrado el daño, pero el CC que tiene es increíble con la movilidad, la segunda habilidad que él logra tener por ahí. Ya vemos que sale del equipo logra banear también a un Edith que le dieron un bufito bastante fuerte, ¿no? Sí. Asimismo, un buff que realmente le hizo revivir dentro del competitivo y por ahí que ha sido nerfeada, pero aún así lo vuelven a sacar. Y como por ahí estabas diciendo, un Popol baneado sí es bien direccionado contra lo que sería los chicos de Chernobyl, considerando que Chachi lo mainea, pero dejaron a la mata tanques de la línea de oro, a la tremenda carry dentro de la partida, y Chachi que lo termina piqueando como primera opción de parte de los chicos de Pumpkins, Razor y Hisoka, que tienen que ver ahora con qué van a contrarrestar ese dañazo que va a tener ya sea en el late game, esa tremenda carry. Y Pumpkins lo sabe, así que Hisoka, que en su jungla, tiene que ver si termina subiendo a alguien o prefiere piquear ya. Por ahí tenemos subido al Glue Anderson, que lo va a traer a la tierra del amanecer, y Razor que opta por sacar a un Fanamis que permite dar una segunda vida en plena TF, pero no cuentan con la astucia de Papitas, la copia ultis que está por ahí siendo invocada en la tierra del amanecer, y de esta manera Chernobyl que quiere mostrársela a los chicos de Pumpkins. Ojito con eso, que Papitas todavía no se decide, muéstrame un Xavier, ¿será que sí? ¿Será que no? 5 segundos todavía, pero Ale el sí piquea ese Hayabusa, y por ahí Papitas que termina seleccionando a esa tremenda copia ultis, la poderosa Valentina. Valentina, que va a poder extender un poco más la TF, robando obviamente la ultimate
lo que va a ser, al parecer va a ser, ¿tú crees que lo lleven de mago o de support a lo que va a ser Faranis? Yo creo que lo van a llevar de support, no sé por ahí, o se van a atrever a llevar de caja. Creo que le va a hacer un poquito falta de daño para poder deletear esa carry, pero vamos a ver cómo nos sorprende de repente el equipo de Pumpkin. Se llevan a caja y van por los últimos dos picks en esta casualidad. Ryan Gosling tiene el poder de poder banear, para la redundancia, el último héroe para que el equipo de Chernobyl no pueda hacer nada más, ya que han hecho bastante, como tienen dos picks súper importantes, que es una Kerry y una Valentina. Vemos por ahí que logran banear a Kufra, de repente van a llevar un héroe por ahí con bastante movilidad para evitar ese CC y ese quiteo de lo que es el jump que logra tener algún asesino neto que van a necesitar para poder deletear esa carry. Vemos de parte de lo que es del equipo de Chernobyl, elimina nada más y nada menos que también Martis, que es un combatiente anti-CC que pudo haberle traído muchos problemas al equipo. Así mismo, mi querido Toby, así que por ahí ya tenemos los baneos correspondientes de esta primera partida del día 10 de la GPL. 10 segundos tiene Hisoka para ver si va a seleccionar o no ya su héroe, o va a subir a Ryan Gosling. 4 segundos, ojito con eso, Ryan Gosling que termina trayendo la peligrosa pelirrosa, la tremenda Beatrix, que va a estar haciendo su tremendo desmadre también dentro de esta partida. Gonza Carry que está pensando, y Riot que ya no se puede cortar las ganas de piquear, así que por ahí lo tenemos a un Atlas, ojito con eso, quizás que sí, quizás que no, lo vuelve a piquear Gonza que lo quiere traer, y Riot que muestra ahí un tremendo Yuson para poder llevar en la partida. De esta manera Chernobyl ha completado su fase de piqueos, y Pumpkins en manos de Hisoka, que tiene que seleccionar ahora ya su jungla. ¿Por qué? Porque ya es lo último que le está faltando, y por ahí el dañazo que va a tener que aplicar esa Beatrix en la partida va a ser impresionante. Por ahí Hisoka que muestra un Nathan jungla, ¿será que sí? ¿Será que no? 10 segundos todavía el marcador, y empieza a sentirse la tensión de la primera partida, porque en 5 segundos tiene que definir su pick, y de esta manera confirmado Nathan jungla, mi querido Toby. Nathan jungla que de verdad sí está con el buff, quedó muy bueno para llevárselo de jungla, y está aprovechando la oportunidad lo que es Hisoka, pero vale destacar que tiene una Yabusa en contra, así que le va a costar un ítem tener que armarse de viento de la naturaleza para poder salvarse de esa ulti. Tiene muy buena sinergia el equipo de Chernobyl, ya que tienen un control de masas, tienen por ahí al Yuson que también puede controlar muy bien las masas con esa ulti, y puede causarle muchos problemas al equipo de Pumpkin, pero vamos a ver cómo logra defenderse o responder a todos esos picks que de verdad que están muy rotos. Vamos, tienen picks muy metas, lo que es Nathan, el Glue que puede hacer maravillas también desde el early game, así que vamos a ver, ya estamos cerquita de empezar una tierra de la servicio. Así mismo, entonces vamos a dar inicio a esta primera partida de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Sean todos bienvenidos a esta hermosísima Tierra del Amanecer en el día 10. Así que chicuelos y chicuelas por ahí que se va cargando Riot, que le estaba teniendo complicaciones con su carga, pero ahora sí, de esta manera vamos a pasar a lo que sería el tremendo mapa y dar inicio a esta partida donde recorremos. Todo puede llegar a pasar en esta hermosísima Tierra del Amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina y recién va iniciando, chicuelas, así que ya lo vemos ahí a Ale priorizando lo que sería su blue, al igual que es de Nathan rápidamente, que se lo quiere hacer para poder ganar un poquito de movilidad y sobre todo tener esa reducción de CD que le podría dar una gran ventaja. Ojito con Papita que está siendo focuseado, McLovin que quiere seguir haciendo el daño, por ahí se expande y quiere limpiar rápidamente, consigue la limpieza mucho más rápido que la Valentina, y por ahí Gonza que ya estaba campeando, se separa nuevamente, ojito con eso, turbio quedó, McLovin que tiene que salir de ahí, Ale que quiere tirar con esos shurikens para hacer un poquito de daño, Papita que quiere aprovechar un poquito de daño, y primera sangre, Ale que no se tiene miedo al éxito y se va, invade nuevamente, y por ahí quieren llegar a hacer un poquito más de trifulca dentro de la tierra del amanecer, dentro nuevamente, ojito con Gonza que quiere aplicar un poquito de daño, le aplica nuevamente el desactivado, y Chachi que ya llega nuevamente para poder llevar a Ryan Gosling, y Ryan que ya no la cuenta, impresionante Chachi que le da tremenda chacha y se lo termina llevando ya minuto 1 de la partida, 2 kills a ventaja de los chicos de Chernobyl, Toby.
De verdad que lo vienen haciendo bastante bien, están aprovechando bastante el libre que tienen, ya que el equipo de Phantom va a tener que esperar mucho, el Punking va a tener que esperar mucho para el late game. Cuidado que están armando por ahí, lo que va a hacer el Atlas, va a ser la primera y de repente tiene que parpadear, se salva por poquito, queda también bastante tocada por ahí Valentina, que tiene poca maná, sin poquito, no puede hacer TF, y la Tanquejito de oro se la termina llevando por ahí lo que es el Nathan, que ya comienza a retroceder, a rotar un poco para poder defender el equipo. 2-0 el marcador, 1 minuto de la partida, está bastante agresivo el equipo de Chernobyl, así que no se puede dormir lo que va a ser el equipo de Pumpkin. Cuidado que ya quedan 6 segundos, 5 para que nazca el primer objetivo de la tierra del amanecer, la tortuga, ya que la tenemos ya easy. Asimismo, la tortuga que empieza a hacerse ale tranquilito. Chernobyl que tiene una gran ventaja en el early de la partida, considerando que tiene una K de diferencia a ventaja. Lo tenemos ahí a Nathan que termina ulteando, que quiere llegar, ojito con eso, que quiere aplicar un poquito de daño. Le aplica también un poquito a Atlas, que se para, quiere aplicar ese set correspondiente. Ale que termina llevándose la tremenda tortuga. Sigue la T, poquito con la ulti. Atlas cultea por ahí, papitas, que se termina llevando ese tremendo Valkyrie. Riot que quiere llevarse la kill, se lo consigue el pobre de Faramis, que no puede hacer absolutamente nada. Y papitas que logra robarle la ultimate a ese tremendo de Faramis. Por su parte, en la línea de oro tenemos a una carry bastante cómoda, pegando y pegando a esa torre, llevándose así la máxima cantidad de oro. La aplica Ryan, quería ultear, no lo logró, ojito con eso, que sigue queriendo aplicar. Le llega también las marcas, Chachi que quiere seguir, y Ryan que la tiene complicada. Ya está llegando Papitas también, que quiere empezar a hacer el diveo bajo torre, pero también llega McLovin que quiere, se expande nuevamente, le aplica un poquito de segunda para salir de ahí, y tenemos a Chachi tranquilito tratando de llevarse un poquito de la jungla enemiga. McLovin que sigue aplicando un poquito de visión correspondiente a los bush, y por ahí está teniendo un poquito de complicación Ale, que quería robarse el red, pero se salvan los chicos con esa tremenda red. Entra nuevamente con el daño, que quiere seguir con eso, y Chachi que sabe que puede, pero no se quiere sobreextender, y los chicos que están tratando de jugar defensivo para evitar llevarse otra kill a favor de los chicos de Chernobyl. Por ahí Punk que le toca rotar nuevamente, se mantienen en la línea de mid, y Ale que quiere focusear al Nathan a como de lugar. 45 segundos para que salga la siguiente tortuga, y los chicos que quieren presionar la zona de oro. Ojito con entra Gonza cultea, no la agarra. Chachi que también entra, pero por ahí equivocación, aturdido que Dani tiene que salir de ahí. Ojito con eso que ya está llegando también McLovin que quiere llegar, la ultea, supresión activada. McLovin que se termina llevando la kill de Chachi que ya no puede, y por ahí aplica muy buena TF a favor de los chicos de Pumpkin, que tenían 4-2, y en la zona inferior tenemos una tremenda TF entre lo que sería Anderson contra Raya. Se ríe por ahí Anderson, le toca salir nuevamente a refugiarse bajo la torre, y así llegamos al minuto 4 de la partida, Toby. Ya vemos cómo se dan por ahí cariñitos lo que es Río y Anderson. Ya utilizó la ultimate, y cuidado que ya no tiene ultimate para poder apoyar al equipo en lo que va a ser la tortuga. Vamos a la línea de top, de repente ya tiene que regresar a Atlas porque está bastante tocado, y tiene que ir corriendo nuevamente a lo que va a ser la tortuga para poder conseguir ese objetivo que ya comienza a ser por ahí. Ale ya empieza a molestarlo, a lanzar las balas. Cuidado que Glomen ya se da cuenta, empieza a acercarse por ahí. Sigue el equipo de Chernobyl queriendo asegurar la tortuga, ya está llegando a atrás. Cuidado, que ya tiene última, y por ahí puede atrapar a los demás, como lo hizo en la tortuga anterior. Y el equipo no quiso cometer el mismo error de juntarse y caer en ese daño masivo que logra tener el equipo de Chernobyl cuando logran unirse todos por ahí. Tortuga para el equipo de Chernobyl, asegurando un objetivo bastante importante. Ya todos tienen un escudo. Cuidado que está bastante tocado Ryan, y ahora empieza a rotar el equipo de Chernobyl a la línea de todo, va a defender el caso por ahí, su Mariabús, ya directamente lo que hace McLovin, que le quiere hacer con la sombra, van directamente hacia la mujer a llevarse la primera torre para que llegue de parte de lo que es el Funga del equipo de Chernobyl. Eso va 6-1 en el marcador, 5 minutos de la partida, y están sacando una diferencia de oro bastante importante. Cuidado, que se van a llevar una torre más de la línea de la línea de oro. Queda bastante tocado lo que va a hacer el Atlas, los guitos que tiene que parpadear, gastar un argumento bastante importante, pero se llevaron también una torre a favor.
Asimismo, torre a favor, pero en la zona inferior todo y lo que pasaba era una pelea impresionante entre los dos combatientes que al final terminó siendo una propia vendetta por ahí, ese tremendo de Glue. Así que los chicos de Pumpkins que tienen que empezar a jugar un poquito más defensivo. McLovin que está dando visión, ojito con Gonza que quiere aplicarte un poquito de daño por ahí. Papitas que termina robando la ulti de supresión de ese Kaya. Quieren asegurar el objetivo, así que le toca salir nuevamente a la zona superior porque por ahí los dos ADC que quieren llevarse rápidamente a la torre, así no lo van a conseguir, va a aplicar también todo el daño posible, así que de esa manera terminan echando la torre. Ale que quiere llegar también atrás, que se separa, que quiere expandirse, le aplica la ultimate y Hisoka que tiene complicaciones nuevamente con Gonza que quería focusear pero no lo logró. Papita que ya está llegando, quiere hacer también el focus directo con esa tremenda ulti de supresión que tiene con lo que sería el Kaya y la tortuga que ya salió y la tortuga que está siendo hecha rápidamente por los chicos de Chernobyl, dejando así bastante complicaciones a los chicos de Pumpkins ya que no pueden acercarse ni siquiera a la jungla. Así que por ahí Ale que se reclama el objetivo y en la zona inferior rotación de parte de la carry para poder llevarse a como de lugar la torre a comparación de lo que sería Anderson que tuvo Ryan que no se contemplaba con eso, que tuvo entrando el daño. Chachi que quería llevarse, Ryan que terminó muy focuseado, pero también Chachi así que tiene que regresarse rápidamente a la base para regenerar vida. Con eso entra nuevamente Rayo que quiere, aplica también la ultimate de Fanamis y se salva por poquito. Atlas cultea, entra nuevamente con silenciado quedaron. Ojito con eso que quiere seguir con el daño, Renzo que ya no la va a contar y Papitas que termina llevándose a una kill. Ale que terminó ulteando, ojito con eso, inmovilizado quedó. Se sube lo que sería ese tremendo glue encima de Gonza y Gonza que se escapa por poquito. La torre que termina cayendo, Ryan Gosling estaba bastante bien asegurando ese objetivo y por ahí que quieren seguir, aplica nuevamente, Papita que lo ultea, le robó y de esa manera le toca gastar el parpadeo. Ryan que no lo contaba, Chachi que queda muy sobreextendido, aplica nuevamente la última y Hisoka que hace buen focus directo. Entra nuevamente, Papita que no la contaba, aterrorizado y pega asesinato de parte de las Papitas que se fríe una tremenda kill en la partida. Razor que quiere agarrar a Papitas, un que sobreextendero que tengo McLovin que sigue haciendo un poquito de daño y la pasiva que rebota por ahí y hace bastante complicaciones en la tierra del amanecer. Glue que ya está llegando, que quiere agarrar y cazar a Gonza y Gonza que está dando visión tranquilito, Papita que tiene que volverse al nexo, así que rápidamente consigue volver y ya tenemos minuto 8 con 24 de la partida. 10 kills para los chicos de Chernobyl, los tóxicos contra Pumpkins que tiene 3, ojito que entra nuevamente Rayo que estaba campeando, esperando y le toca salir nuevamente a los chicos desde atrás. Ryan que ultea por ahí con ese snipe y no logra quitar demasiado, Toy. Y ya 8 minutos de la partida, 18 segundos para que nazca ya el primer Lord, el sexto jugador de la Tierra del Amanecer y lleva bastante de ventaja lo que es en oro. El equipo de Chernobyl viene haciendo un excelente trabajo y ojito con el net game de la Yabusa porque puede traer bastante complicaciones, aunque Nathan ya está teniendo un poco más de daño, se sobreexpuso ahí con lo que fue la Valentina que en el KDA 4-0-4 es bastante ventaja para 9 minutos de la partida. Luego por ahí hacerle una salva por ahí lo que va a de parte de lo que hacen las de Yabusa, van a matar a todos, pero va a tener la ultimate que es un recurso que no les va a quedar para el Lord. Y ahora sí, cuidado que se viene Anderson por ahí, que lo va a tener menos por ahí, se viene el Yuson, van a hacer el camino, se van a convertir, pero tiene que retroceder. Hace bastante años que escuchando, y ahora sí se viene esto de querer lograr eso que es bastante importante por ahí que va a ser. El Lord no mejorado, pero que te va a ayudar bastante a restablecer ese oro que tenías en desventaja y esas torres que habías perdido, que supieron mantener bastante bien, sobre todo las torres de la línea de mid, que son la columna vertebral de la Tierra del Amanecer, y vemos por ahí como ya el equipo tiene que defender. Vemos Gonza que está recorriendo para ver qué puede hacer en la partida, esperando los chicos que nazca por ahí lo que es el oro mejorado. Cuidado que se equivoca, casa que se queda bastante después. Última de parte de lo que es la Beatrix nuevamente, la última de parte del Farani, que puede salvar a su equipo, pero ahora cuidado que no tienen para lograr hacer TF y no sabemos si le alcanzará el tiempo para poder ingresar y poder romper algún tipo de torre. Están por ahí Gonza en la línea de mid esperando, cazando a ver a quién puede atrapar. No tiene parpadeo, pero puede hacer un ingreso bastante importante con la segunda habilidad. Nadie está cuidando la línea de mid, cuidado que se puede mover. Última de parte de lo que se Gonza que está esperando el momento. Estoy viendo nuevamente la Yabusa en asesinato, se llevan toqueras importantes y quedan menos integrantes del equipo de Conquierza.
Así mismo, Toby, impresionante la partida. Y por ahí el Lord que termina cayendo ojito con el petrificado. Dentro nuevamente suprimido también quedó. Le aplica todo el combo completo. Ultean por todo. Y Hisoka que no puede salir de ahí. Ryan que termina llevándose la kill. Y Ryan que quiere hacer la vendetta. No tiene la todavía correspondiente. Así que está tranquilito desde lejos haciendo un poquito de pokeo. Y por ahí los chicos tratando de jugar de manera defensiva. Considerando que tienen 2 ADC y por ahí tienen la ventaja para poder hacer el focus directo a lo que serían los objetivos. En 83 segundos va a seguir líder el siguiente Lord. Y lo tenemos acá ya por ahí. McLovin campeando. Papita que también quiere ojito con la última. La aplica también la otra. Se está nuevamente. Harrison que queda bastante tocado. Tiene que salir nuevamente. Ojito con eso. La aplica también la última. Lo que sería para mi primero quedó. Hasta el la cuenta. Por ahí Chachi que se termina llevando la kill también del tremendo Razor. Por ahí dice vendetta 1 contra 1. Y Anderson que quiere focusear. Chachi que queda inmovilizado. Le toca salir nuevamente. Quieren agarrar a como de lugar. El modo ocultar activado para poder alcanzar a Chachi. Chachi que le dice: ¿a dónde, mi rey? ¿A dónde me vas a llevar? Aplica nuevamente por ahí Rayo que quiere entrar. Ojito con la entrada. Muy lindo combo, pero no le acierta a nadie. Nuevamente McLovin que quiere seguir con el daño correspondiente. Los minions que ya terminan haciendo un poquito de daño a la torre. Y la torre que tiene que quedarse ahí tranquilita. Esperar a que lo cuiden a como de lugar. Anderson que sigue la primera. Por ahí que quiere focusear. Entra también Chachi. Chachi que quiere hacer el modo de... Básicamente sabemos que Chachi tiene el daño para poder matar a cualquier tanque. Así que quería aprovechar eso, pero no cuenta con que van a estar los 3 llevando a esa torre para así poder echar la columna vertebral, como decía nuestro querido Toby. Entra nuevamente Rayo que está limpiando. Están entre 4, así que va a ser 4 contra 2, ya que atrás todavía no llega. La aplica como ocultar activado. Quiere salir nuevamente. Ojito con eso, su presión. Lo voltea atrás, pero también para mí aplica también el daño con los minutos. Chachi de atrás, que quiere exterior con el focus. Ryan que también está aplicando mucho daño. Anderson que no le ha contado. Y por ahí Chachi que está siendo bastante trocado. Imparable de parte de lo que sería la Valentina. Y por ahí las cosas que empiezan a estar que arde la tierra del amanecer. Gonza que quiere aplicar el logra escaparse el glue por poquito. Y Ale que está campeando tranquilito en el bus. Y nuevamente Ryan que no esperaba con eso. Y ultea. Se hace un asesinato doble. El tremendo Hayabusa con el modo sombra ninja activado. Y se lleva así la kill. Y es full lord. Un lord mejorado. Un lord de minuto 13 que va a venir con todo a dar tremendo panzazo a esa torre de la línea superior. Sí, por ahí que ya se logra llevar una torre bastante importante, un Lord mejorado de minuto 13 y creo que ya se ve el equipo por ahí presionando, ya se logra llevar la torre de mid y destruida. Luke intenta hacer algo, pero todavía no le alcanza para poder hacer algo en la partida, tiene que empezar a retroceder. Va por ahí el dragón a molestar en la línea de top, va directamente por lo que es el jungla, quiere presionar bastante, va por ahí a brincar. Torre destruida de lo que haga, yo puse cuidado que se logra salvar por ahí. Hisoka que se va corriendo porque tiene que esperar a que logre conectarse por aquí el Lord y logren salvar lo que es su base, es un nexo. Ya tienen las inhibidoras solamente, ya se viene el 6º jugador por la línea de todo el Lord mejorado. Cuidado que el tío está bastante tocado, empieza a retroceder con el ultimate. Sí, se logra salvar, ahora sí se logra llamar a la torre inhibidora de la línea de todo que se va el Nathan por ahí, que puede caer un poco expuesto de abuso, que está molestando bastante por ahí con las sombras, se mueve por allá, por acá, lanza la Shuriken, cuidado que viene la su equipo, empieza a responder el equipo de parte de lo que es Valentina robando por ahí el Faranis, finalizado de parte de lo que es la Beatriz, cuidado que tiene que retroceder. Papitas y papá, llamalo porque el equipo no pudo finalizar la partida esa. Asimismo no pudieron finalizar la partida y por ahí papitas con Chachi que tienen que defender y quisieron hacer el todo nexo, pero aún así no lograron echar ese inhibidor. Ojito con Anderson que hace buen focus, Chachi que queda muy sobreextendido, lo aplica nuevamente, le quiere agarrar a como de lugar, destruida la torre, entra bajo el nexo, le quiere aplicar también el daño y le toca a Anderson salirse rápidamente de ahí, aterrorizado, y Chachi que le dice: ¿a dónde, mi rey? Le da tremendo chachai reclamándose la kill de esa manera. Tenemos ya torre destruida en la zona inferior del mapa, pero ya era el último inhibidor que le queda ahora sería el de mid. Ojito con Chachi que quiere agarrar a McLovin que tiene que salir de ahí, ojito con la aplica, se la doy en la primera, la ralentización correspondiente. Ya llega nuevamente Rayo de conjunto de papitas, si quieren agarrar a McLovin, también Gonza que se separa, que quiere agarrar a como de lugar, le aplica un poquito de daño, tiene que salir nuevamente Chachi que también estaba tratando de posicionarse bien, y por ahí tiene ya la ulti robada de ese tremendo Calla esa papitas, así que
por ahí los chicos que quieren robarse el rey aplican nuevamente el daño y le aplica también McLovin lo que sería la visión correspondiente del mapa. Están tratando de jugar de manera defensiva los chicos de Pumpkin, que tienen que aguantar y esperar a que cometan un mínimo error los tóxicos de Chernobyl para así llevarse la victoria. Vamos por ahí que se está posicionando, cuidado con una sobreextensión porque puede costar bastante caro. El equipo de Chernobyl ya está ahí viendo a ver qué objetivo se puede llevar. De repente pokean un poco para que pueda salir el equipo. Ahora sí se viene el equipo de Pumpkin a querer armar la PF por ahí. Cuidado que se va a venir por ahí. Finaliza, además la veneno por ahí en Aliadosa también, haciendo una kill bastante importante y se van directamente a Nick. Cuidado que se va, Yabusa por la línea de Nick, que va a poner bastante fuerte la área, viene a Yabusa, le lanza las dagas, utiliza por ahí lo que es el viento de la naturaleza, que lo va a salvar muy bien y logra salvar bastante la partida. Ahora sí se viene el equipo, se tardó bastante en presionar y logra lo que es el ADC Ryan Gosling del equipo de Pumpkin, darle un respiro más y poder acceder a lo que va a ser seguir viviendo la Tierra del Amanecer y seguir luchando por este título, por esta batalla que la están haciendo muy bien a pesar de no tener inhibidoras. Ahora sí están respondiendo. Es un late game que es bastante peligroso ya de parte de lo que es Hisoka y lo que es Ryan, los dos ADC de este equipo. Ahora sí se vienen con todo. Cuidado que la Yabusa todavía le faltan 3 segundos para nacer. Ahora sí se viene el equipo de Pumpkin a querer buscar el objetivo. Se está por ahí posicionado. Se viene el Atlas. A ver si lo mete a todos. Ahora sí lo va a atrapar. Y lo va a atrapar. Se logra montar el glue. Mira lo que se cubra, papá. Mira lo que se monta encima. Y Nathan lo va a eliminar. Pero no se nada, pueden que el equipo se está yendo todo y GG para el equipo de Chernobyl. Asimismo, GG para el equipo de Chernobyl que se lleva la partida. Y mi querido Toby, te comento que los chicos están comentando que dice que no se te entiende muy bien. Y yo que conste que estoy viendo acá el OBS, pero creo que es tu micro, corazón. Vamos a ver cómo lo movemos. Porque en TF dice que no se te escucha nada. Y me da rabia porque yo sé que casteas bien y no están disfrutando tu casteo. Pero de esta manera entonces tenemos la primera partida entre los chicos de Chernobyl contra Pumpkins y se llevan la victoria los chicos de Chernobyl. Papitas con un KD de 5-0-14 se roba el MVP. Bueno, no se roba, es realmente merecido MVP, la verdad, no hay que decir robar porque sí es merecido. Y de parte de los chicos de Pumpkins, Ryan Gosling, que hay que felicitar a esta ADC, que la verdad que ya cuando lo invadió y lo agarró con todo ese Hayabusa, aún así logró defender su torre. Así que tenemos ahí a Ryan Gosling con el MVP con un KD de 3-3-2. Pero recuerden, chicos, esto es un BO3, así que todavía queda otra partidita más. No sé, Toby, ¿qué tal a vos te parecieron las partidas? La verdad que eso era muy bien. Y la Valentina supo robar la ulti adecuada en cada momento, la que fue la del Faramis, también lo que fue del Caja, esperando el momento adecuado, porque si veías el jungla del equipo de Pumpkin, lo que era el Nathan, él entraba con la ultimate y se metía dentro de la TL. ¿Qué es lo que vio Valentina? Bueno, les robo la última caja. Cuando entre Nathan en el medio de nosotros, lo tapo y adiós. Se acabó. Ya no hay jungla y tuvo que empezar a tener que jugar desde atrás. Supo suprimirlo muy bien merecido ese MVP. De verdad que las ultis muy perfectas de parte de ese mago. Bien jugado, merecida victoria. Bueno, y jugada también de parte de lo que fue el equipo de Pumpkin, que casi logran remontar la partida, pero esa sobreextensión de la teamfight en el último error pues le costó el mix y tienen la primera victoria el equipo de Chernobyl. Así mismo, mi querido Toby, así que vamos a invitarle ya a los chicos también de Pumpkins para que puedan ingresar a esta segunda partidita
Segunda partidita que realmente se viene con todo. Y como les dije, esta ya es la última semana, el último fin de semana del formato puntos. Ya desde mañana vamos a estar desde la próxima semana vamos a estar ya con el formato lower y upper bracket. Así que para que tengan en cuenta, va a estar muy, muy potente. Y yo me río porque todo el mundo me está escribiendo y me escriben al privado y me dicen: Sai, está muy saturado el micrófono de Toby. El micrófono de Toby no se escucha. Yo estoy así como que, no sé qué hacer. Así que, mi querido Toby, yo no sé si estás desde el micrófono del teléfono, si tenés un micrófono aparte, pero te juro que yo también te escucho súper mal. Y en TF parece que estás hablando en modo robot y se escucha No es el micro, yo creo que es déjame ver el tema del internet. ¿Puedes compartir tu pantalla en Discord? Ok, banca, te comparto. A ver, porque es que como estuve lejos también del router, tengo que cambiarme de sitio a ver también. ¿Qué quieres ver de mi pantalla de así? O sea, desde tu pantalla estás viendo la partida, o la estás viendo desde tu teléfono. ¿Querés probar hacerlo directo desde mi Discord? ¿Podemos hacer eso? Podemos intentar. Dice que pruebe como mapa, que salga y entra al Discord. Dice: colaboración para el micro de Toby. Dice Nécole. Nada. Hola Secan, querido, ¿cómo estás? Le vi también a Ferjara, le vi a Kevin también. Decirle que busque. Ya sabes, no te preocupes. No sean así, chicos. No le vaya a hacer caso, Toby. Ellos son bastante buenos, son nomás a veces un poquito pesados con el tema del micrófono. Hasta a mí me hinchan mucho con eso a veces, así que no te estreses. Bueno, tenemos van de lo que sería, a ver, Fredrin y Wanwan. A ver. Vamos a anotar Fredrin y Wanwan. Y baneo de lo que sería Fanny y Carrie. O sea que le van a dejar libre el Popol a esa tremenda, o sea, lo que sería Chachi. Posiblemente, si es que Chachi llega a jugar, posiblemente sea de esta manera. Así que tenemos ban de Fredrin y Wawan, también Fanny y Carrie. Vamos entonces a preguntar si el go correspondiente. No sé si estás viendo, Toby, mi pantalla. Sí, la estoy viendo. Ok. La estoy viendo. Vamos a probar ahora a ver qué tal va de esta manera. Toby, espero que te sientas cómodo, que estés disfrutando del nivel de la GPL y eso. Yo estoy muy feliz de castear contigo porque yo sí te escucho bien de repente y realmente me siento muy feliz de por fin poder estar trabajando a tu lado. Así que nos vamos a la fase de baneos y piqueos, mi querido Toby. Ok, vamos ya a comenzar. Vemos por ahí ya la pantallita, estamos cargando. Sí, pero acordé ahora. Ya dejé, pero está tardando un chiquitito en cargarse. Es que estoy mirando otras cosas a la par. Pero no sé, se quedó ahí. No quiere iniciar la fase de baneos y piqueos según mi. Ahí está, ahora sí. Por ahí que ya logran banear al héroe de nuevo, que trae bastantes problemas en la Tierra del Amanecer. No lo quieren ver por ahí. Y ya la pequeña Pikachu, como le dice, me gustó su juego, no lo había pensado. Picativo son ustedes, no. Por ahí que tampoco la quieren ver en la Tierra del Amanecer y queda lo que sería el cuarto baneo, ¿no? Porque ya hay primeros, ¿no? 1, 2, 3, 4, el quinto baneo, que es el Atlas, que también dio bastante problemas en la Tierra del Amanecer. Para el quinto de Pumpkin, no lo quieren ver, y en manos de Gonza queda este pan para comenzar con los piqueos. 10 segundos para que comiencen los baneos. Pregunto por ahí si ya no se escucha entrecortado, porque yo sí sentí un poco de lag hace rato donde estaba. No sé ahora si ya se escucha mejor. Logran banear por ahí algo que también dio bastante problemas, y queda ya el primer pick para el equipo de Pumpkin Elsa. Así mismo, pero te comento que en realidad se te escucha un chiqui saturado y vamos a tener que salir un ratito de esto porque yo necesito hacer un rato esto, así que mientras tanto vas a tener que ver todo lo que hago y bueno, vamos a esperar a que los chicos puedan escuchar y ver también lo que sean los piqueos y baneos. Mientras tanto yo tengo que cambiar todo esto
porque si no sale mal en mi overlay, como sabrás, lo hacemos todo acá, mi querido. Así que, a ver, ahí estamos. Pumpkins. Es un proceso largo y tedioso, pero... Sí. En breve, chicos, le voy a estar casteando cuáles son los piqueos y los baneos. Bánquenme un flash, porque necesito ver de cambiar el overlay un flash. Que conste que estamos haciendo lo mejor que se puede el día de hoy. No se preocupen, que siempre se mejora, siempre estamos para mejorar. Pero yo les digo, yo estoy muy, muy feliz de tener hoy a mi querido Toby acompañándome, aunque el micro no le ayuda y se le escucha saturado, pero ya va a funcionar. Yo soy de creer. Bueno, entonces tenemos los baneos correspondientes ya para lo que serían los chicos tanto de Pumpkins como de Chernobyl y piqueos. Tenemos a Razor con esa ahí que quiere traer la pista de baile para poder hacer el control de masa correspondiente, pero ojito que el nerfeo le tocó bastante. Ryan Gosling que vuelve a traer a ese Brody que ya lo hemos visto en partidas anteriores dando muy buenas partidas con ese tremendo ADC, y Anderson que termina piqueando a un Terizla que me hace recordar a un piqueo correspondiente ahí de alguien. Por ahí también tenemos a Chernobyl que termina sacando, y lógicamente Chachi va a sacar a Popol y Koopa. Es que le sacas carry, saca Popol, si le sacas Popol, saca carry, si le sacas los dos, saca a cualquier ADC porque mainea ADC, es ese tremendo tirador. Por ahí papitas que trae a ese tremendo Xavier y Gonza que opta por sacar a un Kufra. Recordemos que Kufra ha sido el tanque más piqueado en toda la GPL. Baneos correspondientes para Vanideta y también Hayabusa. Y tenemos a ese tremendo Paquito ha traído a esta hermosa tierra, mi querido Toby. Paquito que fue bufeado en el último parche y viene haciendo un excelente papel en la tierra del amanecer. Ya sabemos que es un héroe con daño explosivo, que tiene CC, que logra tener cualquier tipo de escape, que puede invadir por ahí lo que quiera. Y vemos estos dos últimos que en manos de Hisoka y McLovin, un crack. Y por ahí el Julian, que también tiene un macho bastante cómodo en lo que es su primera y segunda habilidad. Vamos a ver cómo logra responder el equipo de Chernobyl con este último pit, que va a ser nada más y nada menos que un Hanzo. No sé qué tanto piquea en Hanzo acá, pero a mí es un pick extraño, pero no sé, cuéntame. Estoy impresionado. La verdad que yo también. Es la primera vez que voy a ver un Hanzo en partida. O sea, realmente nunca vi un Hanzo en un competitivo de la GPL. Pero bueno, tenemos equipo completo para ambos escuadrones. De parte de los chicos de Pumpkins, trae Hisoka con Julián, Razor con Eve, Ryan Gosling con Brody, Anderson con Terizla, Isma Glovin con Grok. De parte de los chicos de Chernobyl, lo tenemos a Papitas con Xavier, Chachi con Popol y Koopa, Ale con Paquito, Riot con Hanzo y Gonza Carry con Kufra. Así que chicuelas y chicuelas, sean todos bienvenidos a la partida número 2 del primer encuentro de esta noche entre los chicos de Pumpkins versus Chernobyl. Recordemos que ya han ganado la primera partida los chicos de Chernobyl, así que si por ahí logran empatar Pumpkins, nos iríamos a una tercera. En caso contrario, pasarían con 3 puntos ya los chicos de Chernobyl en la tabla de clasificación. Así que vamos a iniciar con todo. Los chicos que ya se van posicionando cada quien en sus respectivas líneas. Y mientras tanto voy a cambiar un ratito mi overlay. Porque ay, ahí está. Ya te dejo castear, Toby, no te me estreses, no te me agüites. Ahí estamos, ya te dejo todo tuyo. No te preocupes. Seguimos acá en la tierra de amanecer. Bueno, chicos, vamos a hacer un testeo acá. Si ven que me satura, avísenme y yo veo cómo grabar acá el micro, porque con este micro sí no lo había hecho antes. Seguimos acá en la tierra de amanecer, con la línea top que se va a dar la primera chile, lo quitan el chat. Sí, primera serie para lo que es el fútbol. Ya vemos por qué se lo banearon y por ahí ya se lleva la primera kill bastante importante en la tierra del amanecer. 1-0 marcador, 1 minuto de partida para el equipo de Chernobyl, que si gana, por ahí ya se van directamente clasificados y ya se están posicionando para tener un poco más de oro. Y sí.
Así mismo, mi querido Toby, por ahí los chicos que ya empezaron a jugar con toda la ofensiva, como nos tienen bien acostumbrados los chicos de Chernobyl. Pero ojito con Pumpkin, que sabe también hacer remontadas si le toca salir nuevamente. Ojito con eso, aplica también un poquito de daño. Le aplica el modo sombra, Rayo que ya tiene ulti, Razor que se quedó bastante ajetreado, le aplica también dañazo y papita que termina llevándose la kill. McLovin que quería aplicar un poquito de daño, ojito con eso también, le aplica Ryan Gosling, él se ha activado y le quiere hacer el daño desde lejos. Le toca esperar y por ahí ya están teniendo complicaciones los chicos que no confiaban en Riot con Hanzo, y por ahora el early está teniendo bastante ventajas en la zona de mid. Ojito también que quiere agarrar nuevamente, le sacan lo que sería un poquito de inmovilización y McLovin que termina llevándose la kill de una manera fenomenal. En la zona de top tenemos nuevamente a Ryan Gosling corriendo de Hanzo, y Hanzo que quiere, Ryan que también quería aplicar un poquito de daño, la ralentización aplica a Chachi que llega también, le aplica dos, que sería el Koopa, le quería escapar y Chachi que le dijo a dónde mi rey, la pared bien puesta de ese Grog, y los chicos que están tratando de aguantar el daño de la torre porque que querían hacer un poquito de molestia. Porque la segunda que tuvo con Razor que quiere aplicar un poquito de daño a Chachi que no lo aguantaba, y Hanzo que entra también, Razor que está siendo focuseado por Rayo, le aplica también un poquito de inmovilización, Chachi que quiere, papitas que también entra, linda pista de baile, y Razor que no la va a contar, le aplica también Rayo, un poquito con eso que salta nuevamente, autorio quedó Razor que quiere, pero Chachi le dice que no, entra nuevamente la ultimate de lo que sería papita que no la pueden meter McLovin, que termina haciéndose la vendetta activada, le quieren agarrar a McLovin y McLovin que no la cuenta, Gonza que termina llevándose la kill, y Ryan que desde lejos seguía pokeando por ahí, aplica nuevamente combo completo, lo que sería papitas, y Ryan que está teniendo complicaciones, Kizoka que ya está llegando nuevamente, Chachi que quiere salir de ahí, entra Gonza que salta, no la agarra, lindo se ha transportado, Gonza que tiene que salir nuevamente, Ojito con eso que le quiere seguir con el daño desde lejos, y se refugian bajo la torre para así mantenerse con vida. Minuto 3 de la partida, tenemos 2 kills para los chicos de Pumpkins, 5 para Chernobyl. Muchachos no quieren de verdad dejar de respirar. Esa es una TF constante en la línea de top. Por ahí vemos la pared de parte de lo que es el Grab que quiere cortar la línea para presionar un poco más. Ya se va bastante tocado, pero la de su cuidado. Se viene Julian queriendo levantar, por eso le voy a tocar toda la poco. Pero tu vida. Si le pones eso en el asesinato de la tarde, cuidado que se viene el MVP de parte de lo que va a ser esta torre. Y se escapa muy tranquilamente. Por mientras tanto aprovecha el Julian de jalar un poco más de daño. Se viene por ejemplo hasta ahora está entrando el señor Laquillo, ¿no? Porque no, pero que sí, y exactamente se regresa el Hanzo hacia su cuerpo normal y logran llevarse esa kill bastante importante, que es el jungla del equipo de Pumpkin, que lo hacen retroceder un poco más en lo que es el oro, y esto puede ser bastante ventaja para el equipo de Chernobyl. Cuidado por ahí que le lanzaron el zapato y ahora se va a dormir el EC, el equipo de Pumpkin, y ahora sí se dan directamente por la torre de la línea de top, primera torre, última de parte del Graf, que se va solo contra el mundo. Mira el daño que tiene lo que es ese tanque del equipo de Pumpkin, pero no logra hacer demasiado daño, solamente una kill, 3-7 en el KDA. 4 minutos en la partida y ya está la segunda tortura. Cuidado por ahí, aprende por ahí contra lo que es el mago de Pumpkin, pero tiene que comenzar a retroceder. Razor que quedó bastante interruido con ese choque con tarde. Ahora sí se viene, que el caso que está buscando un soquetero para ver si de repente se puede dar por ahí la segunda unidad de lo que se fijó, se lo deben enfrentar por ahí. Y yo quedan muertos los dos daños de ambos equipos. Ahora nadie puede irse a llevar la tortuga, no sé. Así mismo, mi querido Toby, pero te comento que ya me vuelven a decir que no se entendió nadita. Dice que está que cuando dice que hablas muy rápido y se satura un chiquitito, pero ojito que también entra todo el daño de lo que sería Chachi que quiere, pero también entra McLovin con la última. Aturdido quedó Chachi que tiene que salir de ahí. Ryan Gosling que ultea y termina llevándose la kill. Le aplica también la última, papitas desde lejos. Querían agarrar a Ryan que se escapa. Y en las zonas tenemos también la persecución correspondiente de Gonza. En la zona inferior también el daño que está teniendo Anderson contra Ale. Por ahí
esos combatientes que no se dan por vencidos. En la zona nuevamente de la tortuga, aplicando el daño, tiene que salir nuevamente, aplica también lo que sería rayos nuevos, sombrita correspondiente para focusear. No la agarra nadie, así que tiene que regresarse nuevamente la tortuga, que fue vilmente manoseada, pero nuevamente ha dejado en paz los chicuelos que no quieren reclamar esa tortuga. Nuevamente Razor quiere aplicar un poquito de daño, le aplica la segunda, Gonza que estaba dando un poquito de visión, quiso que también quería, le aplica también el mob trampa, Chachi que quiere, la hace desactivada nuevamente, ultea papitas desde lejos, lo pokea también, entra nuevamente el daño, ojito con rayo que quiere llegar, pero no se sobreextiende demasiado. Los chicos que están tratando de jugar de manera bastante puntillosa para poder ejercer daño a los objetivos y no dejarse llevar tanto por las kills. Por ahí tenemos el tranquilito campeando, Gonza que se salta, no le agarra a nadie. Por ahí le tenemos también a Ryan tratando de mantenerse bajo su torre. Chachi que quiere focusear en la torre como de lugar, pero también entra la kill. Ojito con ese TF que también se quiere poner en la tierra del amanecer, y McLovin que está dando visión correspondiente. Chachi que se terminó llevando la torre de una manera muy fácil porque lo conocemos como el Mata Torres 3000. Aplica la pared, los chicos de Pumpkin que quieren llevarse esa tortuga. Ulti aturdido, lastimado. Chachi que se terminó llevando a Razor más allá. Aplica nuevamente la última y los chicos Rayo que quieren hacer un poquito de daño. Gonza que está muy tocado y Ryan que termina llevándose la kill. Nuevamente eliminación también de la parte de los chicos, y por ahí Hisoka que termina tratando de reclamar la kill de Rayos. Rayo que queda muy sobreextendido, y Terisla que rotó desde top, desde bot hasta top para así reclamarse la kill. Por ahí los chicos de Pumpkin que empiezan a despertarse en la partida, llegando así al minuto 7 con 30 de la misma, y una diferencia de 1k de oro a favor de Chernobyl. Estamos jugando bastante bien el equipo de Pumpkin, respondiendo a diferencia de lo que fue la partida anterior. Vemos por ahí ya se siguen viendo la línea de medio, están por ahí campeando directamente lo que va a hacer el Terisla, que queda bastante tocado, le gastaron bastante la vida a Paquito de Fuego, que le lanzó los ganchos de boxeo a Natalia porque no había nadie en la tierra de la madre ser, cuidado que empieza a retroceder. Eso si se escucha saturado, me avisa, cuidado, por ahí entra el cofre. Si no, bajando un poquito a mi volumen de Discord, no sí, voy a hacer que te voy a bajar el volumen a Discord igual, pero esperamos un ratito que tenemos que ver que entra nuevamente Chachi que queda sobreextendido, aturdido también la ulti, Hisoka que se termina llevando la kill, aplica nuevamente carry, Gonza que quiere llegar, y Riot que termina llevándose la vendetta activada, le quiere focusear a Razor que trata de parpadear, escape también, no lo quiere, ojito con eso, Signa todo doble, ¿a dónde papá? ¿A dónde te vas? Ulti, aerotransportado, ojito con eso, McLovin que tiene que salir, y Gonza que quiere reclamarse la kill, ojito con eso, que la persecución sigue. En la zona de mid también tenemos a Ale dando mucho daño a Anderson, y que quería mantenerse bajo la torre. Anderson que le dice: ¿a dónde, mi rey? Por ahí la revitalización que le permite mantenerse en la zona inferior, que también entra el daño. Ryan que tiene que correr, impresionante. Ryan que sigue racha, asesinatos para ese tremendo jungla que nadie creía de lo que era capaz. Y mientras tanto yo te voy a bajar el volumen, porque si estás al máximo te contaré. Pero ahí estamos. En teoría ahí debería de estar. Y ya tenemos nuevamente TF en la zona, porque sí, en la zona de lo que entraba nuevamente el daño. Ale que termina llevándose la kill a Anderson, y de esta manera los chicos de Chernobyl que quieren llevarse la victoria, la activa la última McLovin que quiere, poquito con eso, que queda muy tocado. Ale que entra también a hacer un poquito de asesinato doble. Por ahí la tortuga, el lore que ya es de minuto 9, un lore que no es mejorado, pero es un lore que va a poder llegar a dar una gran ventaja para los chicos de Chernobyl en lo que respecta el pusheo, Toby. Ya Lord para el equipo de Chernobyl, que cuidado, que quieren asegurar lo que va a ser la segunda partida. No sé si se logró balancear por ahí el volumen, pero vemos como Chernobyl ahora se va a llevar la torre iniciada, la línea de Mickey, que ir directamente por dos, el Hanzo que lanza por ahí lo que es la segunda habilidad para poner un poquito por el equipo, seguir presionando lo que va a ser las líneas. Cuidado que se va a pegar el cofre, que va a entrar con todo, lo va a clavar todo, un poquito. Que se viene el viene Papitas queriendo llevar una kill y asesinato de lo que es el Terisla, ese aguante tremendo que tiene por ahí. Por ahí vemos al Hanzo que vio a la Natalia junto a lo que es los Minions, y lanza la segunda habilidad para poder desgastar un poco más
a lo que es esta oleada y seguir presionando de ser un poco más seguro. Se va el sexto jugador por la línea de top, rompiendo un poquito más. Mientras tanto ya comienza a rotar al equipo de Pumpkin a limpiar, a defender un poco más. Cuidado en la línea de mid que se viene Hanzo con todo de querer reventar la torre y ya quita la sombra y comienza a retroceder. Dos torres de la columna vertebral de la tierra del amanecer, y esto pinta muy bien para el equipo de Sherman. Así mismo pinta bastante bien. Por ahí visión atrás. Mira que la agarran a McLovin, y McLovin que no se esperaba que le salten tan rápido. Riot que quiere entrar por ahí, que está esperando a ver si alguien estaba en los bush, pero como nadie estaba, le toca regresar a su cuerpito. Aplica nuevamente la visión correspondiente. McLovin que quiere saber por dónde andan, y Chachi que también está llegando con lo que sería esas trampas. Ultea papitas para dar un poquito de visión sobre todo. Y Riot que dice: ¿a dónde tan tranquilo mi rey? La aplica nuevamente. Gonza que quería saltar, a Tulio que Quito que queda sobreextendido, no va a poder salir de ahí. Onza que se sobreextiende, y Anderson que dice: adiós mi rey, adiós, y se reclama la kill. Por ahí el modo ocultar activado, que quieren llegar a focusar, la aplicar el daño también. Nueva Clovin que termina volteando, Gonza que también quiere, Chachi que está muy sobreextendido, tiene que salir. La ralentización, Uif que activa la ultimate, pista de baile por ahí, eliminación, y Hisoka que termina yéndose la kill. Tremenda esta TF que salió bastante beneficiosa para los chicos de Pumpkins, y Chernobyl que por ahí un pequeño error le está costando esa ventaja que tenían. Empiezan a focusear la torre que termina cayendo en manos de Ryan, y Ryan que quiere seguir aplicando el focus directo a la segunda. Entra nuevamente la última y también de lo que sería ese tremendo, pero la torre cae en manos de Hisoka, y por ahí la persecución de Ryan que quieren agarrar a Anderson que también está siendo muy focuseado, pero por ahí tiene aguante. Entra nuevamente aerotransportado quedó, y Anderson que se recupera tranquilito, mientras que en la zona de bot tenemos a Ryan limpiando tranquilito, y los chicos ya de Pumpkins esperando a que salga en 11 segundos ese Lord Toby. Ya se viene el lore mejorado para ver quién se lo logra llevar de alguno de los dos equipos. Alguien que viene respondiendo muy bien en esta partida. No sé cómo se escuchó la teamfight el anterior, no sé si se quitó la saturación, pero acá lo que estamos viendo es una partida. Se posicionan por ahí ya los dos equipos ultimate de parte de lo que es Papita, para ver a quién logra impactar, si de repente logra robar el blue por ahí. Ya vemos por el Grab rotando, Papita lanzando las habilidades, el salto de parte del Cupra, pero solamente se logra encontrar con Grab. Se saludan y comienzan a retroceder. Mientras tanto vemos acá ya está posicionado el equipo de Chernobyl y el equipo de Punky que se va por ahí con invisibilidad. Cuidado que está Julian, están buscando directamente al caso que le van a buscar, y si quieren deletear a lo que es el jungla, empiezan ya a rotar, ya se ven las caras por ahí, ya saben dónde está puesto el equipo de Punky. Pero se viene parte de lo que es el Pokémon Cuba. Cuidado que va por una kill masterista que queda bastante encendido. Viene lo que es el caso a querer atrapar a lo que es alguno de los daños. Bien directamente por el línea, pero se logra escapar muy bien con ese combo. Se sobreextiende en Isla que tiene un daño tremendo. Manda a dormir al ADC en un momento no adecuado. Cuidado que se va a querer llevar una kill más, pero también le cuesta. Hoy es en la partida justamente cuando está el sexto jugador en la línea de top que quiere ir directamente por el inhibidor. Viene Hanzo que quiere llevarse nuevamente a Julio, que va bastante tocado, y otra vez si lo logra deletear, mandan por ahí a la sombra de lo que es el Hanzo. Se quedan sin inhibidor en la línea de top, que está aprovechando las oportunidades tanto el equipo de Pumpkin como el equipo de Chernobyl, y al parecer el equipo de Pumpkin va a lograr defender ese lore, pero sin un inhibidor a menos. Así mismo, mi querido Toby, entonces los chicos que están tratando de hacer la defensa nuevamente de lo que sería ese nexo. De esta manera ya estamos en el minuto 14:55 de la partida, y te comento, Toby, que me vuelven a decir que parece, no sé, lo que sí parece es que Ryan se comió el daño directo del derecho y del izquierdo de Ale que estaba bastante tranquilo por ahí. Los chicos que aplican nuevamente, Ryan que quiere focusar a Razor que tiene que salir de ahí, la torre que también le está haciendo bastante daño, le aplica la ultimate,
Razor que aplica la ulti para que le dé un poquito de escudo y así poder zafarse, aplicar bien combo completo. Este también de papita que quiere hacer Anderson, que quiere agarrar también el focus directo. Sentinela de visión aplicado en la zona inferior del mapa y Chachi que está limpiando tranquilito desde lejos. Se separa nuevamente de su cuerpo que quiere seguir el daño. Anderson que no está regenerando demasiado, pero está haciendo focus. Se va petrificado activado también Anderson que no se contaba con eso, pero ojito que papitas quiere. Entra nuevamente su presión activada. Anderson que sigue y Ale que quiere seguir con el gancho derecho, gancho izquierdo y tienen que salir de ahí. Bastante buen focus de la ultimate y Gonza que tiene que salir. Ale que termina gastando su inmortalidad. Le toca salir nuevamente. Por ahí Ryan que quiere hacer el focus directo. Y Ryan que le dice hasta acá llegas mi rey. Por ahí Hisoka que está campeando y Chachi que también entra nuevamente. Hisoka que quiere, ojito con la ¡ay, ay, ay! Lindo combo por ahí. Hisoka que no la contaba. Y de esta manera Chachi que se termina llevando la kill. Impresionante campeada. Bastante tranquilito. Y por ahí se separa nuevamente Ryan. Tiene que correr nuevamente. McLovin que está recibiendo demasiado. Ojito con Ryan. Linda ulti. Buen combo de lo que sería papitas con ese Ryan. Y así le obligan a gastar la inmortalidad al tanque. Impresionante la partida. Lo que están haciendo los chicos de Chernobyl y lo que están jugando los chicos de Pumpkins es impresionante. No tengo más palabras que decir que eso. Hay que decir que Anderson está jugando demasiado bien y está teniendo un aguante muy bueno, pero también hay que felicitar mucho la forma en la que están trabajando los chicos de Chernobyl. Sentinela de visión aplicada en la zona superior del mapa para saber por dónde andan los chicos, y por ahí Riot que conjunto a Ali, a todo su squad, se terminan haciendo ese lord de minuto 16 con 50 segundos. Los chicos que tratan de mantener las líneas bastante bien presionadas para que así lleguen todos juntos a molestar ese nexo y gritar el GG correspondiente de la partida. Minuto 17, manera defensiva, campeón correspondiente también. Por ahí también tenemos a Ale dando un poquito de visión, McLovin que ya recibe bastante daño y el Lord que ha sido invocado. Le aplica la segunda nuevamente, ralentización de parte de la IR. Anderson que tiene la inmortalidad, le aplica también un poquito de lo que sería la risita. Por ahí ultimate de lo que sería papitas, papita que da un poquito de visión y también un poquito desde lejos. McLovin que también está ojito con Ale que entra, le aplica también el combo completo. Anderson que quiere seguir con el daño, Riot que dice hasta acá mi rey, y por ahí le quieren hacer gastar la inmortalidad a Anderson. Entra nuevamente la ultimate, por ahí los chicos que quieren le obligan a gastar y Riot que quiere imparable de parte de papitas a eliminación. También Ale que quiere ultea nuevamente McLovin que quiere llegar a la pista de baile. Ha sido llamada a la tierra del amanecer y por ahí llueven estrellas de parte de la IR. Chachi que le dice a dónde mi rey, Gonza que termina haciéndose la kill y Razor que se hace la vendetta, activado Hisoka que no se puede, y esto es Wise. ¡Oh! Todo Nexo y GG, victoria para Chernobyl que se lleva la partida. ¿Qué les voy a decir, chicuelos? ¿Qué les puedo decir? Impresionante la partida. La verdad que hay que felicitar a los dos escuadrones Pumpkins que realmente jugó muy bien, pero si es por mí quisiera que ganen todos. No puedo hacer que ganen todos. Acá gana el que lleva la victoria básicamente, así que muchas felicitaciones para Chernobyl. Y bueno, MVP para Papitas que termina con un KDA de 5-0-12 y si mal no recuerdo también salió MVP en la partida anterior. Bastante bien jugado para esa maga o ese mago, no sé si Papitas es nena o nene, por ahí dice que es nena, así que por ahí Papitas bien jugado. Y de parte de los chicos de Pumpkins, Anderson que estaba aguantando de manera impresionante con ese Terisla con un KDA de 7-3-4, muy bien jugado para los chicos de Pumpkins, también muy bien jugado para los chicos de Chernobyl. Y de esta manera hemos tenido el primer encuentro de la partida, o sea, de lo que sería la noche, porque nos faltan dos más. Toby, ¿estás ahí? ¿Toby se fue? Creo que Toby se fue. Puede que sí, puede que no. Ahí está Toby, pero no me escucha, no me siente, no me ve. Creo que se fue a ver lo de su micrófono un ratito. Hola Saiter, ¿cómo está? Mr. Ale también dice, sáquenme de experiencia, dice Mr. Ale. Hola bebé, dice también ahí decir papita sin muerte subo, dice, claro que sí. Mi querido Toby, ¿qué te pareció la partida? Ahora sí me escuchas, ahora sí. Sí, lo que pasa con nosotros te escuchamos, pero de repente parece que se satura mucho el micrófono. No sé si conoces cuando se escucha radio AM, que se escucha como muy saturado, así parecía.
yo creo que es la sensibilidad, pero no sé hasta qué punto está ahorita. Estoy tratando de moverla a ver qué pasa por ahí, pero vamos a ver si se lo soluciona. Ahí la moví un poco, espero. Primero estaba en automática y seguramente por eso también me estaba cortando la voz. Pero vamos a ver qué se logra hacer. Ahora ya lo modifiqué un poco. A ver. Mientras tanto vamos a ver el resultado. Bueno, ¿qué está tu pantalla? Nah, yo cancelé porque no te escuchaba y dije, ¿qué pasó? Pero como te fuiste. No, pero ganaron los chicos de Chernobyl. Y la verdad, fue muy buena la partida. Eso es lo que estaba diciendo, que no podía creer lo buena que fue la partida. Sí, y este muchacho, Bobito, tiene, o chica, perdón, tiene magia en esas manos, sí que sabe hacer trucos, ¿no? O sea, lleva 2 MVP y no se murió en toda la partida. Excelente jugada de lo que fue en manos de Bobita, que supo darle un apoyo excelente a lo que fue el equipo de Chernobyl, que sí, creo que sin la ayuda de ese mago le hubiese costado muchísimo más la partida. También nos sorprendió el pick de lo que fue el Hanzo, que hizo muy bien su rol yendo directamente por los objetivos, los daños, el tirador, Julian, que es la jungla, y Popol, que ya vimos por qué lo banearon. Es por eso, es que a Chachi se le conoce por llevar Popol y Kupa y por jugar muy bien con Popol y Kupa. O sea, realmente yo a Chachi le conozco desde un presencial y ya en el presencial hizo un desmadre con ese ADC. Así que por ahí vamos a ver ahora qué va a pasar con la tabla de clasificación, porque como saben, chicuelos, vamos a dividir por upper bracket y lower bracket y tenemos que saber quiénes van a ser los 4 que van a quedar en el formato upper. Pero bueno, ahora tenemos el versus entre Adversity versus Raijin. Así que mientras tanto yo voy a cambiar un ratito las imágenes de mi overlay antes de mostrarte ya la pantalla. A ver. Esperemos, mi querido Toby, que ahora sí se te escuche bien, porque como les dije y les vuelvo a reiterar a todos, yo ya le escucho, o sea, le conozco a Toby hace tiempo, sé el nivel de casteo que tiene y me molesta enormemente que no puedan escuchar bien como se merece este muchacho, porque realmente lo hace muy bien y da gusto castear con él. Yo estoy muy contenta, pero el micrófono no ayuda y eso es lo malo de estar tan lejos y de no poder estar en el mismo país y castear de forma conjunta. Así que por mi parte, Toby, ya te voy agradeciendo igual por la buena onda, por sumarte, porque encima hoy te avisé. La avisé hace menos de 2 horas, creo. O sea, tipo, le dije así al rato, ¿será que puedes ayudarme hoy al casteo? Le dije, y bueno, así fue. Y bueno, ahí llegó. Rock ya me está exigiendo que le invite. Rock, no te enojes, querido, no te enojes. Vamos a ver qué me dijo. A ver qué me dijo. ¿Y cómo iban a entrar si yo no le invité? Mis árbitros están bien. Ahí está, Invi dice. Están bien dramáticos. No, mentira, no están dramáticos. Están haciendo muy bien su trabajo. No te enojes, Río, si escuchas ese stream, por favor. Bueno, hay que agradecer también a lo que sería nuestro querido sponsor, que también nos está dando justamente la posibilidad de ganar 1 millón en premios. Recuerden que están viendo la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Es la verdad que hay que decirlo, le estamos tratando de dar lo mejor posible. Y bueno, mi querido Toby, espero que te guste el nivel del stream, que te guste el nivel de las partidas, que vos ves mucho competitivo de allá, ¿verdad? Entonces por ahí. La verdad que sí he visto un muy buen nivel, e incluso sabemos que ahorita viene lo que es la Superliga. Bueno, los chicos ya no me conocen, pero desde que comenzaron las ligas en Latinoamérica y mucho antes de eso ya he venido estando con todo lo que son esos equipos, y pues la verdad que he visto una liga bastante importante. No sé si alguno de los chicos de esta competencia se llegaron a inscribir para lo que es la liga de lo que es de Mobile Legends oficial. Espero que sí, y espero que alguno haya clasificado. De verdad que tienen bastante talento, y bueno, en esta oportunidad tuve que
literalmente, o sea, hubo oportunidad para todos en lo que fue la inscripción. No sé si le avisaste a todos los chicos por ahí, pero nada, ya se pasaron la fase de grupos. Estoy bastante contento por lo que se está haciendo ahora, y pues nada, también a tu sponsor, que está dando una gran oportunidad a los chicos de poder hacer algo en su país y poder crecer más competitivamente. Así que muchachos, los que no están compitiendo, anímense, empiecen a buscar sus equipos, vean estrategias, vean lo que son los equipos competitivos también, para que crezcan un poquito más y no se desanimen. Son cosas que pasan, pero aprendiendo es que se llega al hecho. Así que bueno, gracias también a Sagi por la invitación y por estar acá un rato compartiendo con ustedes, a pesar de que el micrófono está troll, pero aquí estoy. El micrófono está muy troll, te juro que está troll, no quiere que te escuchen castear los chicos, eso es lo más bajón que les puedo decir. Pero por ahí sé que algunos escuadrones se inscribieron, la verdad es que yo todavía no vi quiénes fueron los que pasaron al formato. Pero bueno, yo les cuento que se vienen cosas muy lindas de parte de GMX justamente para nuestro querido país, así que ya por ahí voy probando algunas que otras cosas. Los chicos que se van a acompañarme también hago como un mejunje de escuadrones, mezclo algunos jugadores de distintos escuadrones para probar ciertas cosas. Y bueno, por ahí siempre se dice que hay que ir para arriba, que hay que ir para adelante y sobre todo buscar el crecimiento de los chicos. Como ustedes saben, si decidimos hacer la GPL fue sobre todo para darle visión a Paraguay y tener una liga que pueda mostrar la capacidad que tienen los chicos de acá, porque realmente yo sé que nivel hay, falta apoyo, no falta talento sinceramente, y ese es el apoyo que queríamos darle de parte del canal de Sagi Games, con todo el staff hermoso que tengo también detrás mío, y bueno, también de la mano de los chicos de GMX. Así que por ahí ya van seleccionando los bans correspondientes de la partida. Y bueno, tenemos ya como primeros baneos a Roger y Kadita. Y que conste que esos baneos son bien directos para Raijin. ¿Por qué? Porque ese Roger es para lo que sería Isalp y Kadita para lo que sería Necol. O sea, son bans muy, muy directos. Y bueno, y de parte de los chicos de Raijin van de Hayabusa y de Carry. Así que esperemos, mi querido Toby, que esta partida sí la podamos castear a gusto los dos. Y bueno, sobre todo ya agradecerte porque yo no sé cuánto tiempo va a durar y yo sé que tenés reunión después, así que chicuelos, yo les aviso que si de repente ya no le escuchan a mi querido Toby es porque se fue a una reunión muy importante que tiene. Ay. Sí, mientras tanto, bueno, hay que aprovechar acá los momentos y esperemos que por ahora funcione el micro como debería ser. Porfa, ¿me puedes repetir el nombre de los equipos? Sí. Por el lado de lo que serían los hashtags son Adversity y el lado del kanji son Raijin. Raijin. Adversity y Raijin. Ok. Son nombres interesantes. Sí, yo todavía me sigo preguntando cómo es que en LATAM no se ponen nombres en español. O sea, lo que pasa, Toby, es que Raijin es en guaraní en realidad. Sí. Adversity, sí, como sabrás, en Paraguay tenemos 2 idiomas. Y bueno, los chicos de Raijin eligieron justamente ahí un nombre que creo que Raijin es un guaraní, ¿sí? No es guaraní. No me acuerdo dónde salió realmente Raijin, pero por ahí salían los nombres de distintos lugares. Pero bueno, voy a ver de dónde salió realmente Raijin, porque yo me acuerdo que sí era, pero también creo que es un dios de tormenta, eso es lo que me acuerdo. Pero no sé si me estoy equivocando con otro escuadrón. Ay, Neko me va a matar. Sí, me estoy equivocando con otro escuadrón. Neko, si estás viendo la repetición, no te enojes conmigo. Pero bueno, vamos a la serie de baneos y después te explico, Toby. Antes de que terminemos muerto acá, mejor hablemos de los personajes que banearon. Vemos por ahí que lograron banear a lo que es Joy Wan, a lo que es no es poquito, no, es Fredin. A Fredin y al otro. Héroes super meta, quedan totalmente baneados, pero dejaron 2 metas importantísimos. Lo que quedó en mano
tenaz del equipo de Apex City fue nada más y nada menos el nuevo combatiente en la Tierra de la Manecera. ¿Cuántos días tiene? 3 días, ¿no? Nada más creo que salió. Hace poquito, salió hace 3 días y ya está piqueado por Nash Selvático. Y, bueno, antes que leer el chat, no voy a leer el chat, pero les digo, Raijin es un dios japonés, me equivoqué, es que me confundí con otro escuadrón que también traen a un dios de tormenta, que no les voy a decir quién es porque después Neko se enoja. Entonces, que conste que sí es un dios de tormenta, pero es japonés. Así que no me funen, chicuelos, tengo derecho a equivocarme de vez en cuando, por favor, gracias. Bueno, entre los series de piqueos tenemos a ojito que Rock termina sacando a un cíclope. ¿Será que va a llevarlo de jungla? Dudo mucho que lo lleve de mid, pero quizás si no quieren mostrar la retri todavía. Pero bueno, por ahora tenemos a Guillex también con lo que sería la peligrosa pelirrosa, la querida Beatrix, y por parte de Necole, que ahora tiene que seleccionar a qué mago va a llevar. Y saca ese Valir con tremenda Collector. La verdad, Neko, que tiene una muy linda skin con ese Valir, que hay que decir que tiene la capacidad de espantar a todos con esa segunda. Y bueno, el CC correspondiente también con lo que serían sus habilidades. Así que pasamos a lo que sería la última fase de baneos entre los chicos de Raijin. Apolo, que lo está pensando, y sacan a Atlas de la partida. Conrad, que tiene que hacer el último baneo correspondiente, y Adversity, que se lo está pensando. Todavía los chicos que tienen 16 segundos para hacer el baneo de lo que sería la partida. Están esperando. ¿Qué le está faltando? Les falta lo que sería su jungla y también les falta la ADC. Y Brody era una excelente opción para sacar, considerando que Apolo iría ADC en esta partida. Así que Sal está pensando si va a sacar ya su jungla o si va a terminar seleccionando algún héroe para lo que sería Apolo. Y de esta manera ya estamos llegando a lo que serían los 10 segundos. Y Sal, que quiere sacar a lo que sería ese tremendo jungla posiblemente, pero hay que ver cómo lo va a hacer, porque Kurgelku estaba todavía en vista y al final lo suben a Clean con lo que sería ADC. Víctor, que dice es hora de Martis, y Conrad, que dice Grot es una excelente opción. Y de esa manera el último pick es para Isalpt hoy. Por ahí vamos a ver con qué nos sorprende ese jugador que nada más y nada menos tiene 18 segundos para que tenga la elección perfecta para comenzar en lo que es la Tierra del Amanecer. Solo falta el jungla y tenemos al Team Parpadeo, ¿ves? Tiene 4 jugadores ahí con lo que es este hechizo, y vamos a ver si va a decidir sacar sí o sí el Hellcore, y al parecer sí, definitivamente decide sacar al Escorpión de la Tierra del Amanecer. Tiene muy buena sinergia el equipo de Adversity, tiene un primer pick bastante roto. Cuidado con el Cyclops, que el buff que le dieron del buff es muy bueno. Así que nada, 1 segundo, 0 para ya presentar a los chicos ya que se acercan a la Tierra del Amanecer. Ya están por ahí en camino en el autobús, acercándose poquito a poco para ir a encontrarse y ver quién se adueña de esta tierra, quién se logra llevar el inhibidor, la primera victoria, y quién sabe si la segunda. Ahora sí, esto está bastante equilibrado para ambos equipos. Tenemos Julian, que también tiene bastante daño, y por ahí de repente podría sorprendernos este Kufla con unas buenas entradas. Asimismo, podría llegar a pasar cualquier cosa, como siempre decimos, todo puede pasar en la Tierra del Amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina y recién que va iniciando. Así que sean todos bienvenidos a Mobile Legends. Yo mientras que lo voy a poner bien aquí a la pantallita, y vamos a cambiar esto también. Ajá. A ver, ahí estamos. Ya tenemos entonces la partida, cada quien en sus respectivas líneas, y ya lo vemos a los chicos haciéndose su blue rápidamente. Víctor con ese tremendo de Martis, por su parte también Angelcore haciéndose su blue, y por ahí Rock, que quiere hacer un poquito de daño y sabe que tiene la ventaja de limpieza en la partida. En 10 segundos va a salir ese caminante del río, y los chicos que quieran hacer acomodo de lugar. Horacio, que quiere aplicar un poquito de visión, entra nuevamente con el daño, que quieren focusear. Horacio, que tiene que salir de ahí, le toca hasta el parpadeo, sigue nuevamente, turdió quedó. Neko, le que aplica también un poquito
muchísimo daño y le toca salirse rápidamente a Víctor, que queda bastante sobreextendido. Conrad, que también le está acompañando. Rock también entra nuevamente. Ojito con eso. Isaac, que quiere entrar nuevamente a retransportado. Le toca gastar el parpadeo y focus directo. Y primera sangre. Nécole, que estaba bien posicionado para llevarse la kill. Ahora sí que también está bastante tocado. Primera de Nécole, que quiere focusear para hacer un poquito de daño. Quito no, lo que sería Horacio. Ahora sí que tiene que salir de ahí. Conrad, que quiere seguir con el daño. Y por ahí Víctor, que tiene que salir nuevamente con el Rock, que sería también un poquito de daño. Por ahí el modo saltarín de ese Cufra. Y llega Julián también. Isaac, que está bastante tocado. Y Adversity, que quiere seguir aplicando mucho daño. Empieza el focus directo. Le toca bajar a lo que sería su nexo para regenerar la vida. Y mientras tanto, Víctor, que reclama a ese caminante del río. Minuto 1 con 36 de la partida. Primera kill para los chicos de Raijin. Y por ahí el dios de la tormenta, que quiere hacer rugir, pero ojito con la invasión que está aplicando. Entra nuevamente Conrad, que quiere seguir molestando a Isal, que tiene que salir, mucho daño que le da. Ahora sí que salta, transportado. Entra nuevamente Víctor, que quiere acomodar el lugar. Quieren hacer un poquito de daño en la zona inferior, que tenemos a Mochi llevándose a lo que sería ese tremendo Arlet. Aplica nuevamente el daño. Por ahí están teniendo desventaja en lo que serían las líneas. Va 0-2 para ventaja de los chicos de Raijin. Por ahí vemos que Raijin ya se lleva 2 kills en 2 minutos de la partida. Quiere jugar bastante agresivo el equipo de Adversity, pero al parecer no le está resultando hasta ahora. Le saca un poco de ventaja de oro, el 500, que es poco, pero le da bastante tranquilidad a lo que es el equipo de Raijin. Vemos por ahí cuidado con el Grot, que lanza por ahí ya el mazo sobre alguien, logra eliminar directamente a Cyclops. Bien jugado de parte de lo que es el combatiente del equipo. Y ahora sí se vienen directamente por la tortuga. El primer objetivo de la partida, no, decide directamente por la que se van a llevar a amortizar a dormir. Una kill de parte de lo que es el Hellcore, y por ahí se queda bastante expuesto también lo que es el combatiente. Asesinato doble de parte del Hellcore, que se viene por ahí a llevar la tortuguita. Primer objetivo de la partida, y va a ser nada más, nada menos para estos muchachos que vienen haciendo un excelente trabajo. 5-0 el marcador. Tortuga viene por ahí buena última parte de lo que es el Cufra para poder defender a lo que es su equipo, pero queda totalmente expuesto con que viene el Grot a lanzarle el mazo por ahí en la cabeza. El Hellcore que suele querer llevar esa kill, pero eso logra escapar justamente a tiempo de la teamfight. Así mismo se logra escapar, y por ahí que empiezan a sentir el daño que pueden tener el equipo de Raijin. Por ahí Adversity, que tiene que tratar de jugar un poquito más defensivo. Entra nuevamente Conrad, que quiere seguir con la ultimate también en la zona. Por ahí está siendo muy focuseado Rocky quiere escaparse, pero racha de asesinatos para ese tremendo de Isal. Isal, que quiere seguir con eso. Víctor, que lo quiere cazar. Por ahí el caminante del río, y Víctor, que no se quiere sobreextender demasiado. Linda rotación a la línea de oro para lo que sería el mago junto a lo que sería Horacio. Y por ahí los chicos que quieren campear. Víctor, que quiere hacer su blue, así que está tratando de llegar. Por ahí el daño que tiene Nécole ya empieza a sentirse en la tierra del amanecer. Y nuevamente entra todo contra Horacio. Le pone la pared, tiene que salir nuevamente. Por ahí también está llegando Apolo y Conrad, que quiere hacer el daño correspondiente. Le aplica la segunda, quería focusear. Nécole, que también está llegando. Víctor, que no se quiere sobreextender. Y por ahí también lo tenemos a Rock, salta nuevamente Horacio. Horacio, que quiere seguir, ojito con eso, que le aplica también la ultimate. Queda sobreextendido y movilizado. Guille termina haciéndose la kill. Nécole, que también ulteando para poder salir de ahí. Linda CC también activado. Roque quiere focusear. Por ahí le toca regresar a los chicos. Y tenemos lo que sería la primera kill para los chicos de Adversity. Adversity, que quiere seguir. Roque se diga con lo que sería la primera. Por ahí el daño con lo que sería el segundo también. Pero no le hace demasiado. Que el que termina migrando a la zona de top para poder cazar a Guille. Guille que tiene que salir rápidamente porque le va a caer absolutamente todo el daño. Y Sal, que está campeando. Apolo, que quiere ser carnada. Guille, que se huele que algo está raro, así que no quiere salir de ahí. Conrad, que ya llega para dar un poquito de visión. Y corre, corazón, le decía. Ahora sí que está tranquilo, esperando para saltar, aerotransportarla con la pared nuevamente. Y Sal, que va a tener que salir nuevamente de ahí. Y la tortuga aparece en la zona inferior, que por ahí ya lo vemos a Víctor tratándose de hacer. Y Sal, que quiere llevarse la kill a como de lugar. Entra nuevamente silenciado, quedó la pica Guille, y también la última. Apolo, que termina llevándose la kill. Apolo, que se hace un asesinato doble y sigue con el daño, quito con eso, que llega también. Y Víctor, que termina haciéndose lo que sería la tortuga a costo de la vida de sus dos compañeros en la zona de top. Por ahí los chicos que regresan bajo lo que sería su nexo, y le está saliendo bastante bien los ganqueos de A4, mi querido Toby.
sí está rotando muy bien el equipo, y por ahí ya vemos que ambos combatientes están por ahí esperando saber quién se logra quedar primero. Está gastando las habilidades, cuidado que se vienen con todo. Ahora se viene el martes también a apoyar un poco a lo que es en la partida, y tiene que comenzar a retroceder Julian porque ya lo tienen bajo vista del combatiente. Ya se viene por ahí ya la tortuguita, ya falta poco, bastante falta para que logre nacer en la tierra del amanecer. Queda bastante tocado Julian, cuidado que lo van a matar. Lo manda a mimir a los brazos de Morfeo, pero ya teniendo las llaves por ahí, ya se lleva una kill más, lo que es el tirador del equipo, y se lleva otra mega asesinato para el gente, incluyendo haciendo un excelente trabajo. Y ahora cuidado que quiere llevarse una kill más, está por ahí ya cortando la línea, se logra llevar la torre en la línea de bot, y ahora está aprovechando de encontrarse por ahí de repente contra el Marty, falla esas dagas, esas garras que logra lanzar con la segunda habilidad, pero le queda la torre totalmente expuesta para que puedan llevarse la torre de top. 2 torres a favor del equipo y comienzan a tener bastante ventaja en oro 3 cada diferencia. 11 en el marcador, 6 minutos de la partida, y esto al parecer va a ser una partida para ellos, pero no sabemos cómo termina todo en la tierra del amanecer. Así mismo, mi querido Toby, quiero que entre el momento Horacio, que quiere aplicarme la ulti, Conrad que ultea, y Víctor que quiere usar el parpadeo, perdón, lo que sería la retri para aplicar un poquito más de daño. Entra nuevamente Isal que quiere hacer a Nash que está bastante extendido, silenciado, lastimado, le quiere focusear. Isal que termina haciendo la kill, pero Bochi que dice, no, mi rey, este es mío. Horacio que estaba bastante tocado, Víctor que termina haciendo la vendetta correspondiente, la tortuga que ya aparece en la tierra del amanecer. Bochi que entra nuevamente, se ha activado, Víctor que está bastante tocado, tiene que salir de ahí nuevamente, y se escapa por poquito. Algo que yo puedo decir es que Guille estaba bastante bien posicionado para llevarse la kill de lo que sería la Nécole. Valir que no la cuenta, y por ahí hay que decir que están teniendo muy poca de diferencia de oro considerando la diferencia en kills, pero también hay que tener en cuenta que la ventaja en torres por ahí ya fue también mermada. ¿Por qué? Porque están igualados, considerando que podrían decir que Adversity tiene una pequeña ventaja en la zona de mid, considerando que ya echaron esa torre. Estaba por ahí Sal que quería llegar a robar esa tortuga, y la ventaja de los chicos de Adversity de poder llevarse rápidamente con la retribución. Aplican Nécole la limpieza, el modo ocultar activado, quieren por ahí cazar a lo que sería Apolo, así que los chicos que van directamente hacia la zona de top, pero al final prefieren molestar la zona de Horacio. Horacio voltea la aturdido nuevamente, salta también lo que sería el dañazo, aplica la segunda Nécole que quería cesear nuevamente. Los chicos que siguen con el daño le toca retroceder porque son muy acaparados por el daño que tienen. Entra nuevamente la ultimate de lo que sería ese tremendo Nazo, termina llevándose la kill. Entra nuevamente Isal que quiere llevarse, Víctor termina haciendo la kill también, Isal que se hace la kill de lo que sería un asesinato doble y mega asesinato de parte de Apolo. Gilex que tiene que salir corriendo y la zona de bot, que Nash Selvático gana esa TF y se lleva la kill, pero no así la torre. Entra nuevamente Apolo que tiene que cazar a Gilex, y ¡ey! Mira el dañazo que tiene. ¡Ay, Gilex que tiene que gastar el parpadeo porque si no, no la contaba! Apolo que la hizo bastante bien, pero hay que tener en cuenta, todo puede pasar en la tierra del amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina. Es la primera partida del segundo encuentro de la noche y ya tenemos minuto 9:18 de la misma. 5 kills para Adversity, 15 para Raijin, y de esta manera los chicos de Raijin que quieren llevarse la victoria. Entre Bochi que quiere hacer el combo completo, y sabe que termina volteando, quiere cazar a Rock que tiene que salir de ahí nuevamente, aplica el dañazo silenciado, Conrad que no puede, Bochi que termina llevándose la kill, y sabe que también termina muy solo extendido, Rock termina reclamando la finalización de ese héroe. Horacio que salta, Nash Selvático se termina llevando también otra Nécole que ya no la cuenta, pero también la vendetta, Guille que termina llevando la kill, asesinato doble para Bochi que estaba bastante bien posicionado, pero por ahí hay ventaja en cantidad numérica, pero no así en cantidad de vida. La Apolo que está bastante bien posicionado para aprovechar el combo que aplique Bochi y así llevarse otra kill. Minuto 10 de la partida, 1K de diferencia a favor de Raijin. Restan un poquito más y al parecer se van a llevar el oro no mejorado, pero que los va a ayudar bastante a restablecer ese oro que han perdido. Cuidado por ahí que se viene lo que es Apolo, que tiene bastante daño, que quiere tratar de lograrse ese oro, pero no va a poder. Por ahí ya lo asegura
el equipo de Diversity Lord para ellos, y vamos a ver qué logran hacer, si logran restaurar por ahí un poquito de más de torre, a pesar de que han perdido en kill y que han perdido en oro. Han sabido hacer muy bien los objetivos, se han llevado una torre de mid que es bastante importante, y también la torre de la línea de top. Vemos por ahí que se pueden encontrar, ya se posicionan los equipos, ya está por ahí Kufa dando un poco más de visión de lo que es la Tierra del Amanecer. Se viene Ultimate de parte de lo que es el Cyclo, que se lo lanza directamente a lo que es el Kufa, pero sabemos que la reducción de enfriamiento de la Ultimate del Cyclo es muy rápida, así que todavía les queda tiempo para pokear, y empieza Apolo a defender en la línea de mid. Ya sigue el equipo por ahí, ya posicionándose a ver si de repente lo puede sorprender, y efectivamente se encuentran por ahí con lo que es el Martis, que se trata de escapar y se escapa de parte de lo que es el jungla del equipo de Diversity. Por ahí también se llevaron una kill bastante importante lo que fue el ADC, y logró eliminar a Julian, lo mandó a los bracitos, vemos Rafael por ahí en su camita, y ya está por ahí estirándose, roncando un ratito. Mientras tanto, ya aprovecha la oportunidad del equipo de Diversity en rotar, hacer lo suyo. Se lleva aquí, asesinato, mega asesinato, logra finalizar, y es un logro bastante importante para el equipo de Diversity. Ahora sí se le están complicando las cosas al equipo jugado, que ahora van 10-17 el marcador, 11 minutos de la partida, ya estamos un poco más lejos del mid lane, llegando al late, y esto se está comenzando a voltearse, y cuidado que van por ahí queriendo invadir el red, tiene que comenzar a retroceder lo que es el Hellcore, cuidado que no tienen lo que es su daño exclusivo, que es su ADC, empiezan por ahí a molestar un poco, queda bastante expuesto lo que es el Kufra, comienza a retroceder, pero más se lo que llevamos a fondo, se queda vendido, Arlet que lanza esa habilidad, pero le costó bastante caro, porque Julian todavía a asesinar, y lo manda por ahí a dormir prácticamente. Están aprovechando de presionar la línea de mid, se quieren llevar la segunda torre, salto por ahí de parte del Kufra, pero no logra encontrar contra nadie, y se le está complicando bastante la partida, y empieza a voltearla el equipo de Diversity. Así mismo, mi querido Toby, hay que decir que por ahí se empieza a ver la remontada, pero Adversity que está tratando de jugar seguro, Raijin que ahora le toca jugar un poquito defensivo, pero recuerden que todo puede llegar a pasar. Mientras tanto, le doy la bienvenida a todos los que se van sumando a este stream. Recuerden que está viendo lo que sería la GPL, la Buena Nipra League Tierra de Campeones, y lo que sí les tengo que decir, disculpen la tardanza, pero qué lindo daño tiene ese Guillex, que terminó matando de una ulti de un básico a lo que sería Apolo bajo la torre. Realmente yo tengo que decir, porque para mí fue muy buen, sobre todo puntería, que yo no tengo con Beatriz, así que por ahí hay que decir lo que más bien por eso es que me sorprende. Mientras tanto, Adversity que ya quiere reclamarse el Lord, minuto 13:30 de la partida, que ya que termina haciéndose facilito, por ahí le toca jugar un poquito más defensivo a los chicos, quieren cazar a alguien, así que entra 90 horas, yo sé que está también entrando ulti de lo que sería la Beatriz, modo ocultar activado, ahora sí que se queda muy sobreextendido, el Conrad que termina reclamando la kill, Nicole que también está ahí, ojito, qué lindo, y Sal que entra, asesinato doble, pero queda sobreextendido, imparable, Mochi que llega a hacer la vendetta, finalizado, Guille que no la cuenta, y el Lord por la zona de bot que va a ir tranquilito. Mientras tanto, lo único que le queda a Adversity es tratar de limpiar las líneas para así tener un poquito de ventaja. Mientras tanto, ya lo vemos a Bochi limpiando lo que sería mid, y que quiere llevarse esa torre, pero también está llegando Conrad que quiere limpiar, así que tiene que salir rápido Bochi. Mientras tanto, Apolo que intercepta ese Lord para evitar a como de lugar que se vaya a dar tremendo cabezazo a la torre que dañe ese inhibidor, y el Lord que termina cayendo en manos de los chicos de Raijin. Por ahí Adversity que está siguiendo lo que sería su línea, ¿para qué? Para el campeo correspondiente, y bueno, hay que decir que están tratando de jugar lo más seguro posible. En lo que respecta a la partida, la verdad les tengo que decir que muchas cosas me están sorprendiendo, pero también hay que decir que los chicos de Raijin están jugando muy bien en conjunto, lo que les permite aprovechar las pequeñas ventajas que le da esa ulti de lo que sería Hellcore. Así que Sal se mantiene ahí campeando tranquilito, dentro nuevamente Víctor que le quería aplicar un poquito de daño, y Sal que salta nuevamente, Nerro que ultea y Sal inmovilizador, ese que queda muy sobreextendido, ojito con esa turbia que sería el daño
daño. ¿Qué hace Víctor? Le termina quitando la vida a ese Horacio Notorario. Nécole que también está llegando para poder aplicar un poquito de segunda y poder evitar que se acerquen, pero al final no es necesario su trabajo porque los minions todavía no llegan. Ahora que sí, le aplica la primera, quiere limpiar tranquilita la Neko para evitar que la pasiva de la torre explote, y de esa manera los chicos tratan de mantenerse seguros y tranquilos jugando de una manera muy defensiva, valga la redundancia, para poder evitar llegar a TFs innecesarias. Centinela de visión aplicado en la zona inferior del mapa. En 50 segundos tenemos Lord Toby. Sí, ya queda poquito para hablar y nos hemos hecho una pregunta bastante importante. ¿Se ha saturado o no se ha saturado? Porque yo te escucho saturado todavía. De repente. Bueno, sí. Por ahí, en TF te escucho saturado, pero así normal te escucho bien. Ay, qué loco. Vamos a ver qué hacemos con esto. Mientras tanto seguimos por aquí, ya en la línea de mid, vamos a tratar de darle un poco más de espacio para que no se sature bien. Cuidado, empieza el Glot a soñar, va con la segunda habilidad que queremos molestar un poco más, y el brinco por ahí de parte del Kufra. Ahora sí, el Glot que utiliza la ultimate para levantar a alguien por ahí, pero se logra ir bastante tocado con el torneo, y ya nace lo que es el Lord del minuto 16 que queda para nuestros complicados. Parecía que se llevan por ahí, se llevan dos asesinatos de parte de ambos equipos. No, mentira, porque el equipo de University tiene un jugador más de ventaja. Son 3 contra 2. Vamos a ver, y logran asegurar directamente lo que es este objetivo. Lord más para el equipo de University, ya tiene 3 a su favor, 2 mejorados, y ahora sí se viene el sexto jugador que ya está por salir a meter la mancerría, a pesar que va por ahí, utiliza la última para romper, pero responde muy bien el Julian y manda a los bracitos de Morfeo, a nada más y nada menos que el Sidebet, que le tocó su noche de Halloween a dormir con las brujas, y ahora sí se viene el sexto jugador con la línea de bot. Mientras tanto, el equipo comienza a limpiar las líneas. Deberían tratar de por ahí de emparejarlas un poco, de que se alineen. Si no hubiese limpiado ese mid, lo que es el ADC se hubiese emparejado un poco más el equilibrio de los minions para poder integrar a todo el equipo. Cuidado que por ahí se logra llevar directamente a la que es la deseada, si logran atrapar a lo que es el Kufra, que hace un excelente trabajo. Cuidado que ahora sí se viene el equipo mandan a Armer también a dormir, se deletean a lo que es el sexto jugador, lo mandan a dormir al Lord. Ahora todos están por ahí acostaditos ya soñando, porque el equipo comienza a responder, no quiere perder la partida, y ahora sí estamos en el late game. Esto puede ser para cualquiera. El que se equivoque pierde su inhibidor. Así mismo Toby, mira que Isal entra nuevamente, le aplica también la ulti. Rock que quiere seguir con el daño, Isal que está bastante tocado en la zona inferior, que cae la torre, empiezan a focusear las torres, y por ahí se está dando vuelta la tortilla en la zona inferior que tenemos TF, porque quieren agarrar a Apolo que se mantiene bastante atrás para evitar ser llevado. Y hay que decir que Julián está pegando demasiado, o sea, realmente Julián está con mucho daño, y eso le está dando demasiada ventaja en la partida. ¿Por qué? Porque tiene la forma de salir de TFs con los combos, y sobre todo hacer bastante daño. Quitó la zona superior, que tiene que salir Isal, que le aplica también la ulti para poder escaparse rápidamente, y quieren ganar posicionamiento para el siguiente Lord. En 50 segundos va a salir, correctamente ulteando, queda muy dañado, tiene que salir nuevamente. Ahora sí que ya tiene su inmortalidad, igual que Bochi que está teniendo muy buena partida. Hay que realmente decirlo, que está jugando muy bien con ese Julián, y por ahí el bufeo se siente a ese héroe. Entra de Víctor, que quiere aplicar también el daño, también desde lejos. Nécole que sigue área transportado, quedó, tiene que salir nuevamente. Ahora sí que quiere aplicar un poquito de daño, modo ocultar activado de Conrad, que era más bien para poder dar un poquito de miedo, y Apolo que queda bastante acorralado, pero le aplica la segunda para escaparse de ahí. Tenemos minuto 19 con 40 de la partida. Salta Horacio, que casi la agarra Víctor quiere salir, le aplica también la ultimate para escapar. Entra Isal, y Roll que queda suprimido con esa tremenda forma de congelarse.
Apolo que también quería picar y Rock que tiene que regresarse a su base en la zona superior que tenemos inmovilizado a Nash Selvático con Arlott y Bochi con Julián que no le tiene miedo al éxito. Lord que ya salió, tenemos minuto 20 de la partida. Víctor que opta por hacerse el blue primeramente y la persecución que se siente aerotransportado. Nash Selvático tiene complicaciones, empieza a hacerse rápidamente lo que sería Lord, salta nuevamente Horacio que quiere aplicar la uy, sal que quiera, ultea y quiere que correr porque le hizo un bailecito. Bochi que también quiere entrar, le opta a gastar lo que sería la inmortalidad. Bochi que no puede, Rock que termina siendo finalizado. Entonces lo que sería el petrificar activado por ahí en el Selvático se termina llevando a Apolo. Sigue con la TF, por ahí le gasta la inmortalidad. Ahora sí que tiene que salir ahí, no puede salir más. Víctor termina haciéndose la kill nuevamente. Le toca salir a Isala, rápido. Y Nekole que quiere acompañar. Isal que quiere campear para poder llevársela con la retro y esa ultimate. Y por ahí tiene que salir Víctor que queda nada. Víctor que pierde la inmortalidad. Y el Orc que por ahí los chicos están tratando de hacer rápidamente. Lo tenemos así, Víctor que asegura lo que sería ese Lord. Minuto 21 ya de la partida. Y Rock junto a Nash Selvático que estaban haciéndose el Red Nash, que está teniendo una partida bastante complicada con Arlott. Pero ahora sí tienen que aguardar a buscar la presión en conjunta una vez que salga ese Lord. Empezamos a estar un poco más tranquilito, pero Lord ha sido invocado en la zona inferior que va a empezar a llegar. Y en la zona superior que rápidamente están limpiando Nicole con Isale. Tenemos a Raijin de forma defensiva y Adversity jugando al escondite mientras tanto. Guille que quiere limpiar, Apolo que también está pegando desde lejos, están tratando de sentinela de visión aplicado. En la selvática tiene que salir ahí, se prepara también Horacio, quiere saltar nuevamente lo que sería bajo la torre. El Orc que está llegando, se prepara y ¡pum! Cabecea a la torre y Sal que agarra silenciado. Roque no da cuenta, será que sí, Sal que ya no lo permite, pero Víctor se hace la vendetta activada. Destruida la torre del inhibidor y por ahí en la zona inferior que termina cayendo nuevamente Horacio. Horacio que quiere llegar al focus, entra nuevamente lo que sería el daño, pero tiene que salir de ahí. Lo aplica, lo que sería la persecución. Corre, está muy tocada. La segunda también de Nekole que sabe que tiene mucho daño correspondiente. Le aplica también la ultimate. Por ahí que tienen que salir rápido los chicos. Han quedado tocados. Minuto 22. Defensa asegurada para los chicos de Raging. Bien jugado de parte del equipo, como supieron defender lo que fue ese lore evolucionado que tenía bastante vida y por ahí se llevó el inhibidor muy pronto. Ahora sí está bastante complicada la partida, 22 minutos, 20-29 el marcador en el KDA y vamos a ver quién se lleva el protagonismo de lo que va a ser esta película en la Tierra del Amanecer. Mientras tanto ya vemos por ahí como el equipo comienza a posicionarse, mientras tanto ambos están haciendo un poquito de la jungla para poder buscar los buffos, para poder buscar un poco más de oro para terminarse las builds, posiblemente que no las tengan listas, pero ya deben estar muy cerquita de eso. Cuidado que Arlo se equivoca por ahí, lanzar la segunda habilidad para ver si logra impactar contra alguien, pero no logra hacer nada todavía. Martis que está por ahí también campeando el equipo, a ver si le puede hacer algo. Cuidado con Julia que está haciendo por ahí el trabajo que debería hacer como combatir ese conflicto. Finalmente con esa última exactamente un asesinato que la decisión también se logra llevar al combatiente del equipo de por ahí. Y el Kufra que no logra impactar, tiene rato que no impacta sobre nadie y debería ya despertarse un poco para que pueda ayudar al equipo a definir la partida. Bien jugado de parte del Julian, que como lo dices, el buff le cayó bastante bien y tiene un daño muy aberrante, muy masivo sobre lo que es el enemigo. Cuidado, vemos por ahí la pared de parte de lo que es el Grota, a ver si logra empatar con alguien por ahí, se viene con toda la habilidad, a ver si le logra pegar a alguien, pero ya no tiene el daño suficiente para hacer todo por ahí. Acá se viene a sacar ese impacto sobre ellos, se viene todo el equipo a responder, se viene también el ADC respondiendo desde atrás, torre destruida de parte del Facebook que está haciendo por ahí la cocina y rompiendo por la línea de top y queda bastante cerca. Ahora sí queda también expuesto el inhibidor de la torre de mid, cuidado que se pueden llevar en aquí porque queda bastante puesto por ahí. Ahora sí se va todo el nexo, yes, es GG. Ahora sí pensaban que iba a perder, ahora le dio vuelta la situación. Victoria para el equipo de los Reyes, los dioses de Trueba. Impresionante la partida.
Impresionante la partida. Este es el segundo enfrentamiento, primera partida, y Raijin se lleva la victoria contra Adversity. Adversity, que es uno de los que está posicionado primeros en la tabla de clasificación actualmente, y de esta manera Raijin le quita nuevamente el invicto. Recordemos que estaban invicto, el primero IGN le quitó el invicto y ahora Raijin le gana. Impresionante, hay que felicitar a los chicos porque la verdad jugaron muy bien la partida. Tiempo de duración de la batalla 24 minutos con 17 segundos. Tenemos lo que sería 20 kills para los chicos de Adversity, 31 para los chicos de Raijin, MVP para Guillex con lo que sería un KDA de 745 y un MVP ganador para Isal con un KDA, de 12-4-11. Ay, no sé, yo chicos les puedo decir que estoy impresionada, impactada por esta partida. La verdad que fue muy buena, cualquiera de los dos podía ganar y hay que decir que la hicieron muy bien los dos escuadrones. Así que ahora, como siempre decimos, esto es un BO3, todo puede llegar a pasar todavía, así que mientras que esperamos a que esto cargue, ya lo vamos a invitar a los chicos. Mi querido Toby, yo no sé si te va a dar la hora todavía. Yo creo que alcanza por una más y ya estamos finos, pero esta última para cerrar con broche de la... No, mentira. Con broche de saturación. Hoy es la noche de los saturados, chicos. Hoy es la noche de los saturados, la verdad que sí, así mismo se escucha. Pero no te preocupes, mi querido Toby. Yo te soy sincera, yo te escucho bien y a mí me encanta el casteo. Realmente es la primera vez que casteamos juntos y sinceramente lo estoy disfrutando mucho. A ver, ¿qué pasó? Yo quiero ver qué está pasando en el chat. Rexten le vetó a Papitas. Rexten le vetó a Papitas. Y dice, no sé qué pasó, pero Papita fue vetado por ahí. También lo vemos a Expert Garden, que está también entrando. Siempre confié, dicen por ahí. Ah, y entró también lo que sería Sunshine. Hace rato canjeó un beso, así que mi querido Sunshine, te mando un beso gigantesco para ti. Dice, Ersay, poner por favor la risa del monito para canjear y que suene. Dios mío, necesito eso ahora. También le tenemos a Frisk, que ayer estuvo de cumpleaños, así que felicidades, mi querido Frisk. Como siempre lo decimos, vamos a hacerte el cántico normal del canal, que es feliz cumpleaños a ti, en un zoológico te vi y te pareces a un mono porque hueles así. Nada, me salía ahí. Felicitaciones entonces a mi querido Frisk por su cumpleaños. Y bueno, mientras que los chicos se van posicionando ahí en su sala, yo le voy a cambiar mientras la imagen. Hoy ya vimos de todo, desde un Hanzo, jungla, hasta un Arlott. No sé qué más te puedo decir. Yo ya vi todo hoy. Sí, pero yo creo que no supieron aprovechar tanto el combo, porque sabes que la habilidad, o sea, la pasiva de Arlott es que él logra observar el objetivo y cuando les aplica ese, ya sea él o cualquiera de sus compañeros, él también logra marcarlos a todos ellos, y si están marcados puede usar la segunda habilidad todas las veces que quiera, ¿no? Por cada marca que tiene puede usar 2 veces la habilidad. Imagínate, si multiplicamos toda la cantidad de héroes que puede tener ese podría o pudo haber hecho combo con lo que fue el Martis, ya dándole CC con la segunda habilidad, y ya que él pudiera entrar con el dash, pero no lo era eso en ningún momento. Siempre estaban aparte o iniciaba de repente lo que era el combatiente, pero vamos a ver cómo le va en este segundo. Sí creo que le falta un poco más de práctica con la habilidad. También tuvo bastante protagonismo lo que fue el Julian. Vemos por ahí que tiene un daño bastante importante desde el early y pudo apoyar mucho más. Incluso si no hubiese comenzado a presionar en la línea de bot, no sabemos cómo le hubiese ido al equipo en la partida, que la tenían bastante complicada, pero pudieron darle la vuelta después del asesinato al mago de parte de Julian.
Y la verdad que mejor explicación que la que diste, imposible. Porque, para serte sincera, Arlott es un héroe que salió hace 3 días. Realmente, todavía hay que decir, nadie va a poder mainearlo al 100%. Como que se va tratando de acoplar uno. Sabemos que está rotísimo, eso sí, eso hay que decir. Los héroes, realmente está rotísimo este tremendo combatiente, pero cuesta todavía asegurar los objetivos bien dichos por lo que sería el combo completo, ¿verdad? Entonces, por ahí le felicito sí a los chicos de Adversity de haberse animado a sacarlos, pero bueno, hay que ver ahora qué va a pasar, considerando que, mira, le banean Helcurt y Brody y Hayabusa con carry. O sea que tenemos ahí también, hay que decir que los chicos de Adversity están teniendo complicaciones con lo que respecta a sus jugadores. Están faltando 2, tienen 5 minutos, dice también ahí Ryu, todavía de espera, o si no es GG, y ganan por lo que sería walkover los chicos de Raijin. Ya está, ya llegaron todos. Perdonen, chicos de Adversity, no se enojen conmigo si están escuchando. Hoy ya la cagué diciendo que Raijin eran guaraní, pero yo me estaba confundiendo con otro squad. En mi defensa me confundí con otro squad, pero ya me pido mis disculpas. Así bien dichas. No era un rayo azul, era un rayo blanco. Tranqui. Me dieron más risa porque realmente es que sí había un squad que tenía algo que ver también así, pero estaba en guaraní, que es nuestro idioma. Pero este es un dios japonés, un dios mitológico japonés que es el dios del trueno, creo que sí, algo así era. Pero ahorita después seguir más funada que Auronplay. No, yo voy a ser vilmente funada. Ya veo, es que yo soy funable, querido. Yo soy funable. Es que así funciona eso. Así que, bueno, los chicos que ya entraron a la sala, vamos a preguntar el go correspondiente de la misma. Qué gusto, Víctor, que ya me dice go. Esperamos a que Raijin también me diga. Ya tenemos. Y nos vamos a la fase de baneos y piqueos nuevamente. Sí, tarda un chiquitito, tenerle paciencia a mi notebook, que siempre tarda en llegar a este momento. Che, ¿en serio va a tardar? Ahí está. ¿Ya? Ya estamos. Ay. La Pikachu activada, la Joy queda completamente fuera de la partida como tercer baneo correspondiente para los chicos de Raijin. Y de parte de Adversity, que están pensando 13 segundos todavía, Guillex, que tiene que ver a qué héroe van a terminar baneando. La gatica saltarina queda completamente fuera. Wangwan no podrá ver a Link en una falda en esta partida. Y de esta manera Bocchi tiene la opción de ser el cuarto baneo correspondiente de la misma. 15 segundos todavía le quedan a los chicos de Raijin, que quieren llevarse la victoria a lo que sería su escuadra. Y tenemos ahí el marcador que empieza a sonar con mayor intensidad para mostrar la presión del cuarto baneo. En lo que respecta a Bocchi termina sacando a lo que sería Martis de la partida, y nace el Bático ahora que tiene la opción de poder sacar a otro héroe más y mandar a la casilla de baneos. Veo por ahí que tiene unos... Justamente te iba a preguntar eso, o sea, no había visto el pick de Wangwan, tampoco lo había visto baneada. No usan mucho Wangwan en este torneo. En realidad estuvo baneada en las 2 partidas anteriores, y en sí queda baneada ella. Y ahora estuvo salvada y no la llevaron, pero bueno, ahí ya logramos que ya no la quieren en la tierra del amanecer. Vemos que dejan Freddy Open, y ¿será que lleva muchachos? Carry, eso se banea, muchachos, eso no se deja, a pesar de que la nerfearon, sigue teniendo un daño excesivo en el late game, puede deletearse lo que sea, y es un pin perfecto entre lo que hace Freddy. Por ahí vemos que también se logran llevar a Paquito en la tierra del amanecer, y Julian lo vamos a ver de nuevo, pero esta vez sí sigue siendo para el mismo equipo. Y vamos a ver si Nicole, supongo que se dirá Nicole, ¿no? Lleva un mago bastante importante, y sí, señores, va a llevar bastante CC, y es nada más y nada menos que la sirena, dueña del mar, Kadita de la tierra del amanecer.
Asimismo, Cadita que es un main. Yo eso sí tengo que decir, de repente les conozco a algunos de los chicos y sé que mainean algunos que otros, ¿verdad? Y sé que Neko le mainea muy bien a esa Cadita. Y por ahí Rock que dice, es hora de una Selena. Ojo con la Selena que va a traer Rock. Porque la verdad que yo ya lo vi a Rock con esa Selena y juega muy bien. Así que por ahí los chicos de Adversity que tienen que ganar esta partida o van a perder básicamente los 3 puntos de lo que sería la fase de puntaje de esta semana. Tenemos ya baneado a Kufra, este tanque que realmente fue piqueado en casi todas las partidas o baneados dentro de lo que fue la GPL hasta el día de hoy. Y ya Apolo tiene la opción de seleccionar el último baneo para quedarse en la banca. 10 segundos todavía el marcador. Y vamos a ver a quién terminan sacando, que es ese tremendo Atlas. Queda completamente fuera entonces y Víctor, que tiene la opción de seleccionar el héroe correspondiente para su partida. Tenemos 20 segundos todavía, le está faltando lo que sería el jungla y lo que sería el recorrer en caso de que Selena vaya mid, o en caso de que se vaya lo que sería recorrer, bueno, faltaría el mid. Así que todavía no sabemos, 10 segundos le quedan en el marcador, los chicos que tienen que decidir porque tienen que ganar esta partida para poder llegar a la tercera. Así que ya tenemos ahí, ojito, que traen una DC jungla y hay que tener en cuenta que si bien está siendo muy utilizado el dañazo que pueden tener esos ADC dentro de la partida, de repente también el sustain que va a tener el equipo de Raijin le podría hacer, si se arman buena defensa, podría contrarrestar un poquito el daño. Pero bueno, vamos a ver qué termina pasando. Tenemos a Horacio mostrando lo que sería la Lolita, pero tu hijito que todavía no sabe que van a terminar piqueando. Y de esta manera tenemos a Apolo con lo que sería Popolicupa, ese Mata Torres 3000, y Horacio que trae mucha curación con el Testoy. Sí, vamos a ver, de repente queda solo pick. De repente sería Selena medio y algo de fan, exactamente. Algo de fan para poder entrar, porque si no, no va a poder hacer mucho de la carry y lo que es por ahí el Granger, que tiene bastante daño explosivo. Cuidado, ojito, que está apostando mucho a lo que es el late, el equipo, y le puede costar un poco caro, pero nada se sabe en la tierra del amanecer hasta comenzar la partida. Ya nos acercamos al comienzo, vemos por ahí esa skin de stun de Selena hermosísima, y ya están por ahí los muchachos en camino, en el carrito, en la moto, en la bicicleta, en patines, camino a la tierra del amanecer para enfrentarse y encontrarse por ahí. Mientras tanto, acá ya la chiquita comienza a cambiar las imágenes, que se le olvidó de repente, puede ser que sí. No, ya hice. Ay, no, espera que, ahora sí, ay, Dios. Ya está. Raijin y Adversity, ¿ves que sí? Estaba todo fríamente calculado, Toby. No, es que me dijiste que eras totalmente funable, entonces ya puedo pensar lo que sea. No, era baiteo. Pero mira que Raijin viene en todito. A ver, ¿qué pasó? Parece que sí, creo que sí, porque, a ver. ¿Qué piquearon los chicos? ¿Estaba Hayabusa y Carry baneada, creo que? ¿O sí, quién es? Creo que ahora estaba baneada Hayabusa y Carry. Ajá. Así que sí. Se tiene que reiniciar, chicuelos. Tienen que rendirse cualquiera de los chicos para así poder dar otra vez. Recuerden, cuando pasa este tipo de cosas, los chicos tienen una cantidad máxima de errores que pueden llegar a cometer correspondiendo a esto, pero solamente la carry va a tener que cambiar. El resto de los picks son igualitos. Ojito con eso. ¿Por qué? Porque era ban de Hayabusa y carry y Helkur con Brody. Así que carry quedó baneada. Tienen que volver a piquear y rendirse los chicos. Así que si los árbitros porfis me ayudan a decir a los chicos que se rindan, no importa, nadie va a perder la partida todavía. Y recuerden que solamente se puede cambiar lo que sería el pick de la carry. Nada más que eso, porque era lo que estaba baneado. Así que para que tengan en cuenta, si pueden por favor avisar. Creo que hasta, no sé, creo que tienen una cantidad de minutos que tienen que jugar sí o sí igual, antes de que se dé lo que sería el remake. Y bueno, mientras tanto vamos a esperar a ver qué está pasando. Para hacer tu cosa. Creo que después del minuto 3, ¿no? Sí.
Creo que Que, después. bueno, vamos a ver qué será interesante de parte de los equipos por ahí. No recordaba tampoco lo de la carry, pero sí deben estar un poco más atentos a esas cositas que nos atrasan un poco. Pero bueno, se veía también que iba a ser una partida bastante interesante. Hay picks muy buenas de parte de ambos equipos. Vamos a ver con qué ADC nos puedan sorprender en la Tierra del Amanecer en esta segunda partida con los dueños, Reyes del Trueno, y nada más que los chicos llenos de diversidad, ¿no? Así que nada, ya queda poquitito, 15 segundos para que puedan lanzar la render por ahí, ya seguir adelante. Bueno, bienvenidos todos los que están llegando por ahí en el chat también. No se olviden de darle mucho cariño a Elsa, que por ahí me hizo la invitación para que viniera a compartir un poco con ustedes. Lamentablemente el micro está súper troll, pero nada es perfecto en la vida. Minuto 3, ya los muchachos pueden lanzar render por ahí y Elsa te doy el pase para que hables ahí con los chicos. Y vamos a ver si... No sé por qué no se quieren rendir. Si fuera por mí... O sea, yo voy a poner pausa y los chicos, si no se rinden después de esta pausa, yo no sé qué voy a hacer porque te tienen que rendir. Así que si por favor, ahí está. Si ya pusieron play, es porque posiblemente se van a rendir o no, no sé. Ahí está. El enemigo acepta la derrota. Gracias, chicuelos. Gracias. Porque Shemo nerviosa. Pero bueno, se termina cayendo el Nexo. Recuerden que es remake. Y se tiene que volver a hacer los mismos picks, solamente cambiaría la carry. Ojito, solo la carry puede cambiar, ni uno más ni uno menos, solamente eso. Así que vamos a esperar. Uf. Son cosas que pasan, esto puede pasar. Toby, ¿seguís conmigo o tenés que irte o qué pasó al final? Aquí estoy. No. ¡Guaya! ¡Lancer! Bienvenido, Lancer, querido, con esa tremenda raid. Precioso, muchísimas gracias por el apoyo. Estamos con la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Hola, vengo de la raid de Moba Zane, dice ex loco, mi querido, hermosísimo Lancer, muchísimas gracias. Y Mapa también, que viene a decir buenas. Hola, mi querida Duocaster preciosa, ¿cómo estás? A ver si mis chicuelos ahí, mis queridos mods, le hacen una linda promo a mi Lancer querido y a mi Mapita, que vinieron también a apoyar. Les voy a agradecer un montón. A ver, mientras tanto le voy a invitar a los chicos. Hola, Lancer, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte. ¿Será que alguien puede hacer una promo para mi Lancer querido? ¿Será que mis mods están ahí o están retándose en el grupo de WhatsApp? No lo sé, no lo sabemos. ¿Se están playando en el grupo de WhatsApp? Ojito. Creo que están luchando por el Gloomy todavía. Sí, yo creo que sí. Hola, Mordon, ¿cómo estás? Has mejorado mucho a comparación de cómo debí jugar. Siempre tus partidas llenas de gol, a pesar de todo. Ahí está, muchísimas gracias, Lancer, también le vi a Mordon. Recuerden que todo esto está patrocinado por GMX, así que tengan en cuenta que el premio de 1 millón de guaraníes para el campeón está súper patrocinado por nuestro querido Mordon, querido, de parte de GMX. Y bueno, a esperar a que los chicos vuelvan a ingresar a la sala y de esta manera se pueda hacer el remake correspondiente. Yo off, dice Rexten, sé que dice, cualquier cosa que ocupes me avisas, dice Lancer. Ok, mi querido Lancer, muchísimas gracias. A ver. A lo que iba, mi querido Toby, era por el tema de tu hora, nomás por el tema que ya son acá las 11, no sé si vos tenés tu reunión. Sí, son las 7 ya. No es que la hora, pero anda tranqui, no te preocupes, mi corazón, no te preocupes. Amo las promos que hacen en mi canal, así que no sé si querés despedirte, mi querido Toby, entonces, o te quedas todavía, yo no sé, depende de ti. Vamos a terminar esta última.
No te escuché nada. Te juro que no te entendí nada. Ahora sí, No, ahí te escucho más lejos. lejos. Sí. Lejos, pero estuve en el estado, se estuvo. Te escucho muy lejos. ¿En serio? Sí. De sensibilidad. Y ahí, Creo que... está bien. Sí. No. ¿Quién? Sí, te escucho mejor. Eso sí suena muy grueso. Es que se escucha más o menos. A ver. No, vamos a hacer algo. Ya, entonces para la reunión, entonces para que los chicos también sigan disfrutando de un buen contenido, porque estaba troleando mucho, entonces tampoco es la idea que salga desarrollamos las últimas fechas por ahí de la liga. Igual estoy súper contento, ya van a haber más oportunidades. Alguna de las chicas las dejo sin hacer, así que no, hombre. Ah, Por la Indy, por el chat también, que estuvieron bastante atentos si sonaba bien, si sonaba mal. Así que deben hacer los seguidores. En esta está fundando gente por ahí, siendo honestos con el contenido. Felicidades a los chicos por los que han participado, por los que se empeñan en seguir en el competitivo. Los demás no se desanimen, anímense a seguir más adelante. El Mundial está creciendo cada día más el competitivo en plata. Y que nada, nuevamente gracias a ti, por invitarme, por compartir conmigo un ratito que teníamos tiempo teniendo cascar y no habíamos podido. muchísimas gracias a vos, mi querido Toby. La verdad que la pasé muy bien castigando contigo. Y bueno, sos bienvenido cuando gustes nuevamente a mi canal. Un abracito a todos que dicen por ahí, que tengan excelente partida, los quiero un montón, así que pues, chao. Nos vemos, mi querido Toby. Muchísimas gracias. Bueno, chicuelos, tenemos entonces los baneos correspondientes de la partida. Te tienen que hacer exactamente lo mismo. Recuerden, por favor, los mismos piqueos y los mismos baneos. Y bueno, mientras tanto, yo me quedo sin Duocaster mientras tanto, porque se me fue mi querido Toby por cosas de la vida. No sé si ahí está alguien que quiera castear conmigo, alguien que sea buena persona y diga, Sai, no sé, le voy a escribir a Lancer para ver si después quiere entrar para las últimas partidas. Mientras tanto, yo estoy esperando a ver qué pasa con los chicos. Bueno, están piqueando exactamente lo mismo, eso es importante. Si me puedes, acá mi bar, si me puede mostrar todos los picks nuevamente para saber si están bien o no. Bien, le tenemos a Isal con lo que sería Fredrin, Necole con Cadita, Bochi con lo que sería Julian, le tenemos a lo que sería Víctor, Rock y lo que sería también ahí, están bastante bien, muy bien, el selvático que saca Paquito. Y yo que tengo hambre. Mientras tanto tenemos también a Estés, tiene que ser... bueno, banean Sask, lindo baneo. Bueno, recuerden que estamos haciendo un remake de la partida porque se equivocaron en un pick los chicuelos. Y por ahí estamos esperando a ver qué va a pasar en lo que respecta a la misma. Así que por ahí banean una Layla, claro, porque Layla hay que banear, es un héroe completamente baneable, lo sabemos. Tenemos a Conrad con Lolita, evidentemente bastante bien. Apolo que tiene que sacar a lo que sería Popolicupa y Horacio que tiene que sacar a Estés. Así que... por ahí los chicos, que no sé por qué toma tanto tiempo, pero tranqui. Están pensándose qué héroes van a sacar. Y ya la tenemos ahí a Polo con Popolicupa y también Horacio Notorario que tiene que sacar a seguramente. A mí se me suele perder los héroes, no sé ustedes, pero a mí sí. Así que le voy a entender si por ahí
pasa y bueno, tenemos ya a lo que sería ese Estes. Y bueno, de parte de los chicos de Adversity, le traen a un Harid, que sería justamente el héroe a cambiar. De esta manera tenemos equipo completo para ambos squad. De esta manera ya vamos a lo que sería la segunda partida del segundo encuentro de la noche. Recordemos que la primera ha ganado el equipo de Raijin. Y por ahora, si Adversity llega a ganar esta, nos iríamos a una tercera. Así que por parte de los chicos de Raijin tenemos a Isal con Fredrin, Nécole con Horacio Notorario con Estes, Bochi con Julián y Apolo con Poponicupa. De parte de Adversity tenemos a Guillex con Harid, Nash Selvático con Paquito, Conrad con Lolita, Rock con Selena y Víctor con Granger. Así que chicos, sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Bienvenido Rin, muchísimas gracias por estar. Y por ahí también estamos empezando a ver qué va a pasar en esta tremenda partida. Recordemos, ya es el día 10 de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Y por ahí los chicos que ya van cada quien a sus respectivas líneas. Tenemos ya a ese Popolicupa yendo a su línea de C a enfrentarse a lo que sería el Harid. Y ya también haciéndose lo que sería el Blue de parte del equipo de Raijin. Mientras que el equipo de Adversity está pensando todavía con qué va a iniciar. Mientras tanto les tengo que decir que todo puede llegar a pasar en esta tremenda tierra del amanecer. Y recordemos, chicuelos, que ya vamos en lo que sería el segundo encuentro, segunda partida. Tenemos ya a Rock tratando de limpiar, Neko que tiene una pequeña ventaja en lo que respecta a la misma, y por ahí la Selena que está tratando de aplicar la máxima cantidad de ojito que Rock entra y Sal que queda bastante sobreextendido, no va a poder salir de ahí. Ojito con la primera sangre, Rock termina requemándose lo que sería la primera kill de la partida. Empieza el focuseo a ese caminante del río y que se termina a hacer lindo, se ha aturdido quedó a Nécole que ya no puede salir, y Rock que aprovecha esa sobreextensión para llevarse a la kill. Apolo que quiere seguir pokeando a Guillex, Guille que quiere limpiar tranquilito. Ya tenemos minuto 1 de la partida, 2 kills para los chicos de Adversity, 0 para Raijin. Hay que decir que están jugando bastante agresivo considerando lo que está haciendo la partida. Entra nuevamente Selena que tiene muy bueno el combo. Rock que queda muy sobreextendido, tiene que salir de ahí, por lo que se está llevando la kill de esa tremenda Selena que queda bastante sobreextendida. La ambición le costó carito. Y por ahí entra nuevamente Lolita que quería aplicar un poquito de stun. Que la diga lo que sería la primera con ese daño que tenía. Y están tratando de mantener la presión en la línea de oro. Entra nuevamente con Rock que aturde. Entra también lo que sería el CC activado de Apolo, aplicando un poquito de ralentización. Nécole que entra, el pico también se está activado. Guille que tiene salida ahí, Corre que queda muy extendido. Isal que termina reclamando la kill. Entra nuevamente Guille que quiere ultear también lo que sería ese tremendo de Isal. Y quieren seguir la kill a como de lugar. Guille que tiene que refugiarse en el bus directo. Y Rock que está llegando, pero tiene que limpiar solito contra 4 que están presionando la zona de bot. Entra nuevamente Isal que quiere llevarse todo el combo completo. Ahora se también aplica un poquito de segunda. Limpia nuevamente, intenta CC. Rock que queda un poquito lastimado. Ultea Nécole que quiere seguir con eso. Y por ahí Rock ya tiene su level 4. Pero recordemos que la Selena con el level 4 solamente le da un poquito, CC nuevamente. Ojito con eso, Turdio quedó sobreextendido. Apolo que termina llevándose la kill. Y llega Guillex para aplicar un poquito de daño en la zona. También tenemos que decir que se termina llevando la tortuga Víctor. Y en la zona de experiencia, Nash Selvático que quiere mantener limpia la línea. Hay que decir que de esta manera el marcador ha cambiado con 3 kills para los chicos de Raijin, 2 para los chicos de Adversity, pero una leve ventaja en oro todavía para el equipo de Adversity. Se tiene que regresar Nécole. Mientras tanto, está tratando de hacer el blue, lo que sería el Fredrin. Y en la zona de bot tenemos un campeo de parte de Guillex y con Ratapolo que no se la cuenta. Por ahí también quiere llegar lo que sería la limpieza de Rock. Y de esta manera estamos llegando al minuto 3 de la partida. En la zona de top tenemos lo que sería el gancho derecho, gancho izquierdo de lo que es Nash Selvático. Y tenemos también ojito que Apolo queda muy sobreextendido. Ultea también y Nécole que termina yendo a la caída en la zona de mid. Guillex que focusea bastante bien a Apolo, y Apolo que ya no la cuenta, así que quieren llevar a él lo que sería la máxima cantidad de oro de esa torre como de lugar. Y empieza el daño. Mientras tanto en la zona de top tenemos a Nash Selvático reclamando la kill, y Sal que quiere hacer la vendetta activada. Entra nuevamente el daño, ultea y casi que se escapa, pero Horacio que estaba bien campeando para llevar en caso de que no pueda la kill. Entra nuevamente Nécole que tiene que salir de ahí. Víctor que ultea y no la agarra, pero esa última bala que viene estaba dada ahí, el dañazo de la ulti. Y Guille que quiere seguir limpiando. Apolo que le dice a dónde, pero también tiene que mantenerse
bastante atrás para evitar ser llevado. Víctor que aprovecha y roba la jungla, quiere hacer el daño correcto a Horacio, que queda muy sobreextendido. Y racha de asesinato para Víctor, que de una manera impresionante termina yéndose la kill. Guille que también quiere hacer ojito con ese daño, que también aplicando la segunda para salir la última. Y Apolo que ya no cuenta, y Guille que se va por poquito. Sigue el focus a lo que sería Izal. Víctor que quiere seguir, llega el pokeo desde lejos. Necole que quiere defender a como de lugar. Entra el CC activado, mega asesinato, mientras tanto quiere hacer lo que sería la vendetta activada, ultea nuevamente. Y Víctor que termina siendo finalizado por Necole, que por ahí le dijo: con mi novio no. Entra nuevamente el daño por la parte de mid, y la tortuga que ya aparece nuevamente en la zona de experiencia, que tenemos a Paquito limpiando tranquilo, mientras tanto petrificar activado para poder hacer un poquito de daño. Necole que tiene que utilizar para sacar a Rock de encima, y por ahí la ventaja que están teniendo en lo que respecta acá es de 2. Entra nuevamente Turio, quedó Guille, quiere salir porque dame la última, y ahora sí que quiere aplicar la segunda. Guille que no se la contaba, sigue la primera, ralentización y eliminación de parte de Apolo, que lo hace bastante bien. Mientras tanto que quería llegar también Rock, y lo aplica un poquito de lo que sería la marca Horacio, que no lo esperaba lo que sería ese daño. Y por ahí los chicos están tratando de entrar nuevamente, y Sal que le dice: ¿a dónde mi reina? ¿Quiere saltar? O como turdido, la segunda burlado quedó. Le aplica también la ulti, linda ulti de lo que sería Necole, que hace buen focus para llevarse a Víctor al más allá. Y por ahí Rock que quiere aprovechar también de hacerse la kill de Necole, no puede hacer mucho, pero el selvático llega para deletear de esta manera. Lolita que quiere ultear, aplica también asesinato doble. Aturdido quedó, quiere entrar nuevamente, y Sal que tiene que salir de ahí, está siendo muy focuseado, ultea nuevamente, se termina llevando la kill. Vendetta activada también la de tortuga, el selvático queda muy sobreextendido, por lo que se termina llevando también lo misma. Impresionante la partida, 10-10 el marcador, aerotransportado quedó, y le toca jugar defensivo ahora a los chicos de Adversity. Aplica también Rock lo que sería un poquito de CC, pero tiene que salir Koopa, que está haciendo mucho daño. Entra nuevamente Guille que quiere focusear, ultea nuevamente. Guille que se termina yendo de aquí, ultea nuevamente lo que sería la cadita que quiere, pero tiene que salir nuevamente a Guille, ahí inmovilizado quedó. Entra nuevamente Horacio que quiere hacer la presión correspondiente a la zona de mid, y por ahí los chicos que quieren llevarse la victoria como de lugar. Nuevamente tenemos un buen focus de parte de lo que sería Izal, que quiere llevarse a victoria más allá. Yo digo también al selvático, Izal que se termina llevando la kill. Entra lo que sería el selvático, que quiere seguir con eso, ojito que queda a un lado, aerotransportado, sigue lo sería robando la última, y aturdido, y por ahí le falla Rock a Horacio. Si no le fallaba, por ahí podía hacer lo que sería la kill. Y entra nuevamente Guille que quiere focusear, le aplica la última, y Sal que tiene también el daño, racha, asesinatos, y entra lo que sería Rock, tiene que salir de ahí, le aplica el CC, quito con eso, aerotransportado, se queda sobreextendido, no la va a contar. Eliminación, Apolo que aprovecha la ventaja, y Corrot que le toca salir nuevamente. Impresionante la partida, minuto 6 de la misma, tenemos una ventaja en oro de un K aproximado para los chicos de Raijin, y por ahí Adversity lo tiene complicada, por lo que termina robándose otra torre más, y la columna vertebral del equipo de Adversity ha caído en mano de la tormenta de Raijin. La verdad que hay que decir que buen focus en el selvático, que no le deja salir y hace un asesinato doble. Impresionante. Cómo se siente el daño que tiene ese Paquito es abismal. En la zona de bot que tenemos también a Guille tratando de limpiar a como de lugar esa línea, pero ya llega Boche nuevamente. Guille que no se lo contaba, pica la inmovilización, aventándome la última y quiere seguir con el stack. Entre lo que sería el daño correspondiente a la zona de mí también tenemos a lo que sería Izal finalizado en manos de Víctor, y le toca la rotación hacia la zona superior, considerando que la tortuga ya salió. Rock está campeando por ahí, Necole que también quiere limpiar rápidamente para poder ejercer más presión, y por ahí también aplica la primera, lo que sería Horacio. Rock se mantiene todavía, le aplica el CC correspondiente y no le acierta lo que sería la Selena, pero era más bien para dar un poquito de miedo para que se escapen de esa zona y se puedan hacer la tortuga. ¿Por qué? Porque en cuestión de farmeo los chicos están teniendo también un poquito más de ventaja, al igual que una kill, y quieren asegurar su victoria. Adversity que sigue por ahí, Paquito que quiere agarrar a Bochi que tiene que salir de ahí, la pequeña noventa lo que sería el combo. Rock que quería seguir con eso, quito el sale transportado, aturdido. Víctor que termina llevándose la kill de Necole que no tuvo ni tiempo de respirar bajo el agua, y de esa manera se termina llevando lo que sería su kill. Entre lo que sería el pokeo desde lejos, Víctor que sabe que tiene daño, usted también entra entre lo que sería el daño, y Sal que tiene mucho aguante. Si hablamos de sustain, es ese héroe que queda también aturdido entre lo que sería el daño, quito con eso. Rex está siendo focusado, Lorita que quiere ultear, la aplica también la ulti, lindo combo por ahí. No, Horacio que termina ulteando también la
aguante lo que tiene, pero Vector le dice a dónde mi rey, y Rocket termina haciendo la eliminación a lo que sería el Populi Koopa. Empiezan a sentir la presión de los chicos de Adversity que quieren llevarse esta torre de Mida como de lugar, y siguen el daño correspondiente. Por ahí Víctor quiere seguir, pero aplica también la segunda de lo que sería ralentización. Aturdido quedó, ojito con eso, ahora sí que no la va a contar. Nace el Selvático que entra bajo torre diveando para así reclamar la kill, y le dice a dónde tan tranquilo mi rey. Entra nuevamente lo que sea aturdido Necole que tiene que salir de ahí, la aplica también el daño. Por ahí los chicos quieren robarse el blue, y Guillex en la zona de bot que termina haciéndose la torre aturdido, y le dio una caricia a Selvático y se reclama un mega asesinato. Nuevamente lo tenemos por ahí a Guillex que quiere focusear, entra nuevamente el transportado, quedó lastimado, entra lo que sería la persecución. Guillex no lo va a poder contar, aplica también la ultimate, el combo, y por ahí Roque le dijo a dónde, a casa, directo a casa. Aplica nuevamente, lindo Roque, le trata de poner el CC activado, pero la acierta Koopa. Por ahí es que está tratando de regenerar la máxima cantidad de vida, y alguien sabe que tiene daño y mucho sostén. Aturdido quedó, ojito con Roque, sigue haciendo las marcas correspondientes desde lejos. Apolo que trata de limpiarse, tiene la visión aplicada en la zona inferior del mapa. Tenemos ya minuto 9 con 36 de la partida, 13 para los chicos de Raijin, 20 para los chicos de Adversity. De esta manera quieren llevarse la victoria como de lugar para ejercer lo que sería la tercera partida. Tenemos un lore no mejorado en la misma, y por ahí minuto 9 con 47 entrenamiento que tengo la última que quiere seguir aplicando también. Isal que está siendo muy focuseado, le aplica también lo que sería la CC activado. Lolita que quiere finalizado, Nace Selvático no puede seguir con la última. Apolo también quiere seguir, aplica también la última Lolita que termina siendo aturdido, y mega asesinato de Horacio que ya no la cuenta, así que tiene que ver si Sal puede salir o no de ahí. Asesinato doble para lo que sería Víctor, que está focuseando demasiado bien el jungla. Entra nuevamente, quiere seguir con esa la persecución que se siente en la tierra al amanecer. Aerotransportado quedó, mientras tanto la Lolita Corrot que tiene que tratar de ejercer un poquito menos de sobreextensión por ahí, y Guille que está a nada de ser llevado al más allá. Así que por ahí la Lolita que quiere llegar, aplica también la primera, ojito con eso que lo que sería aturdido. Necole que tiene que salir de ahí, termina ulteando para poder escapar, y por ahí Rocket le quiere seguir, pero a casa, por hambriento le dijeron a la pequeña de Selena, y Corrot que termina haciéndose ese lord. Ay, chicuelos, ¿qué les va a decir? Mi garganta después de hoy creo que va a estar bastante complicada, pero bueno. El Lord ya va a salir, sale de la zona de bot tranquilito, y por ahí quieren agarrar y llevarse la torre de la zona de top para poder aplicar un poquito de ventaja en lo que respecta a pusheo el equipo de Raijin. Así que están entre 3 solamente para limpiar, pero Víctor que también está llegando para poder evitar que se lleven esa torre. Le toca salir nuevamente, Víctor que terminó ulteando, Conrad que también quería llegar, y por ahí que le quieren cazar a cómodo del lugar. Horacio que queda muy sobreextendido, imparable para Víctor, que sabían que tenían que ejercer presión en la zona de bot. Tenemos también a Guille tratando de hacer el focus directo, y Apolo que quiere limpiar al lío, lo que sería ese Loreto nuevamente, que con Isal que quiere seguir, por un lado quedó Guille que tiene que salir, Necole que se está llevando la kill porque está bastante solito, también quiere aplicar lo que sería el CC activado a la Selena que ya no puede destruir la torre, mientras tanto ha caído, y así también tratan de tener igual de ventaja en lo que respecta a las torres. Tendrá el Selvático que termina también destruyendo, se tiene la visión aplicada a la zona de top de lo que sería ese lugar. Isal que queda muy sobreextendido, quito con el sobre lado queda Roque, tiene que salir ahí, la aplica la ulti desde lejos, Isal que dice a dónde reina, y le termina llevando la Selena al más allá. Impresionante el focus que están haciendo los chicos, se quieren seguir a como de lugar. Con Roque quería salir, pero por ahí la segunda de Horacio termina evitando que pueda seguir con vida, o bueno, evitar que vuelva a lo que sería su nexo. Ay, minuto 12 de la partida. Tenemos en breve lo que va a ser ese lore mejorado, y por ahí los chicos que están empezando a jugar un poquito más defensivo. Perdón, me cayó un ratito para respirar. Como por ahora está todo tranquilo, podía respirar un flash. Voy a tomar agüita. Bien, tenemos entonces ya la partida, minuto 12 con 35 de la misma, 60 segundos para que salga lo que sería el lore, y por ahí le tenemos a Bochi limpiando tranquilita en la zona de Tobe, así que termina cayendo la torre, y de esta manera los chicos que quieren robarse el blue a como del lugar, está yendo a Minoracio, que con el Sal que también quiere, entra Necole que no pensaba, aturdido quedó, Conrad que está siendo focuseado por Populi Koopa, aturdido quedó también Koopa que tiene que salir, lutea también Horacio que quiere aplicar así un poquito de aguante para evitar que se lo lleven, Lolita que sigue por ahí, le aplica también el combo, Roque
que quiere, pero no se puede sobreextender. Aplica también un poquito de marca. Los chicos que están tratando de campear. Aplica también Nash Salvático, que estaba ahí desde lejos, aturdido. Bien focus para Bochi que ya no la cuenta. Aplica CC también lo que sería la Neko que tiene que ultear para salir de ahí. Aplicando lo que sería el daño desde lejos. Guille que sigue quedando desde ahí. Sí. Entra también un poquito lo que sería la segunda. El CC que casi agarra. Y Rock que quería seguir con eso como de lugar. Aturdido quedó Nash Salvático por ese Populicupa. Le aplica el segundo nuevamente ralentización para poder salir de ahí. Los chicos que tienen una gran ventaja en la partida en este momento. Pero hay que decir que Raijin lo va a cazar por detrás. Y Sal que entra en el selvático que no puede. Tiene que salir de ahí. Le aplica la última y también para aguantar. Y Apolo que se termina llevando la kill. La reclamada la kill. Ventaja para los chicos en lo que respecta el ATF en Lord. Pero Víctor le dice casi un dios porque sabían que estaban ahí. Campeón correspondiente que termina siendo un asesinato doble. Sigue con la ATF. Ojito ni Sal que está solito. Tiene que aguantar. Finalizado. Y Sal que termina aguantando demasiado. Sustain. Asesinato doble, aturdido, lastimado. Será que aguanta y finalizado. Impresionante racha de asesinatos para Guillex. La partida que está que arde. Hay que decir que Sal aguanta demasiado. Por eso le decimos que ese Fredlin es sustain puro, aguante puro. Y de esta manera ya llegamos al minuto 14 con 18. Con una diferencia en kills de 8. Y lo que respecta a oro de 4. A ventaja de Adversity. Pero recuerden, chicuelos, todo puede llegar a pasar en esta hermosísima tierra del amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina. Así que ya lo tenemos a los chicos tratando de hacer a como de lugar ese lore. Y Guillex termina reclamando un lore mejorado. Minuto 14 con 44 segundos. Vale un trago de agua porque me duele la garganta. Ya está. Bien. Vamos a guardar entonces a que venga ese lord, un lord mejorado que va a querer atacar, si mal no me equivoco, sería la zona de bot, considerando cómo está la torre en esa zona. Así que por ahí a esperar a ver qué pasa. Los chicos que están tratando de jugar un poquito más defensivo. Y por ahí los chicos de Adversity que invocan al lord en la zona de bot, como les estaba comentando. Y Sal que quiere agarrar y sobre todo interceptar a esos minions para evitar que lleguen al inhibidor de mid. Así también Rock desde lejos. Están jugando muy en conjunto los chicos de Raijin. Por ahí la segunda de Neko le que acierta Conrad y Conrad que tiene que salir nuevamente. La limpieza que se siente. Por ahí le aplica también Rock un poquito de las marcas y quiere seguir con el daño, pero la limpieza termina siendo rápido. Entra nuevamente el daño que con el Lord que se prepara. Quiere dar tremendo cabezazo. Torre destruida. Linda ulti de la Lolita. Torrido quedó. Quito con eso que quiere seguir. Que tiene que salir de ahí, aplica el salse activado, pero no la agarra. Neko le que entra, quiere ultear, así mismo lo hace, tiene que salir de ahí, el Lord que termina cayendo. Mientras tanto la segunda desde lejos, ahí la acierta casi, Apolo que se quedó invocando a su perro y corre que queda bastante sobreextendido, también aplica un poquito de SC, quiere seguir con eso, Torrido quedó y Sal que no lo cuenta, será que sí, será que no, este es que termina ulteando, corre que termina perdiendo su inmortalidad, la aplica el salse activado, por un lado quedó, no va a poder salir, Apolo que termina llevándose la kill, ojito con Guille, mira tanto que está tratando de robar lo que sería la torre como del lugar, y por ahí le toca jugar a un poquito más defensivo, aplica nuevamente lo que sería el combo, Selena que no lo aguanta, por ahí tiene que salir nuevamente y ya tenemos minuto 16 con 27 de partida. Sentinela visión aplicado en la zona superior del mapa, tratan de robarse lo que sería la jungla enemiga. Todavía quedó también Nécole, que la pasiva le regenera la vida y es alguien que quiere hacer lo que sería el focus directo por Guillex. Entra nuevamente la ulti, quiere seguir con eso, quitó el daño, es alguien que tiene que salir transportado. Guillex que queda muy sobreextendido, porque también un poquito de ese activado, aturdido, lastimado. Nécole que tiene que salir, antes de poder ultear, termina llevándose la kill. Y por ahí Víctor que está limpiando rápidamente. Mochi que llega mientras tanto aprovecha el selvático para así reclamarse la kill de lo que sería ese Horacio Horario. Y entra nuevamente el focus directo y Sal que quiere, Roque queda burlado, entra nuevamente el daño que tiene. Apolo que reclama la kill, imparable de parte de Guille, sigue con eso, inmovilizado quedó, sigue con lo que sería el focus directo y los chicos que tienen que defender su línea. En la zona también tenemos a Nal Selvático focusando la torre, quiere llevar lo que sería otro más, entra nuevamente. Nal Selvático queda aturdido, tiene que salir de ahí, ojito con eso. ¡Papá! Bochi se hace la vendetta, pero sin antes decir que Nal Selvático termina llevándose la kill de Apolo y Apolo que no la cuenta, Apolo que no pudo hacer nada contra los ganchos de lo que sería ese tremendo Paquito. Aguardando está lo que sería ese lore y ya se lo empiezan a hacer de manera rápida, porque sí, porque quieren ganar esta partida y así llegar a lo que sería la tercera.
Lord eliminado por Víctor. Y ya vamos al minuto 18 de la partida, chicuelos. 18 de la partida, defensa asegurada para los chicos de Raijin con el Lord anterior. Y por ahí quieren ejercer la presión a vida y por haber de lo que respecta la partida. Están tratando de hacerse un poquito del blue, aprovechando también la ventaja que tienen de la presión en lo que serían las líneas. El Lord que vuelve a salir por bot, considerando que es la línea más pusheada en lo que respecta. Y por ahí Guille que quiere agarrar a Bochi que está tranquilo por ahí. Y en realidad Guille lo que quiere hacer es limpiar más rápido la línea para así llegar con los minions. Así que por ahí están tratando de congelar porque ese minion es el único que aguanta a toda la demás oleada. Lo van a interceptar el Lord que quiere llegar. Ojito con eso, que también está llegando la segunda oleada. Dice el que quiere tratar también de aplicar un poquito de daño. Siguen los chicos Adversity que quiere entrar, le aplica aturdido. También tiene ya la inmortalidad. Sigue con eso, ojito con Nace el Batio. No le tiene miedo al éxito, que termina ulteando. Ay, 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 le cancela la ulti. Tiene que salir a por lo que termina ya la kill de Paquito. Aplica también lo que sería su ulti. El de T que le toca salir y casi que lo acierta. Por ahí tenemos Guille que estaba finalizado y está tratando de presionar. Pegaba Nexo. Por un lado quedó, tiene que salir. Dice Conrad que está bastante extendido y sabe que no le tiene miedo al éxito. Aplica también un poquito. Sabe que Horacio le está cuidando. Rock está bastante tocado. Tiene que salir de ahí. Ultea, aturdido. Horacio tiene que salir nuevamente. Pero ulti tras ulti para hacer el aguante correspondiente. Los chicos que están tratando aturdido. Quedó ojito con eso que quiere seguir con el daño. Bochi que focusea muy bien a Rock y termina haciendo una racha de asesinatos. Ahora tiene que hacer todo el éxito posiblemente. Y te toca salir nuevamente a los chicos. Ultea por atrás de Granger para evitar ser llevado al más allá. Y de estos chicos de Raijin, la tormenta que quieren hacer directamente todo Nexo. Cae lo que sería ese tremendo minion y por ahí el focus directo de Koopa que quiere seguir a como de lugar. Le ultea nuevamente Horacio que sabe que tiene aguante, por ahí le sale nuevamente Conrad que le cancela la ulti, está siendo suprimido entre lo que sería el daño. Víctor desde atrás aplica nuevamente un poquito de balas y aguantan la línea como de lugar. Los chicos que están intentando aplicar un poquito de ventaja o sobre todo de aguardar un poquito en la zona de top que me perdí. Guille se hace un finalizado de Bochi y de esta manera están tratando de ejercer presión en la zona superior del mapa. La zona inferior que tenemos a Necole terminando llevándose la torre. Corre que queda bastante extendido. Burlado quedó intentando la última. Víctor que quiere focusar desde lejos, porque la segunda por ahí Necole para evitar que los chicos siguen. Y la segunda también de lo que sería Estés. Entra nuevamente el daño. Quieren cazar a Horacio que tiene que correr y Sal que le dice yo te protejo y conste que él es el recorrer. Así que entra nuevamente la ulti y empieza lo que sería el daño para poder llevarse a ese red rápidamente. Y ya tenemos minuto 20 con 40 de la partida. Hay que decir que Sentinela División aplicado en la zona superior del mapa. Aplica nuevamente un poquito de daño. Quiere hacer el oro evolucionado que ya aparece. Y Sal que quiere llevarse la ventaja. Aplica también un CC, un poquito con eso. Por un lado quedó. Sigue Rock que quiere focusear. Horacio que queda muy tocado. Lo están agarrando a él. Pero Isal le dice ¿a dónde, mi rey? ¿A dónde? Aplica la ultimate. El CC activado. Aturdido, lastimados. Directo. Isal que tiene que salir. Necole que llega. Ultea nuevamente. Guille que tiene que salir también nuevamente. Ojito con eso que le salva la vida por poquito y Corra que está siendo muy lastimado. Sigue con el daño pero le hacen correr a los chicos de Raijin. Tienen que salir de ahí. Horacio que está bastante pokeado y Conrad que se mantiene tranquilito en el bush esperando para llegar, pero le cancela a su propio compañero el regreso a base. Y Sal que quiso cazar a Conrad y Apolo que termina llevándose la kill de Nace el Batio en la zona de top. Entra nuevamente el daño que con Isal. Conrad que pierde su inmortalidad. Llega también el stun. ¿Será que van a escapar o no? Inmovilizado, lastimado, pierde Bochi su inmortalidad. La aplica nuevamente, el CC activado. También llega lo que sería se aplica la ultimate, aguantan menos Guille que no puede aguantar y en la zona hay que decir que los minions están llegando al nexo, mientras tanto los chicos que quieren seguir a como de lugar y hay que ver si esos minions van a cazar mientras tanto los chicos a la zona de top que están haciendo el daño correspondiente, lo que sigue haciendo por ahí, Sal que queda muy sobreextendido, Sal que está siendo muy dañado, por ahí llega también Apolo, hay que decir que Horacio está aguantando muy bien y Conrad que ya no puede, Apolo que se termina llevando la kill y por ahí tenemos linda TF a favor de los chicos de Raijin que van a llevarse este lore este primer lore en realidad para ellos, considerando que Adversity se estuvo haciendo todos los lore. Es un lore evolucionado, es un lore que va a tener mucha más vida y que va a estar dando mucho en la partida. Sentinela de visión aplicado en la zona inferior, superior o casi, no la aplicaron, casi lo aplicaron, pero no era necesario considerando que tienen toda la opción de hacer la ofensiva ahora ellos. Ya tenemos 22 minutos de partida, 29 kills para los chicos de Raijin, 33 para los chicos de Adversity. El lore que va a ir directo por mid
todo a mid para poder ejercer la presión correspondiente y posiblemente sea la defensa activada nuevamente de estos chicos. Por ahí están tratando de llevarse el blue antes que se lleve ese Stess y Harit que lo consigue rápidamente. Lord que está siendo interceptado, Guille que está recibiendo mucho daño y Rocky desde lejos quiere seguir. Víctor que aplica también el daño. Quito con eso que están llegando lo que sería ya el inhibidor de la zona de bot y empieza la trifulca porque en cualquier momento puede llegar a entrar Apolo a focusear ese nexo. Lord que termina cayendo, termina de aplicar la segunda, el transportado quedó, Quito con el selvático quiere agarrar, le aplica también ese Rocket, tiene que salir de ahí y por ahí el Minion que está llegando, sigue el pokeo desde lejos, Stess que también aplica la ultimate para aguantar y casi que lo agarra, internamente el daño, Quito con el selvático quiere seguir, aplica lo que sería la primera, lo que sería el Harry que quiere, ultea también corre que quiere, pero ahí tiene que salir nuevamente su primera torre y esto es GG, victoria para los chicos de Raijin que se lleva la partida. Adversity que cae ante el dios del trueno. Uf, yo les dije, si entraba bajo el nexo iba a ser full nexo, considerando que tenían a un Koopa. Ok, así que chicuelos, impresionante la partida. Raijin que se lleva la victoria y les recuerdo, esto está completamente prohibido, que fue el mensaje de Bochi. Vamos a hablar después con los chicos de Raijin. Porque eso está prohibido dentro del reglamento. Bueno, voy a mirar si me escribió Lancer. Ok. Lancer, si estás por ahí, te invito a mi canal. Espérame que... Casi se me fue a la vez mi garganta. Casi se me fue a la vez mi garganta. Casi se me a la vez mi garganta. Sí, señor. Horriblemente esa vieja. Pega horriblemente esa vieja. Muchísimas gracias ahí por la promo a mi hermosa Sandy. Muchísimas gracias a Sandy preciosa por pasarte también al stream. Les recuerdo, chicos, lo que está prohibido es escribir en el chat general y mucho más el famoso GG. O sea, esos saben. Después lo vamos a hablar con los chicos para que tengan en cuenta. Y bueno. Voy a crear sala ahora. No sé qué. Ahí estamos creando sala. Mientras tanto, voy a ver si mi querido Lancer va a poder venir. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Lancer va a estar o no? Ahí entró Lancer. Vamos a ponerle Lord. Ahí ya tiene el rol, mi querido. Bienvenido al loquillo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el follow. La última partida, sí, Richard, esta ya es la última. Esta ya es la última partidita. Buenas. Hola, Lancer, querido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues escuchando tu garganta como está sufriendo un poquito. Sí, man, sufrió muchísimo en mi garganta en esta partida, pero tranqui. Lancer, yo no te seguí ya en tu cuenta. No sé, porque ten en cuenta que hoy día como hubo el evento, mucha gente tuvo que seguir y no sé si me seguiste. A ver. Te voy a pasar igual ahí en el canal. No me seguiste. Sí te seguí, pero creo que en realidad no tenía más lugar, pero pillé tarde. Te voy a enviar al privado mi ID. Vale. Ahí está, ya te envié. Sí.
bueno, voy a cambiar ya esto, que hoy estoy con Lancer. Les recuerdo, hace rato estaba con Toby, pero Toby tuvo una reunión, así que tuvo que despedirse. Y en realidad, por eso estoy muy agradecida contigo, Lancer, de que viniste. No sé, ¿qué tal salió tu torneo de dúos? ¿Cómo era? Cupidúo. Exacto. Pues salió muy bien. Un bicampeón ya consiguió nuevamente otro campeonato. Oh. Pues, están emocionados algunos y otros entristecidos por el hecho de que pues querían ganar o unos que perdieron por errores tontos por el hecho de hacer otras líneas en vez de ser solo mid. Pues eso. Pero la verdad que estuvo bastante bueno en lo que pude castear. Yo te juro, no sé si hubo otra Fanny, pero esa Fanny, man, que estuvo, era una locura. Así que mientras tanto, la verdad que yo te tengo que decir, y de paso aprovecho para decir a todos los chicos que están viendo el stream, vayan a seguir a Lancer hace contenido muy bueno. Aparte también siempre está con los torneos, también es un compañero caster de GMX, y les cuento que va a ser la primera vez que también voy a castear con Lancer. Sí, es la primera vez. Es la primera vez que conste. Bueno. Encima en tu canal. Encima en mi canal, exactamente. Bueno, le voy a invitar mientras tanto a los chicos. Ay, le invité ya al Lancer, también te invito. Y mientras tanto yo estoy viendo a ver, la partida ahora es In-Game Name contra Raku-san. Así que mientras tanto yo voy a cambiar un ratito mi overlay. A ver. La verdad que, chicos, yo les puedo decir que mi garganta estaba sufriendo mucho. Ya me dolía. Y me toca todavía mucho para castear, así que tengo que aguantar lo más que pueda. Y por eso está mi querido Lancer, que Mordon me habló muy bien de su casteo, hay que decirlo, y todas las personas me hablan muy bien del casteo de Lancer. Así que yo estoy muy, muy impaciente por castear contigo hoy. Por ahí me dijeron que hasta cantas, Lancer, ¿cierto? Hola, ¿quién te dijo eso? No sé, por ahí. Las cosas dicen. Malas lenguas, no, yo no canto. Me mintieron. Me mintieron en toda la cara, en toda la carita. Bajón. Bueno, vamos a invitar a los chicos. Raku-san que está entrando, In-Game Name que también. ¿Por qué le invité sin querer invitar a Ferjara? Lo siento, Ferjara. Vamos a sacar la Ferjara de aquí. Ahí está. Están entrando ya los chicos de Raku-san y también están entrando ya los chicos de In-Game Name. Vamos a ver quién me escribió. Invi dice: Seken, sí, ya te invité, Seken querido. Pedimos piedad por mi compañero que le falta una neurona, dice Necole. Hola Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Después vamos a hablar, Neko, no te preocupes, hablamos en el privado después. Qué trauma ese Rock, dice, ahora juega. Ay, ¿por qué así, Raúl? Así no. Perdonen a mi jugador, dice Isal. ¿Qué vio pasó del amigo que estaba casteando? Bueno, todo bien. Bueno, a pesar de IGN haber perdido una partida, es el único invicto en enfrentamientos que queda. Exactamente, Misa. Los chicos de In-Game Name, si bien perdieron una partida en encuentros, siguen siendo los invictos. Y por ahí están entrando los chicos de Raku-san, pero IGN solamente está uno. Ojito con el tiempo. Recuerden que solamente se tiene 10 minutos de ponderación y hay que esperar a ver qué van a pasar. Porque yo, la verdad, estoy aguardando a ver si van a entrar o no los chicos. Mientras tanto, ahí me estaban pidiendo también. Ahora pillé que me pidieron algo los chicos. Ok. Dícese bien. No sé, Adolf, no sé. Este directo queda guardado después de que... Sí, Gonza Carri, sí, mi querido Gonza. Queda guardado el directo. Igual, si no lo ven acá, lo van a poder ver por el rojo. No sé, yo no sé si acá se puede decir o no, pero bueno, lo voy a decir igual. Por YouTube, ahí se queda también. No sé, yo digo... La verdad, no te rías, Lancer. Yo sé que te estás riendo desde atrás ahí de mí. Para. Es que en serio, no sé si hay problemas con... Yo digo igual, no sé. No tienes problemas, solo si transmites en mismas situaciones, o sea, pues en Facebook y YouTube al mismo tiempo, pues ahí sí hay problema. No, tranqui. Solo decirlo, no hay problema.
No sé, si llego a hacer eso, mi notebook va a explotar, te juro. Bueno, detalles. Detallitos. A ver. Como que no llegan, ¿no? Si están Se están demorando y eso decía que son solamente 10 minutos. Si ellos no entran en breve todos, si va. Tienen 10 minutos. Y en realidad tienen, creo que ya menos. Así que vamos a ver. Tienen poco tiempo. A ver. IGN, que les falta uno y están esperando a ver quién va a entrar. Mientras tanto, dice por ahí, mi mamá me dio la vida, pero IGN las ganas de vivirla, dice Rau. Ojito, también quiero ver cómo juegue ya, dice Gonza Car. ¿Querés ver cómo jugaste? Ok, mi querido Gonza. Tenemos también a Dila King, que dice, está Kenia y Vox, dice Chernobyl, también está diciendo por ahí. Vamos a ver. No sé, yo les cuento, chicos, que algunos escuadrones así como que yo les voy hinchando ya porque el tiempo amerita, y el señor Lancer me cuesta caro, no mentira. Bueno. No me cuesta caro Lancer es un amor. Soy barato. Tampoco sos barato, sos el punto. Mano, ya me funaron de todas las formas posibles. Yo creo que me tengo que callar nomás ya. Yo realmente hoy se me agarra muy bien el dicho de no aclares que oscureces, porque realmente no estoy en mi mejor momento de ser no funable. Así que ahí ya los chicos que están entrando ya están completos. Ahora tenemos que esperar a ver los baneos correspondientes. Bam. Porque te explico, mi querido Lancer, como no tenemos todavía sala de torneos, utilizamos lo que serían 2 baneos. ¿Cómo? Baneos externos, ¿sí? Sí, así mismo. Okay. Me gusta tu terminología. Yo te iba a decir, nos baneamos fuera en el chat general. Baneos externos. Claro. Baneos externos. Así, con palabras bonitas, baneos externos. Con palabras al arriero porte, los baneos que se hacen ahí en el chat. Claro. No aclares que oscurece, dice, qué linda frase, dice Neko, Neko, después cuando veas la repetición, por favor no te enojes, te pido por favor que no te enojes, porque me equivoqué y dije Raijin como si fuera un guaraní, y en realidad Raijin es un dios japonés del trueno, y yo me acordé de otro dios de truenos y tormentas, pero en guaraní. Y por un ratito me equivoqué, así que lo siento, no te enojes, Neko querido. Bueno, tenemos el fan ya de Kaya y Glue y también de Arlott. Ojito con Arlott y Lunox. Así que no sé qué tal, mi querido Lancer, vos con Arlott, pero por acá hoy lo vimos a uno y la tuvo complicada, pero seguimos viendo muchos baneos de este héroe. Es que Arlott tiene la capacidad de, con la primera, hacer que tengas doble impacto de la segunda, inclusive la tercera hace que tengas más tiempo de la segunda. Entonces es un personaje tan roto que lógicamente es buen baneo, y si alguien tiene unas buenas manos y es muy rápido con los dedos, pues bueno, el decanto para la partida va a ser evidente para el que tenga el Arlott. En este momento está rotísimo y es inevitable banearlo. Creo que en Ranked, si has ido a Ranked y te has visto un Arlott en contra, es muy complicado ganarle, o en su defecto es muy poco probable que sepa jugar. Y la verdad que está bastante complicado, así que vamos a ver qué termina pasando, considerando que ya vamos a la fase de baneos del juego, en el cual sería el tercer baneo correspondiente para los chicos de In-Game Name. Hamed, que está pensando ahí cuál va a ser el baneo favorito para ellos, y hay que decir que Joy ha sido una de las heroínas más baneables de toda la GPL. Joy, la Pikachu activada, queda completamente fuera, y de parte de los chicos de Rakusan, Kenny, que tiene que ver cuál va a ser el héroe a mandar a la silla de baneos. Así que tenemos 9 segundos en el marcador. Kenny, que está pensando todavía, y por ahí los chicos que terminan sacando a Julián, mi querido Lancer.
Ojito, pero ese pick de Julián es muy buen baneo, ¿eh? Es un muy buen baneo para molestar y también el buff que tiene. Pero ahora Sams va a banear el S4 de IGN. Puede ser que banee un Roamer. Un Roamer sería fundamental, o Fedrin sacarlo de la ecuación. En este caso vamos a ver una One, una ADC con mucha movilidad para esta Tierra de Amanecer. No la vamos a ver, es ahí. Asimismo, queda completamente fuera esa tremenda One que no podrá ver a Link en una falda en esta ocasión. Stark está pensando todavía, Rakusan, que tiene que ver cuál va a ser el baneo correspondiente. Y recordemos por ahí que Fredrin con Sustain, como lo estábamos comentando anteriormente, queda completamente fuera de la partida. Hay que decir que en las partidas anteriores que estuvimos viendo, Fredrin fue un punto clave para llevarse la victoria. Bills ahora que tiene la opción del primer pick correspondiente de las partidas. Y recordemos que tenemos el ban también de lo que serían esos héroes. Y por ahí Bills que opta por sacar a lo que sería Eve, una Eve que fue nerfeada, pero aún así sigue teniendo esa pista de baile que puede hacer un poquito de control de masas y sobre todo aplicar un poquito de ralentización con la segunda. Evergarden que quiere sacar un poquito de lo que sería la copia ultis, la Valentina, y Jekio Pelut que está mostrando un Leomord. 9 segundos todavía el marcador y los chicos que no confirman su elección. Por ahí tienen que ver si va a ser una buena opción o no. Y Lapu ha sido llamado a la Tierra del Amanecer, Lancer. Demasiado front lane, demasiado front lane tiene el equipo rojo, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, ahí si me ayudas. Será Rakusan. Rakusan, ok. Rakusan tiene un front lane muy bueno. Encima esa Valentina que le puede robar las ultis a Eve va a ser fundamental para la Tierra Amanecer. Y también vamos a ver un Barats con una Esmeralda. Un Barats que va a tener mucha resistencia y también mucho pokeo. Pero lamentablemente la mitigación con la ulti de Lapu va a ser muy absurda porque también es un personaje muy meta, ¿sí? Asimismo son personajes meta, al igual que la Carry, que es la mata tanques favorita de la línea de ADC, queda piqueada en manos de Star. De esta manera, los chicos de IGN y Rakusan, que ya están bastante confiados con sus picks. De parte de Biz, ahora que tiene la opción de hacer el último baneo correspondiente. 4 segundos todavía le queda el marcador. Y por ahí los chicos que optan por sacar a un Atlas. Atlas queda completamente fuera. Y Golden, que ahora tiene que ver cuál va a ser la mejor opción de baneo correspondiente de las partidas, considerando que le está faltando el tanque y la jungla. Así que por ahí están aguardando 12 segundos todavía, y Golden que todavía no se decide cuál va a ser la mejor opción correspondiente para poder hacer el baneo, y termina siendo Hayabusa. A su servicio queda completamente fuera. Kenny Rakusan que tiene que ver ahora cuál va a ser el pick correspondiente para él, y por ahí los chicos que empiezan a... ¿Una Layla? Ojo, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es que uno ya no sabe. No, es que... todo puede pasar en la Tierra del Amanecer. Pero bueno, Kufra ha sido llamado a ser molestado, o sea, sobre todo para molestar a lo que serían los chicos de InGame. Un Kufra que siempre sale piqueado en las partidas. En toda la GPL, si no está piqueado, está baneado. ¿Por qué? Porque tiene esa opción de ulti que le da un stun impresionante, hace un tremendo daño, muy buen CC y sobre todo muy buen focus. Así que por ahí los chicos de InGame que están viendo si va a ser una mejor opción llevar un Estés. Ojito que terminan sacando el Estés con ejecutar. Lindo combo del Estés. E Insane que trae a un Brody con parpadeo. Estés de Coliseo, ese Estés de Coliseo. Ahí lo vimos por ahí. Que Kenny también podría sacar un pick muy molesto para molestar demasiado a lo que viene siendo a Barats. Un Link sería buena opción, pero una Benedetta tampoco lo veo descabellado. Una Benedetta sería muy buena opción también por el inmune que puede darle a lo que es las ultis de Barats, y también la descompensación en movilidad que le puede dar va a ser crucial para el equipo de Rakusan, que creo yo que va a tener complicado también el hecho de un clean en contra, porque ese clean, el daño y el early que va a tener contra una carry va a ser crucial, Ersai.
Asimismo, mi querido Lancer, así que vamos a lo que serían las partidas. Tenemos de parte de In-Game Name Sans con Barat, Bills con Eve, Hamed con Esmeralda, Insane con Clean y Golden con Estes. ¿Qué tenemos por Rakusan, Lancer? En Rakusan tenemos una vedeta muy buena que podría ser con Kenny. También tenemos a Kufra, que viene siendo un iniciador muy potente, pero la Pulapu con el front lane de esas ultis va a ser crucial para molestar a Barats. Carry con el counter esencial para Barats, y también una Valentina que puede destrozar, en pocas palabras, a una Eve, robándole las ultis en muy poco tiempo. También tengamos en cuenta que el pokeo de la segunda va a ser muy bueno para un Barats, que lo puede desposicionar. Inclusive con el parpadeo y con esos dash va a ser muy rápida rotación para molestar al Clean. Asimismo, mi querido Lancer, así que vamos a dar inicio a esta tremenda partida. Ya estamos en el tercer encuentro de la noche, primera partida de la misma entre los chicos de In-Game Name versus Rakusan. Recordemos que In-Game Name está invicto en lo que respecta a encuentros, pero no así en partidas. Ya han perdido una partida y, si mal no recuerdo, fue contra los chicos de Chernobyl, que hoy también jugó, y la verdad que estuvieron haciendo muy buen despliegue dentro de lo que sería la misma. Entre la segunda, Bills que aplica un poquito de ralentización, nuevamente Rakusan que está tratando de limpiar también. Por ahí los chicos que traen una ventaja en lo que respecta a la limpieza, y Bills que tiene complicaciones para la misma. Ese caminante que va a salir en 7 segundos y están esperando la Kenny que ya está llegando. Benete que quiere también aplicar un poquito de daño, aplicando ante la segunda, la ralentización de Visa, y tiene que salir de ahí. El caminante que ya llegó, le aplica un poquito de marcas, aplica también el daño, ojito con Kenny que quiere entrar. Sans que queda bastante tocado, Star que está haciendo buen focus y sigue el daño. Le toca salir nuevamente a los chicos de Rakusan, y que casi se llevan la primera sangre de la partida. Minuto 1 de la misma, y el caminante fue reclamado por Rakusan. Entra nuevamente Visa, le aplica un halo transportado, el focus directo, y Bills que tiene que salir de ahí. Sigue lo que sería el focus a lo mismo, y la primera que hace un daño en área de lo que respecta a la Eve. Y en la zona de top hay que decir que la carry está teniendo bastante complicaciones contra Insane, mi querido Lancer. Es lo que tiene, tener un Clean en contra es muy molesto. El pokeo de la primera y la vacía lógicamente va a ser crucial. Que la carry tenga que jugar bajo torre, esperando, congelando líneas, va a ser crucial para el equipo In-Game, que creo que tiene la de ganar, porque el hecho de que tengan Clean, pueden tener un early muy bueno, pero Valentina no se puede quedar atrás. Valentina está demostrando demasiado daño a la Eve, y la Eve no puede posicionarse tan bien, aunque sí, Barat se puede pokear demasiado, y es lo que está haciendo, limpiando rápido, aunque la tortuga ya se aproxima, ya es vigente en la Tierra de Amanecer. Ya ahora vamos a ver que van a iniciar la tortuga. Barat, ojito, ya se posicionó, ya está preparado para molestar a la tortuga, ya está casi a mitad de vida, ya la tiene a mitad de vida, pero viene la Benedetta, va a aproximarse, se la llevó el Barat, y ahora entra lo que viene diciendo la Esmeralda, la puede pokear, se muere Barat a manos de la Benedetta. Y ahora también vamos a ver a Esmeralda cómo mató a la Pulapu, que no se pudo posicionar tan bien, y se llevó esa kill. Asimismo, mi querida Lancer, que toca un cambio, que quiere agarrar a Visa que le toca salir nuevamente. Impresionante la TF, que termina un marcador 1-1. Carry que ya está llegando también. Por ahí también tenemos a Insane tratando de pokear a lo que sería la torre. Llega nuevamente Star, quiere explicar todo, la aplica la última y quiere saltar. Insane que le toca a Star el parpadeo, y le aplica también la segunda para escapar de ahí. De esta manera se lleva un poquito de la plaqueta de oro, y casi que se termina llevando la vida de ese Clean. En la zona de mid ya está llegando la Valentina nuevamente. Vergarden que quiere limpiar rápido, y en la zona también tenemos a IGN tratando de llevarse esa visión correspondiente. Star que estaba campeando, Golden que está bastante tocado, tiene que salir de ahí, pica con el daño, salta nuevamente a la zona. Tenemos a Tordido también, quedó Sansa que tiene que salir, termina llevándose la kill de Golden que ya no cuenta, pero ahí regurgitado queda también San, que tiene que salir. Kenny que hace buen focus, San que no la va a poder contar, de esa manera también quieren entrar. Ojito, ¿será que se escapa? ¿Será que no? Se escapa por poquito, y por ahí la carry que termina llevando a Insane al más allá. Impresionante la partida. Tenemos 3 kills para Rakusan, 1 para In-Game Name, mi querida Lancer. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con Barat? O sea, Barat hizo el milagro navideño. O sea, ¿cómo hizo eso? Salió de la nada. O sea, podía fácilmente la Benedetta aplicarle la pasiva, pero no la aplicó, lo dejó ir, y bueno, salió con 1 de vida. O sea, no tenía nada para seguir en la Tierra de Amanecer, y aún así salió, y Eve dio un buen sustain de daño para evitar que lo siguieran pokeando. Y lamentablemente el equipo
el equipo de Benedetta, donde estaba posicionado tan bien para matar a el Barat, no lo consiguió. En ningún momento estaba posicionado para dejarlo ir, y ahora vimos un Barat y una carry también muy potente contra ese clean que no se esperaba, pero el Kufra como entra la ulti que le implica a morir. Ojito, se muere Barat, se muere porque cae todo el pokeo de la ulti de If, pero también contesta a Valentina. Igualmente se llevan a lo que viene siendo el Kufra y la carry, y lógicamente Valentina asesinada a manos de la If, y ahora la tortuga se lo queda al equipo de IGN. Así mismo, mi querido Lancer, tenemos tortuga entonces para los chicos de In-Game Name, que por ahí tratan de hacerse rápidamente. Si quieren aprovechar y robarse un poquito de la jungla, Benedetta que está teniendo complicaciones, le tiene que gastar un poquito de lo que sería su retribución. Sigue el ATF, la persecución de parte de los chicos. Kenny está bastante tocado, tiene que salir de ahí. Sans que le está haciendo mucho daño, y Kenny que se escapa por poquito. Entra nuevamente Stark, que le quiere aplicar un poquito de daño. Sigue con lo que respecta a la segunda también de ralentización de ese test, y se escapan todos juntos como hermanos. Mientras tanto, en la zona de bot tenemos también a JQOP limpiando tranquilito contra la Esmeralda, pero como ya limpiaron ese clean, o ya echó en realidad la torre de la zona de top, migra hacia bot nuevamente. Tenemos en la zona de mid una TF interesante, Rakusan que trata de ejercer presión para poder llevarse esa columna vertebral, la primera torre de la zona de mid. Internamente los chicos que quieren llegar aplican también la rotación 1-4, pero le toca volverse a la carry a la zona de top. Mientras tanto, Clean que está limpiando tranquilito en la zona de bot, se termina llevando la torre, y ese es el trabajo máximo. Nuevamente tenemos impresionante aturdido también, Visa que queda sobreextendido, Orvils que termina llevándose la kill. Entra una racha de asesinato, Esmeralda que quiere ultear también, aplica también el daño, que queda muy sobreextendido, tiene que gastar la ulti para salir de ahí. Por ahí también tenemos a la Valentina que quiere cazar a como de lugar a Insane, aplica también la ulti, que toman eso, el daño que tiene, Jack que está complicado, Jack que no va a poder, Insane que termina llevándose la kill, y por ahí Golden que llega para ejercer un poquito de curación para todos. Entra nuevamente un poquito de aterrorización, Evergrande que está sobreextendida, tiene que salir de ahí. Ya está llegando Benedetta, pero ha caído también otra torre más posiblemente, y de esa forma lo hace Bills, que termina destruyendo la torre. En la zona de bot que tenemos también la torre que termina cayendo nuevamente en manos de los chicos de IGN, y la presión que se empieza a sentir dentro de la tierra del amanecer. Minuto 6 con 31 de la partida, 6 kills para los chicos de In-Game Name, 3 para Rakusan. Sentinela de visión aplicado en la zona inferior del mapa, y de esta manera la diferencia en cada hora se empieza a notar, Lancer. Es muy complicado la situación en la cual no tienen cortacuras Rakusan, y eso les viene de favorable con un Estes y una Esmeralda encima, un Barat que está muy bien posicionado y está haciendo un deleite de jugadas. Y ahora vamos a ver cómo se puede morir. Casi se muere la Benedetta, pero también el Kufra tiene que usar ocultar, se muere el Lapu a manos de la Ip, muy bien posicionada, pero también viene el Kufra intentando molestar, y aún así el Estes activa la ulti y se lleva el KS, llevándose a Rodamer de Rakusan. Y pues bueno, y se lleva la tortuga, también se lleva la tortuga, Kenny muy tocado, y se lleva Insane a Kenny. No la dejó pensar, y dio un básico tan bueno con una primera excelentemente ejecutado. Y ahora la Valentina con la ulti del Estes esperando, pero tengamos en cuenta que Carry también está haciendo lo suyo, está refugiando, intentando molestar las líneas. Estes y Yaif ya se están posicionando, aunque la Esmeralda ya había llegado antes. Lógicamente el equipo de Rakusan, hasta que no tengan cortacuras y que tengan también mejor penetración física, va a ser complicado ganar las TFs. De momento van a tener la mayoría de TFs ganadas lo que viene siendo el equipo de IGN, pero ahora Rakusan, ojito, que le cae todo el pokeo a Barat muy mal posicionado, pero viene Esmeralda, la ulti del Este, ¿cómo sobrevive? Y ahora se muere Barat a manos de Lapu, y ojito, pueden matar, no van a matar a lo que es una Esmeralda, pero posiblemente Valentino se va a su casa, no se va, porque viene el Kufra desde Narnia, y ojito, pero el Clint se lo llevó, y se lo llevaron también al Kufra. ¿Qué ha pasado acá? Imparable, Kenny, que queda bastante sobreextendido, tiene que salir de ahí, ojito con eso, el focus bien hecho. Star también quiere llegar a hacer un poquito de daño, tiene que salir nuevamente. Ay, el Clean que está pegando, el Clean que no tiene miedo al éxito, salta nuevamente, ojito con eso, pega asesinato. Insane que está insano, siempre lo decimos, es un tremendo ADC, pero ojito con Rakusan, que Rakusan sabe hacer remontadas, y por ahí Kenny que ya fue muy pokeado por ese tremendo daño. La segunda para
Estes que quería ralentizar y por ahí se escapa nuevamente la Benedetta. Evergarden que quiere seguir con el focus. Terrorizado quedó. Hamid que terminó ulteando. Ojito con el daño inmovilizado. Insane que desde atrás termina llevándose la kill. Muy buen pokeo desde atrás. Insane que está bastante bien posicionado para así reclamarse la kill. La torre que ya solamente le quedan los inhibidores. Sentinela visión aplicado en la zona superior del mapa y ya tenemos el primer lord de la partida. Un lord no mejorado, pero es un lord que podría ayudar al equipo a llevarse ese inhibidor, Lancer. Es un lord que es crucial. Sinceramente, este lord es muy crucial porque a pesar que no se han mejorado, pueden ayudar demasiado a las líneas y el pusheo, pero también la carry intentando llevarse el blue, no consigue. El Clean muy atento, la Esmeralda le pokea un poquito, pero ojito, que se muere, no se muere, porque viene Insane, mata la valentía nuevamente, está pokeando demasiado y el Clean, lo que te dije, Sai, el daño que mete este Clean es absurdo. Cómo metió una pasiva de dioses y la Pulapu no pudo resistir y lamentablemente murió a manos de ese tirador tan guapo que ese Clean, ese muy potente. Y ahora vamos a ver cómo se llevan al Kufra que no se esperaba esa última balance. Ahora se lo no impactó, pero si se muere por Insane. Pero ahora vamos a ver cómo siguen pokeando. Ojito la Benedetta se muere a manos ahí, también va a morir, muere Carry a manos de Clean y este es un GG decantado para IGN. Asimismo tenemos GG, victoria para In-Game Name que se lleva la partida, primera partida del tercer encuentro y de esta manera se llevan la misma los cicuelos en lo que respecta el VO3 primero, o sea, primera partida del VO3, ¿está bien? Tenemos entonces MVP ganador y bueno, de Insane con un KD de 917. Nadie esperaba que un Clean pueda hacer tanto daño. ¿En qué sentido? Contra una carry que últimamente muchas personas le tenían miedo a esa DC considerando el dañazo que puede tener, pero lo importante de saber qué héroe llevar para hacerle counter dentro de la línea, porque muchas veces uno piquea correspondiendo al team en general y se olvidan que también es importante ganar la línea principal en la cual estás. Así que bastante buena partida. Recordemos también que los chicos de Rakusan todavía tienen una oportunidad más para así poder llevarse la victoria de la partida y llevar a una tercera. Pero en caso de que no, también recuerden que aquí no hay eliminación. Los chicos pasarían, los 4 con mejor puntaje pasarían a lo que sería el upper bracket y los otros 4 pasarían al formato lower, para que tengan en cuenta y bueno, también sobre todo para que el Lancer tenga el contexto de lo que es la GPL. Que en serio el Clean no lo esperaba, pero ten en cuenta algo, que la carry está nerfeada, entonces jugar carry tienes que saber cómo posicionarte y saber cómo counterear una pasiva de Clean. Por eso fue que Insane demostró pues ser muy insano, ¿sabes? La verdad. mucho daño y no dejó ni el minuto 1, ni el minuto 2, ni el minuto 3 avanzar a carry y carry se quedó bajo torre. Y eso asusta porque si un Clean te mantiene bajo torre, ya sabes que la partida va a estar muy complicada. Y encima teniendo a si el estaba siendo pokeado por carry, no iba a ganar en absoluto pues lo que viene siendo el equipo de Rakusan. Realmente me preocupó cuando vi el Clean que estaba ganando de una con la primera y bueno, era evidente lo que iba a pasar. Así mismo, era evidente, pero como siempre decimos, todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer. Chicos, esto no se acaba hasta que se termina, así que no se me agüiten, no se me entristezcan, que todavía los chicos tienen mucha oportunidad de seguir en esto y ser consagrados los campeones de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que ya tenemos ahí a los chicos de Rakusan entrando y falta que In-Game Name complete la partida, o sea, completen a sus integrantes. Mientras tanto yo voy a cambiar un ratito mi overlay porque tengo que hacer rápido. Yo no sé, Lancer, si yo te presenté o no cuando entraste, o si entraste nomás ya y yo así como si ya le conocen a Lancer. No, yo solo entré ya, pero no hace falta. ¿Cómo que no? No hace falta. Tranqui. Igual puedes presentarte ahora.
como tu voz, ese es su directa. Tranquilo. Nah, si te presenté, no seas mentiroso, Lancer, O sea, ¿me presentaste? sí te presenté, dije, y que va No, que... claro, ya me había entrado cuando tú estabas hablando, por Sí, eso. sí, viste. Pero bueno, vamos a volver a presentarte por si no crees que sí te presenté. Así que chicos, les presento. Espera, Lancer. Bueno, hoy tenemos de invitado como caster a mi querido Lancer, un streamer y caster también de GMX. Por ahí me dijeron que tiene una de las voces más queridas dentro de todos los casters, dentro de lo que sería GMX. Y también está teniendo muy buenos torneos. Sí, me acuerdo que sí te presenté porque dije que está teniendo muy buenos torneos. Ya me acordé de mi speech de presentación, Lancer. Has dicho, ¿te presenté o no te presenté? Es que yo quería saber si te presenté o no. Es que estoy muy atareada. Estoy como que mi mente está a 1000. Y yo estaba como, ¿será que sí le presenté o no le presenté? ¿Le presenté o no le presenté? Hoy fui funada. Hoy fui, no sé, hoy es un día bastante interesante para la EU, así que yo estoy modo chill, no te preocupes, yo soy bastante tranquila en ese sentido. Bueno, ya. Grande, nomás, espérate, tranquilo, no pasa nada. Igual, total, estamos de chill, estamos para divertirnos y también el hecho de acompañarte, pues es como una retribución a lo que hiciste en el torneo y bien, un agradecimiento a tu gran desempeño como caster, ya que no todos los días encuentras una caster de tu talla. Ay, gracias. Ay, no sé, Sí. me emocionaste, Lancer, ¿qué te va a decir? Es que realmente yo lo reconozco, o sea, cuando sé que son buenos, se los digo y no me hace falta pues decirlo en privado o algo así. Indirectamente lo puedo decir donde sea y pues sí, lo mereces. Por eso entiendo por qué tienes la liga, la mejor liga. En el momento que está llamando mucha atención de varias personas y pues, sinceramente felicidades. Ay, muchísimas gracias, Lancer, pero la verdad que yo te tengo que decir que estoy bastante sorprendida del conocimiento del macro game que tenés, sobre todo así bien personalizado de los héroes también. Se nota que manejas excesivamente bien todo lo que respecta a Mobile Legends y da muchísimo gusto escucharle a alguien que habla objetivamente sobre los puntos al momento de estar casteando. Así que yo me siento muy agradecida contigo y sobre todo orgullosa de poder castear a tu lado el día de hoy. Bueno, ya nos tiramos flores, nos alabamos un ratito y tenemos Sí, entonces... sí. Ya está, el ego por los cielos, al igual que la partida, porque ya tenemos el ban correspondiente de Glue y lo que sería también Fredrin con Esmeralda y Julián. Así que vamos rápidamente ya a esta segunda partida, que si lo ganan los chicos de In-Game Name serían los invictos en encuentros. Y sí, en encuentros, porque en una partida sí llegaron a perder. Pero si lo gana Rakusan, ahora todavía pueden llegar a quitarle el invicto. Me falta que alguien le dé go. En realidad no me falta que nadie dé go, pero no me manda la partida. No sé si a vos te mandó. Está bugueada. Se bugueó, ¿verdad? Si te mando a ti y yo no estoy, pues ¿cómo voy a castear? No mandó. No mando, se ha bugueado, reiníciale. Voy a reiniciar. Voy a sacarla a todos primero. Chale, montón. Son cosas que pasan. Se va. Saliendo, ¿no? Yo creo que se van a asustar todos los chicos porque le estoy sacando nomás. No le dije nada. No pasa nada. Y que sí, ya se está en modo bugueo Montun un ratito, pero no se preocupen, chicos, todo puede pasar en la tierra del amanecer, esto no se acaba hasta que se termina. Así que mientras tanto vamos a invitarle de nuevo a todos, no se me agüiten, no se me estresen, por favor. Vamos a invitarle a Lancer, Taraseken. Ay. A ver, vámonos de fiesta. Ay, joder, le están invitando por ahí a Nécole a alguien. ¿Entiende guaraní? ¿Quién, Richard? ¿Quién entiende guaraní? A ver.
les tengo que explicar a los chicos que se bugueó. Que no se enojen. Ahora sí, se bugueó. Ay. No sé, todo está pasando el día de hoy. Así que ahí está, ya están los chicos que están ingresando. No sé, yo te escucho reírte y me da risa porque yo también estoy como que, ay, Señor Jesús, cuántas cosas más me van a pasar el día de hoy. Bien. Ríete en vez de llorar. Así, eso es lo que yo pienso siempre. Cuando me pasan cosas malas, siempre me río. Y sí. Es que para no llorar uno se ríe. Claro. Ay. Bueno, ya están los chicos que ponen go. Espero que esta vez no se buguee y nos manda la partida, por favor. ¿Será que sí? ¿Será que no? Los baneos son los mismos, ¿no? Los baneos son los mismos, los mismísimos. ¿A vos te mandó a la partida? Ahí está. ¡Sí! ¡Ya tenemos! Tenemos los baneos, Lancer. Tenemos los baneos de Raku-san. Ya vamos a ver los baneos que están aproximándose en 5 segundos. Están pensando o posiblemente está debatiendo que puede banear. Y Naif ya no la quieren ver a la tierra amanecer. Y se va. Pero IGN, con Insane pueden banear. ¿Qué pueden banear? Posiblemente quieren quitarse a Wang o un Federin. Un Federin sería Nojoy, que se va a la zona de baneos. Asimismo queda baneada la poderosa Pikachu activada de esta manera. Impresionante lo que respecta a las partidas que tuvimos el día de hoy. Y por ahí Raku-san que quiere llevarse la victoria de esta. Tenemos 7 segundos todavía. Evergarden que está pensando por ahí. Los chicos quieren saber a qué van a banear. Evergarden que termina sacando a ese Nathan que está bufeado y que está pegando como papá enojado, para no decir de otra forma. Así que ya tenemos baneos correspondientes de los chicos de Raku-san en Game Name, que ahora tiene que responder con otro más. 10 segundos todavía le queda al marcador que empieza a contar y que saben que la presión se siente, porque de esta forma In-Game Name pasaría a ser el primero asegurado del formato de Upper Bracket. Terminan baneando a ese Kaya y pasamos a la primera o el primer piqueo de la partida. Ojito, Raku-san con Seken, vamos a ver qué puede pillar. Posiblemente yo diría un Federin sería la mejor opción. O no, una Lunox que la pueden llevar de oro o tanto de mid. Va a ser muy crucial dependiendo de cómo lo lleven. Y también IGN puede posiblemente sacar Urano. Urano no lo veo mucho para esta partida, pero si lo lleva de, bueno, Lapu-Lapu es evidente que es un muy buen pick, muy buen front lane. Y ayudaría demasiado para entrar a molestar además a la Lunox, teniendo en cuenta con la ulti, evitando la mitigación del modo oscuridad de Lunox. Sería genial que la saque. Y una Lolita para aguantar todo el daño de esta Lunox y también el Lapu-Lapu. Pero cuéntame, ahí Raku-san que pijea. Raku-san que tiene todavía 20 segundos para seleccionar los héroes a llevar en esta partida. Por ahí Visay, JQ o Peluk que tienen la opción de poder seleccionar quizás ya el combatiente, quizás ya la DC, todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el marcador empieza a sonar más fuerte para emerger un poquito de presión. 7 segundos y el polluelo que está siendo llamado a la tierra del amanecer de esta manera. Y por ahí JQ que dice es hora de Paquito que ha vuelto con todo entonces. Y por ahí In-Game Name que todavía le toca hacer un piqueo más antes de pasar a lo que serían los últimos tramos de baneos. Insane que ha salido MVP en la partida anterior tiene todavía la opción de sacar de piquear a un héroe antes de pasar. Y por ahí Bills termina subiendo con ese tremendo Faramis que permitirá tener una segunda vida a todos sus compañeros. 19 segundos para lo que respecta al último baneo correspondiente y ya sabemos que Bills va a ir como mago considerando que tienen ya a Golden con esa Lolita de tanque. Mientras tanto 6 segundos el marcador y Wang ha quedado completamente fuera. La gatica saltarina que no va a ver a Ling en una falda en esta partida, ni el arrocito con huevo le hizo compañía mientras tanto, así que Star ahora tiene la opción justamente de seleccionar el último baneo correspondiente. El quinto baneo para los chicos de Raku-san termina siendo Hayabusa. Wow, Hayabusa, un Hayabusa que siempre, y Wang también lo mismo, pero un
un Popolan Koopa de Insane sería curioso. Curioso por no decir que no sería buena opción. Creo yo que sería mejor otro ADC, posiblemente una Beatrix, que sería buena opción en ese caso. Pero en efecto, sacaron una Beatrix, muy buen piqueo. Y ahora vamos a ver a Star con Seken también, que va a piquear de equipo de Rakusan, que serían unos picks muy interesantes, en los cuales podrían llevar un front lane que aguante el pokeo de lo que es Lapu Lapu. Y claro, un mitigador con buen daño sería Exword, que tiene mucha resistencia y también mucho pokeo, pero Exword en este caso lo vería, un Arlott, el personaje nuevo que ha salido, sería fundamental para llevarlo, y un Clint se decanta Star también por Arlott y Seken por ese Clint. Así mismo, mi querido Lancer, y por ahí yo no me di cuenta, pero acá en Paraguay ya son las 12:30, así que muchísimas gracias a las personas que se están quedando con nosotros, porque la verdad que empezamos a las 9, estamos a las 12:30 y ya tenemos el último piqueo correspondiente, que termina siendo ese tremendo Martis, así que por ahí tenemos equipo completo para ambos escuadrones. Ya estamos en la segunda partida del tercer encuentro de la noche, así que por ahí los chicos de In-Game Name que quieren ya llevarse la victoria, Rakusan que le dará pelea para así poder ejercer la tercera partida. Así que por parte de los chicos de Rakusan tenemos a JQ Open Look con ese Paquito, tenemos a Star con Arlott, que es el nuevo héroe, un nuevo héroe que está rotísimo, hay que decirlo, hay que tenerlo en cuenta. Seken que termina piqueando a un Clint, que ya hemos visto lo que puede hacer un Clint con esa pasiva y ese dañazo que tiene Lunox, que es considerada lo que sería la mata tanques de la línea de mid, considerando el daño y la penetración que tiene con esa ulti de oscuridad y la salvada que puede hacer con su ulti de luz, y DJ que va a dar un poquito de anti-CC en manos de Visa. Ojito, pero también IGN tiene a Martis a manos de Sans y Bills, también con Faramis. Ojito, Lapu Lapu puede ser un pick tan determinante que va a ser crucial que la Lunox juegue muy bien, porque si no, literal, Lapu Lapu va a ser la estrella del equipo de IGN. Y también tenemos a Insane con Beatrix y Sans con este Martis muy potente, que tiene la tarea titánica de quedarse todos los objetivos, ya que tiene los ítems, o bueno, los emblemas en este caso de jungla. Pero cuéntame, Sai, ¿cómo se va a iniciar esta historia, este nuevo desenlace de partida? Lo que podemos ver es rápidamente que van a apoyar a las líneas de oro, considerando el daño que va a tener la pelirrosa la Beatrix, pero ojito que Vergara queda muy sobreextendida en la zona de mid y Bill le está haciendo bastante daño con Golden. Le toca salir nuevamente por ahí la limpieza y Sans que ya está migrando nuevamente para poder robar un poquito de la jungla enemiga. Arlott que se da cuenta, Star que quiere entrar, ojito con eso, otro quedó, Golden que quiere, Star que tiene que salir ahí, queda bastante daño, Star que tiene que salir, primera sangre, Arlott que no la puede contar, Vergara queda bastante sobreextendida, tiene que salir nuevamente, ojito con Visa que también está yendo, sé que hay que tirar un poquito de daño desde lejos, y el caminante del río que termina siendo reclamado por los chicos de IGN. Déjame que entró nuevamente, Turio quedó, que entró nuevamente un poquito de Golden que tiene que salir nuevamente de ahí porque queda bastante lastimado, las bombitas que empiezan a explotar en la tierra del amanecer, y ese polluelo que sabe que tiene daño. Es que es curioso llevar un Arlott jungla sabiendo que tiene muy poco tiempo de salida, y no sé cuánto tiempo tiene este jugador estar habiendo sacado Arlott. Hay que ser sinceros, el pick es muy molesto, pero muy difícil. Y el equipo de IGN pues no es un equipo nuevo, no es un equipo que va a dar su brazo a torcer, y en su caso están pokeando también a lo que viene siendo el Clint, y ahora se viene la muerte del pollito a manos de Sans. No lo dejó, le pone su like, ahí le dice, pues ya pollito, no podías hacer nada contra mí y lógicamente te voy a matar. Pisa se dejó, ya no puedo hacer nada, pero también vamos a ver cómo Lapu Lapu se enfrenta a lo que viene diciendo Lolita, también, que viene diciendo Arlott y Paquito, pero estaba 1 contra 2, es imposible que iba a ganar ese TF, y por eso tuvo que parpadear un recurso muy importante que ahora no lo va a tener. La tortuga la puede ganar, lo que viene siendo Martis, pero también Arlott, si entra con una segunda muy bien ejecutada,
puede ser que se decante la tortuga para Rakusan, Ersai. Asimismo, por ahí Sans que llama a la tortuga un poquito más alejada y por ahí Bill que termina reclamando la misma. Los chicos de Rakusan que están teniendo complicaciones en lo que respecta a posicionamiento y la presión de parte de In-Game Name se siente dentro de las líneas. Sigue la limpieza en la zona de mid, por ahí en la zona de bot tenemos también un daño entre Hamed y JQ. Y JQ que por ahí sabe que también tiene mucho con ese gancho. Hamed que sigue limpiando la zona también. Tenemos un ganqueo correspondiente posible hacia la zona de top para ese Seken que ya se le huele que está alguien. Bill que está campeando con Golden que entra también. Arturo quedó Visa que tiene que salir aplicando segunda Garden. Le trae nuevamente Golden que se queda quietita, no se quiere sobreextender. Ultimate de lo que sería esa tremenda ADC y en la zona de bot que tenemos también el daño correspondiente. Déjame que quiere seguir autodeando. Y aquí que sigue haciendo el daño correspondiente en la zona de top que se divide en lo que respecta al ATF que no sabemos dónde mirar. JQ que le toca gastar el parpadeo y Sans que quería reclamar la kill nuevamente con la segunda. Star que quiere seguir con el focus y por ahí ha transportado lastimado. Ojito con el daño de Star que tiene que salir y Sans le dice: ¿a dónde, mi rey? ¿A dónde? A ver las estrellas. Y en la zona de top tenemos también doble kill para los chicos de In-Game Name que se llevan al más allá a ese polluelo y al ADC. Increíble, increíble el equipo de IGN, está con todo, no deja cabida al equipo de Rakusan y también tengamos en cuenta el mal posicionamiento que están teniendo, lo que viene siendo el Robamer, inclusive lo que viene siendo el jungla, se están sobresaliendo demasiado y creo yo que esa comunicación no está siendo muy buena para este momento de partida. Lo ideal sería que el Gigi esté soñando con las bombas y también Arlott pueda tener mejor visión, ya que Arlott no tiene nada de front lane, Arlott no tiene nada de resistencia y vamos a ver cómo Insane se los mata a Seiken, se mató a Clean y ahora también estar sacando un poquito de orito con esa Beatrix un poquito mal posicionada que yo no podía hacer nada por el pollito que le metió buena segunda y ahora vamos a ver que la Lunox está posicionada, ya activó el modo luz, está lista para activar la ulti, ¿la activa o no la activa? La activó, porque viene la pull-up, le counterió la ulti a pesar que le metió la ulti bien, le conterió con ese modo luz y ahora vamos a ver cómo se llevan su lucito en toda su carita. No, se lo llevó a Arlott con el... Uy, pero qué buena entrada en la Pulapu. Y aún así la borra tanques, en este caso que sería Lunox, se llevó al Martis y lamentablemente perdieron a un jungla muy importante y a Tortuga posiblemente se lo pueda hacer Rakusan, pero ahora vamos a ver cómo también la Beatrix está siendo pokeada por el pollito y aún así tiene que aguantar bajo torre Ersai. Así mismo tiene que aguantar bajo torre en la zona de bot que tenemos a Hamed bastante tranquilo enfrentándose a JQ. Aturdido quedó, entra nuevamente el daño por ahí los chicos que quieren hacer la persecución correspondiente y la tortuga que ya salió pero que no puede ser reclamada por absolutamente nadie. Mientras tanto IGN está campeando, esperando su momento adecuado para poder saltar. Piensa que quiere dar visión pero no se quiere sobreextender, así que le toca salir también. Ultea nuevamente Insane para limpiar más rápido la línea. Seiken que pokea, Seiken que quiere, pero ya salió todo el equipo rojo para poder aplicar. Entra nuevamente modo ocultar activado, le aplica el daño correspondiente, le aplica también lo que sería la ulti, silenciado quedó. Ojito con Golden que tiene que salir de ahí, que también está llegando, ojito con eso, Turio quedó estar que termina reclamando la kill de Golden, impresionantemente, tiene que salir nuevamente, Turio quedó, ojito con eso, aplica también el daño correspondiente, Star que sigue, Sans que también quiere, Star que salta, hace un asesinato doble, pero Sans que llega, se hace la vendetta asegurada, Sans que quiere hacer un asesinato doble, pero ahí la penetración mágica que tiene esa tremenda, es impresionante, sé que queda muy sobreextendido, tampoco puede más. Insane que hace un asesinato doble mientras tanto en la zona de top y por ahí la Luna que tiene que aguantar y limpiar solita la línea, por ahí Insane que quiere llevarse a la torre y ultea y casi que se hace un asesinato triple. En la zona tenemos también rotación correspondiente de JQ que llega nuevamente, por ahí le está dando visión correspondiente y Bills que ya sabe que está reviviendo Isa, sigue con esto, a punto, lo quieren cazar, entra nuevamente el daño, lo quieren agarrar, Visa que tiene que correr de ahí, racha de asesinato, salta ahí, polluelo decían, pero ya no pudo escapar, sigue el focuseo contra Star que tiene que salir nuevamente, tiene que resguardarse bajo su torre. En la zona de bot tenemos un daño tremendo de lo que se halla la torre, migra nuevamente la Pulapu que ultea, le aprovecha, hace la ulti, ojito con la penetración que tiene, por ahí el escudo que también salta, mientras tanto Sans hace la tortuga, sigue con el daño, ojito con eso,
le aplican el modo ocultar. También sé que entrando nuevamente silenciado quedó, entra nuevamente el daño desde lejos que está haciendo el pokeo correspondiente, quieren seguir con eso, Golden que termina absorbiendo a Jack Q que tiene que gastar el parpadeo, mientras tanto la zona de mid que termina cayendo en la torre, ultea nuevamente la DC, le deja bastante tocado Seken, sé que tiene que salir nuevamente, pero que empieza muy tocada y tiene que regresar modo luz activado para poder limpiar. Bills que aplica un poquito de daño y que quería seguir con toda como de lugar, Golden que ya ha vuelto nuevamente, en la zona de bot tenemos también una persecución correspondiente a San contra Star y le toca esperar a ver qué va a pasar, mi querido Lancer. Increíble, IGN está imparable, pero también tengamos en cuenta la Lunox, cómo se está borrando a la Pulapu en segundos con el modo oscuridad, no la está dejando pensar, a pesar que se está metiendo, está haciendo buenas entradas, no puede hacer la entrada suficiente para llevarse una kill al menos. Yo a Arlot le cae un poco de pokeo, ojito, no se va con la segunda, también intenta molestar a Lolita, la puede matar, pero parpadea porque sabe que si se quedaba Golden podía morir, ojito la ulti que preactiva el pollito activó la ulti, pero también viene Beatrix y se muere la Pulapu a mano de Faramis. Nuevamente una kill, mega asesinato para Beatrix, posiblemente se va a su casa, no se fue, no se va, pero viene Bills, ojito, quiere llevarse activa la ulti, aún así aguanta, pero una ulti mal gastada por una sobreextensión, posiblemente intentaba matarlo, pero Lolita dando una cobertura muy buena con esa segunda. Ojito, vamos a ver en tope Arlot que está con el Apulapu, y el Apulapu tiene que estar muy atento, ya que Arlot tiene una segunda que puede hacer muchos diveos y también puede molestar demasiado con tanta movilidad, aunque igual la ulti con la inmunidad que tiene la Apulapu es demasiado para aguantar, siendo un Arlot simplemente. El pollito también está demostrando que ahora ya tiene mejor sincronía con su jungla y creo que ahora puede tener la mejor ventaja. Rakusan molestando a la Beatrix, que es crucial, ese daño crucial que tienen que mitigar con una Lunox, y ahora vamos a ver cómo intentan ingresar por ese lorcito. Y cuéntame, Rizal, ¿qué puede pasar al minuto 9? Tenemos ya una diferencia bastante mínima, pero ojito con la ulti, Hamlet que quiere seguir, quedó Visa muy tocado, sigue con el focus directo, aplica también el daño, aturdido quedó Hamlet que tiene que salir, aplica también el Star que quiere llevarse, pero Star que viene a hacer la vendetta activada por ahí, quiere reclamar la kill, Seken que ya no puede, Star que tampoco puede, Bill se hace una eliminación, y los chicos que van a ir directamente al Lord posiblemente, mientras tanto JQ que termina reclamando la torre de la zona inferior del mapa, y los chicos que empiezan a hacer rápidamente in-game name es el Lord, un Lord no mejorado, pero que va a dar una gran ventaja en la partida para hacer el push correspondiente de la misma. En 5 segundos sale lo que sería el blue, entrenamiento, quito con JQ que queda bastante sobreextendido, quiere seguir la ulti, Golden que hace, aturdido quedó el polluelo que tiene que salir nuevamente, Golden que quería hacer el focus directo, le aplica la segunda por ahí, el polluelo que vuelve a ser llamado, Golden que tiene que salir, entra donde el daño, Bill que quiere seguir con eso, Bill le respalda ahí, el dañazo que tiene ya ese Faramis es impresionante, un escupitazo y ya le quitó la mitad de la vida. El Lord que va a ser invocado en la zona superior del mapa, y Golden que quería reclamar esa segunda torre. Siguen por ahí los chicos aplicando defensa a como de lugar para evitar que se lleven los inhibidores y los minions que van llegando. Aplica la segunda, sé que quiere limpiar también, entra también JQ. Están todos en conjunto, bastante tocado está Star que casi es llevado al más allá. Querían llevarlo al Necro Kid directo y por ahí se salva por poquito. El Lord que ya se está preparando, limpiando las líneas, quiere llevar la torre, y Sans que aprovecha para hacer el corte de línea correspondiente para que así el Lord tenga mayor posibilidad de llegar a ese inhibidor. Sentinela División aplicado en la zona superior del mapa, dentro del Lord quiso ganar el modo ocultar, que quiere hacer el foco, Lolita cultea, por ahí también tenemos rechazo asesinato por parte de Bills, entra nuevamente el daño, ojito con eso, Sans que termina llevándose la kill de Star, y por ahí Visa que dice a dónde James, inseparable también de parte de la Beatriz, la peligrosa, y eso es todo Nexo, y esto es un GG, victoria para los chicos de In-Game Name que se llevan la partida. Wow, increíble. ¿Cómo jugó la Beatriz? ¿Cómo jugó lo que viene siendo la Pulapu para molestar tanto a lo que viene siendo Paquito? No dejó jugar básicamente. Y también Faramis con ese Martis no dejaban de mitigar el daño de lo que viene siendo Clint, y lógicamente Arlot no pudo destacar mucho en la partida, aunque tenía destellos de luz que estaba intentando molestar, pero no era suficiente para aguantar el pokeo que tenía Insane, nuevamente MVP, y está haciendo el carrito total del equipo, dije.
N. Así mismo, mi querido Lancer, impresionante la partida. Terminamos con un MVP de parte de los chicos de Rakusan para Evergarden, que termina con un KDA de 2-0-1, que no lo pudieron finalizar a esa Lunox. Pero de parte de los chicos de IGN, MVP ganador para Insane con un KDA de 9-1-2. Muy buenas las partidas el día de hoy. Recuerden que mañana también seguimos, chicuelos. Y bueno, antes de hacer todo lo que voy a decir y todo, muchísimas gracias, Lancer querido, por haberte pasado hoy. Realmente me encantó castear contigo. Espero que te sumes para el formato Upper Bracket o Lower Bracket que vamos a tener en las próximas semanas. Y nada, no sé, muchísimas gracias por la buena onda. No, gracias a ti por la invitación y también por apoyarme en la tardecita que tuvimos ahí el torneo. Pues sinceramente, como te dije, es un grandioso torneo y espero que te vaya muy bien en lo que quede. Y si puede darse la oportunidad de que te pueda apoyar, normal, ya sabes que cualquier cosa me puedes avisar, obviamente con tiempo, y me avisas y yo estoy ahí presente, porque si no, pues sería un poco payaso decirte que sí, pero sin tiempo. Pero por eso, de ahí en fuera, me avisas y yo estoy ahí, acá presente, todo responsable. Y pues, gracias a todos que se quedaron en el chat y realmente tienen una caster 10 de 10. Oh, muchísimas gracias, mi querido Lancer. Y bueno, sobre todo también que espero que siga en pie lo de hacer el versus de comunidades, porque realmente yo creo que va a estar bastante bueno. ¿Segura? Yo creo que sí. Si no, si querés, le va a llevar. Sí, o sea, yo soy el loco versus de comunidades, entonces ya he hecho con bastantes streamers, entonces. Hasta ahora Paraguay está invicto. Ya nos fuimos. Mira, ya estuvimos contra Ecuador y ya estuvimos, creo que contra Perú también. Así que hasta ahora Paraguay sigue invicto, 2 victorias. Sí, estuvimos con la comunidad de Insomnio y bueno. No contigo, tranqui, todo, pues, pero nos vamos sumando puntos. Vale. O sea, tienen puntos, pero bueno, todavía no he conocido al Squad PPP. El Squad PPP. Van a ver. Los payasos son fuertes. Sí. Bueno, vamos a estar entonces en comunicación para organizar ese versus amistoso de comunidades. Y bueno, muchísimas gracias, Lancer querido. Ahora, lo que sí tengo que decir, chicos, es felicitaciones para InGame Name, que pasa a formar ya parte de lo que respecta el Winner Bracket como primer clasificado y sobre todo invicto en lo que respecta enfrentamientos, encuentros. Ay, perdón. Ahora sí. Entonces, muchísimas felicitaciones a los chicos de InGame Name, que esta era su última partida antes de pasar a lo que respecta al formato Winner. Gameplay dice saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Gameplay. Dios. Así que muchísimas gracias Lancer también por ahí el salud. Y bueno, chicuelas, les recuerdo que el día de mañana seguimos con la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Estén atentos a lo que se viene, son los 2 últimos días correspondientes a lo que sería el formato puntaje. Desde ya estoy súper agradecida con ustedes por toda la buena onda que nos dan siempre. Recuerden que hoy estuvimos con el Lancer querido, así que si por ahí le hacen una promo nuevamente antes de despedirnos, para que así sienta nuestro amor, nuestro cariño. Y bueno, chicuelos, a ver si me hacen la promo un ratito o lo voy a hacer yo, porque me acuerdo que tenemos delay de 25 segundos. Bueno, entre lo que dije, seguramente ya lo van a hacer. Muchísimas gracias también ahí a toda la buena onda que nos están dando. Yo me despido por hoy, chicuelos y chicuelas. Nos vemos mañana a las 9 horas de Paraguay y estén atentos a lo que serían mis redes sociales. Estoy como Arsagi Games porque les tengo noticias muy pronto. Mientras tanto, nos vamos con una linda, hermosa raid a lo que sería mi querido Bochi. Si pueden ir a saludarlo, él es un creador nuevo también que está jugando Mobile Legends. Así que, chicos, ¿De qué hablas? así que, chicos, si por favor se van a dar mucho amor a lo que sería mi querido Bochi, le mandan saludos de parte de Arsagi Games. Mi querida Sandy, muchísimas gracias por la buena onda, también por quedarte aquí. Espero que hayas disfrutado del stream. Si estabas, seguramente te iba a hacer una raid a vos, querida, hermosísima, poderosísima. Y como saben,
esto es todo gracias a GMX. Así que chicuelos, seguimos con todas las ganas de aprovechar lo que nos da Mobile Legends, que es un tremendo competitivo. Así que pasen a saludar a Bochi, díganle que le quiero muchísimo en Saki Games. Bye bye.